Y bueno, agradecer vuestra presencia y deciros que a esta organización le preocupan siempre varias cosas. Primero es la pasta le preocupa mucho a la organización, pero luego le preocupa también la seguridad, y eso es donde queremos estar nosotros. Entonces nada, tenéis aquí 3 ponentes de reconocido prestigio y Silvia Reboledo, que es el alma mater de la subdirección de farmacia. Hacemos una labor bastante callada, bastante silenciosa, pero bastante intensa. Silvia está aquí, está sin comer y la verdad que yo a ella la felicito porque estas prácticas seguras son unas prácticas que a nivel de España no las hay en otro sitio con esta amplitud, con esta dimensión, con esta capacidad de medición, con este alcance. Entonces, bueno, no se le da importancia, pero para mí me hace un programa maravilloso. Una última cosa, la subdirección es una subdirección pequeña, trabajadora y básicamente femenina. A mí me tocó ahora ser subdirector casi por cupo. Eso demuestra el gran trabajo que están haciendo. Entonces, nada, muchas gracias. Ahora ya os dejo con lo que es el curso, así que la parte más institucional. Bueno, entonces a mí solo me queda pues agradecerle a los ponentes el esfuerzo que han hecho para trabajar en este curso, pero no solo en este curso. Ellos llevan trabajando Rosana, farmacéutica de atención primaria de Ribeira, Olga, enfermera del Centro de Salud de Ribeira también hasta hace muy poquito, sigue siendo enfermera, ahora desarrolla otra labor, pero seguro que la conocéis. Carmen Casal trabaja con nosotros en la subdirección de farmacia y sí es verdad que llevamos mucho tiempo trabajando en equipo en el programa de polimedicados, porque pensamos que el trabajo entre enfermería, la colaboración, el trabajo en equipo es básico, bueno, para trabajar en atención primaria, vosotros ya lo sabéis, pero el trabajo en el paciente polimedicado, la colaboración entre enfermería, farmacia y, por supuesto, médicos de atención primaria es necesaria y fundamental. La verdad es que el vuelco que ha dado el programa, los cambios, tienen origen en un grupo de trabajo más grande. Ellas son 2 representantes muy importantes, pero es un grupo de trabajo más grande, la verdad. Y quería decirlo porque vale la pena, creo que vale la pena reconocer su trabajo y su disposición a colaborar con nosotros. Lo que nada más quería añadir que estamos a vuestra disposición, no sé cómo nos veis a la subdirección de farmacia, pero estamos a vuestra disposición para aquellas dudas, para lo que necesitéis, ¿vale? Tenéis farmacéuticos de atención primaria en vuestros centros, ellos van a ser siempre vuestra primera línea, pero si en algún caso también queréis acudir a nosotros, estamos a vuestra disposición. Y nada más, por supuesto, agradeceros que estéis aquí y que esperamos que podemos aprovechar esta tarde. Vale, muchas gracias. Gracias. Bien, hasta luego. Hola a todos, buenas tardes. Me llamo Olga, ya os lo dijeron, soy enfermera de la EOXI de Santiago. Estuve trabajando en el clínico durante muchos años y desde hace 8 en primaria, en el Centro de Salud de Ribeira. Ahora, desde hace muy poquito tiempo tuve un cambio, pero bueno, sigo perteneciendo a la EOXI de Santiago. Lo que vamos a hablar un poco hoy, desde la parte más, la que quizá le quitéis más jugo, va a ser la parte que den ellas, donde os va a resumir un poco lo de la medicación, en qué os tenéis que fijar, en qué no. Pero bueno, lo que voy a hacer es un poco un resumen y una comparativa de lo que era el programa de polimedicado hasta ahora y los pequeños cambios que va a haber, los que ya hay y los que va a haber, que sí que los va a haber a partir de ahora. Lo más importante a la hora de definir la polimedicación es lo pongo por separado porque efectivamente ahí es donde nos vamos a centrar o donde nos centramos ahora
para ver al paciente polimedicado. Hasta ahora el programa de polimedicado se centraba en la definición cuantitativa por número de medicamentos. Un paciente polimedicado se consideraba tal cuando se tomaban 6 o más medicamentos durante más de 6 meses. El programa empezó porque era imposible abarcarlo todo con 15 medicamentos, unos años después 12 medicamentos, y ahora no solamente nos vamos a fijar, sino ya desde el año pasado incluimos el tema cualitativo, es decir, los problemas de seguridad. A veces no es la cantidad de medicamentos que tenga el paciente, sino el tipo de medicamento que pueda tener y los problemas que puede dar de seguridad, por problemas de dosificación, por problemas de interferencias. Entonces, el programa de polimedicados, el vuelco que dio, es que la atención fundamental ahora se va a centrar en la seguridad del paciente. ¿Por qué es necesario abordar el tema de la polimedicación? Para mejorar la calidad asistencial, la calidad de vida del paciente, y cómo mejorando la seguridad es un tema en el que hay que poner el foco de atención, y con esto pues disminuimos, por supuesto, los errores de medicación. ¿Qué objetivos específicos de los que podemos hablar? Bueno, pues adecuar los tratamientos con revisiones sistemáticas. Que no veamos solamente, pues tengo un polimedicado y le voy a ver la medicación. La revisión de la medicación tiene que ser algo que incluyamos en nuestra consulta del día a día. No lleva mucho más tiempo si lo hacemos sistemáticamente que ver a un paciente y estar hablando de otras cosas. Pues mientras le estás mirando la tensión, tú puedes ir revisando qué medicamentos toma. A lo mejor no tienes mucho tiempo más, pero el hacer eso por sistema hace que a lo mejor detectes algo en lo que sí te vas a tener que parar, ese día o cuando sea. Pero la mecánica, meterla en la dinámica de la consulta tiene que ser algo, porque es nuestro trabajo también, es seguridad del paciente. Y a lo mejor es mejor que tenga la tensión en 14 que tenga un medicamento mal tomado, en mala dosificación o lo que sea, lo que detectemos, ¿vale? O una duplicidad o una falta de adherencia. Entonces, meterlo en la dinámica de la consulta no lleva mucho más tiempo si lo hacemos aprovechando huecos de la consulta, ¿vale? Huecos me refiero dentro del tiempo del paciente, no ampliando. Si detectas algo, pues ya te plantearás lo que te tengas que plantear, pero esto te pasa con una cura y te pasa con cualquier cosa, ¿no? Detectar y prevenir efectos adversos. A veces, pues, el paciente te está diciendo pues, que lleva 5 años tomando una medicación para dormir y el señor no duerme. ¿Qué sentido tiene estar tomándose esa medicación, por ejemplo? O hay determinados efectos o síntomas que tiene que a lo mejor tiene que ver con algún tratamiento que está tomando. Que vayamos a detectarlo nosotros así en todos, no, pero bueno, si se habla del tema puede salir, ¿vale? Y es si no se habla del tema, si no se bucea en la consulta, pues no lo podemos saber. Detectar los errores de medicación en las transiciones asistenciales, y eso sí que es el punto en el que quizás sea más fácil que se cometan errores. Cuando un paciente va al hospital y se viene de alta, cuando un paciente va a consulta y le hacen algún cambio, cuando un paciente va a urgencias y le hacen algún cambio, el resto igual siempre hizo mucho daño, y a veces en esos momentos es en el que más hincapié tenemos que hacer a la hora de mirar cómo quedó ese tratamiento. Si le ponen una medicación y resto igual, sin fijarse que en el igual va un tratamiento que es el mismo principio activo que ya tenía con otros, el paciente no tiene por qué saber que es el mismo principio activo. Algunos sí, porque se lo miran todo y porque lo entienden, pero mucha gente no. Y estamos hablando de gente mayor, estamos hablando de gente que tenemos que protegerlos en ese sentido. Y en esas transiciones es en un momento en que debemos de poner atención. Vaya que fue consulta de, abre la consulta, mira qué le pusieron, mira si coincide con lo que tiene prescrito en la hoja. En esas pequeñas cositas que simplemente darte cuenta de hacerlo, pues se pueden corregir muchos errores y muchos problemas de seguridad. Mejorar la adherencia terapéutica. En la consulta también podemos saber, los pacientes mienten a veces, pero bueno, si un paciente te está diciendo que se toma el Adiro todos los días y tú hables las dispensaciones de Adiro y le dispensaron 2 en 6 meses, a lo mejor va a ser que no se lo toma, ¿no? Entonces, es cuestión de valorar. Otras veces puedes pensar que es un problema de adherencia y no lo hay.
sino que él sabe perfectamente que eso, algún médico en concreto dijo esto tómeselo a demanda, él lo está haciendo bien, pues no lo pondrá bien en el tratamiento, en la hoja de tratamiento activa. Mejorar el conocimiento de la medicación ayuda a que no haya errores. El que el paciente sepa lo que está tomando, para lo que está tomando, cómo tomarlo, eso mejora, el que evita el que haya problemas de seguridad con la medicación. La sensibilización de los sanitarios es lo que os comentaba antes, pues adecuar un poco, meter la revisión de la medicación de manera sistemática, que sea parte de nuestra dinámica de trabajo. Y mejorar la continuidad asistencial, la comunicación entre los distintos niveles de atención al paciente. En este sentido, pues están haciendo algunos estudios y algunas colaboraciones entre primaria y hospitalaria. En algunos servicios pues se hacen una conciliación al alta, aquí es con cardio me parece, en la EOCSI de Santiago. Realmente ves las altas en cardio, te pone indicado, borran todo lo que tienen que borrar, dejan activo solo lo que tienen, errores puede haber, obviamente, hay que revisarlo, pero ese tipo de labor no sabéis que no se hace en todos los servicios, y dentro de los servicios pues hay quien sí, pero bueno, a veces solo miramos para el pie que operamos y no miramos que ese paciente que tiene un pie operado pues es diabético, pues está con otro tipo de patologías que sabemos que hoy en la población cada vez es mayor y las patologías pues van con ellos. ¿Y quién debe de mirar al paciente? ¿Quién debe? Todos. Todos los que nos lo encontremos, desde el personal médico, todos los que estamos aquí tenemos la obligación de hacer una vigilancia sobre la seguridad del paciente. Incluimos también aquí las oficinas de farmacia. ¿Por qué? Porque las oficinas de farmacia, aunque no van a tener acceso a Janus, no van a poder escribir, no van a poder hacer, pero sí están con el paciente en un contacto casi diario. Casi los conocen tanto, sobre todo a los mayores, que son los de más riesgo, los conocen tanto más que nosotros. Entonces, bueno, ya hay farmacias que participan, incluso haciéndoles dispensadores de medicación, no todas, pero sí que las hay, que se están empezando a implicar un poquito en el cuidado del paciente polimedicado. ¿Y qué papeles, qué hace la enfermería en la revisión de la medicación? Bueno, puede captar. La enfermería puede captar o puede recibir a un paciente captado por otro profesional. Si el farmacéutico detectó lo que sea en un acto, puede decidir que necesita saber realmente qué está tomando ese paciente, que necesita una entrevista con enfermería, con la bolsa de medicación, que algunos farmacéuticos lo hacen y algunos médicos también, pero bueno, puede decidir que enfermería lo haga. La toma de contacto con el paciente también, llamarlos y decirles lo que tienen que venir a consulta y cómo, después iremos viendo punto por punto. Antes de que vengan con la bolsa de medicación es recomendable, sobre todo bueno, pues para nosotros, nuestra seguridad y saber qué buscamos en ese paciente, revisar previamente el historial de ese paciente, saber qué debería de estar tomando, si está dispensada la medicación o no, si tuvo algún ingreso reciente, bueno, revisar un poquito, después lo miraremos con calma, qué es lo que tenemos que ver en ese paciente. Después hacer una entrevista semiestructurada, volveremos a hablar también al final, donde ¿qué queremos ver en esa entrevista? Pues ver si hay concordancia entre lo que hay en una hoja de medicación activa y lo que el paciente se está tomando y lo que el médico indica que se tiene que tomar, si hay adherencia al tratamiento, si conoce los medicamentos, si los conoce todos, si sabe cuándo puedo tomarlos, quién se los mandó tomar, qué conoce de ese medicamento. Las reacciones adversas que puedan aparecer a los problemas relacionados con la medicación, el riesgo social, y esto sí que es otro factor que en el paciente polimedicado debemos de valorar también. Hay gente de mucha edad y a veces no solo la edad, a veces con 65 no se enteran y con 80 lo tienen todo clarísimo en su cabeza, pero sí tenemos que valorar el riesgo social. Después os voy a dar unos ítems en los que veréis que os pueden ayudar, ¿no? Resolver dudas, porque pueden tener dudas con la medicación, con cómo tomarlas, cuántos pacientes están tomando las IVPs mezclados con el tratamiento a la vez que todo, muchísimos. Si preguntáis, es increíble la cantidad de gente que no sabe cómo tomarse un IVP ni cuándo. Es increíble, pero es cierto. Y gente que lleva años tomándolos, por ejemplo.
o cómo tomar los inhaladores, o en qué orden, ¿vale? Y después también en la entrevista pues podemos hacer algún tipo de intervención, o si son muy largas pues podemos volver a dar otra cita pues para seguir solucionando los problemas que puedan surgir. Al final tendremos que registrar. Si no registramos lo que hicimos, no podemos ayudar al que venga detrás, ¿vale? Para que no vuelva a haber más errores. Eso es importante. Y cubrir los informes, pues lo seguimos viendo, los que hay y los que habrá. Derivar si es necesario, si detectamos algo que tenga que valorar el médico, pues que tenga que actuar sobre la historia del paciente. Si no hace falta, pues queda registrado, se da como que está cubierto el informe, que está el paciente revisado. Y seguimiento en los casos que sea necesario. La población diana. ¿Quién es la población diana? Bien, comentábamos que antes estábamos hablando solamente de número de fármacos. Bien, este año, el año pasado había un informe de prácticas seguras que era para farmacéutico y médico, y este año tenemos el informe de prácticas seguras para enfermería, ¿vale? Ese informe es como si fuera el listado anterior de polimedicados que teníamos, pero nos da mucha más información. Después lo vamos a ver un poco desglosado. Y de ahí tenemos que ver que pacientes con 6 o más medicamentos de uso crónico y priorizado por niveles de alerta tenemos que revisar, ¿vale? Dependiendo del cupo y del médico, pues hay pacientes que no les hay que hacer nunca nada, porque los médicos van día a día actualizando hoja, día a día revisando, y a lo mejor pues ahí no hay realmente muchos pacientes que revisar, ¿vale? Pero si no los hay, sí que los hay, seguro. Cuando cuando a los pacientes del C72, que esos los tenemos en agenda sí o sí, no nos queda otro. Y estos pacientes tenemos que revisarlos. No es llamarlos a todos, pero sí revisar lo que hablábamos antes. Es un momento crítico el del paso de primaria, de hospital a primaria, ¿vale? Entonces, revisar en esos momentos la medicación y qué pone en el informe de alta, cómo se viene el paciente, pues es importante. Y de estos pacientes del C72, estos pacientes del C72, ¿en qué tenemos que fijarnos un poco más? Bueno, pues los fármacos MARC, que son un listado de fármacos, que no son 500 fármacos, que son unos poquitos, y además que son con los que nos encontramos todos los días, porque al final en primaria lo que estás viendo es básicamente siempre el mismo tipo de medicamentos, ¿no? Que nos pueden dar problemas de seguridad en pacientes crónicos. Son medicamentos que no tienen por qué dar problemas, pero cuando los dan en los pacientes crónicos pueden dar problemas muy serios. Si el paciente está ingresado de manera, varios ingresos repetidos, en 2 o más en concreto, en 6 meses, pues también son pacientes mucho más frágiles y que tenemos que tener un especial cuidado a la hora de hacer un C72. A lo mejor en esa revisión detectamos cosas que no se detectan, por lo que decía antes, un poco en los ingresos cada uno va al foco del problema en ese momento. A veces no hay la conciencia de ver al paciente en conjunto, y a veces los únicos que vemos al paciente en conjunto somos los que estamos en primaria. Y aunque habrá cosas que no seamos capaces de... Tenemos ayuda, tenemos un farmacéutico, tenemos un médico, pero cuando nos salte algo no nos quedemos con la duda. Cuando nos salte algo, resolvámoslo. Si no la podemos resolver nosotros, intentemos buscar la ayuda para resolverla, ¿vale? Discrepancias tras la transición asistencial, que las hay, y con más de 15 fármacos, o sea, eso ya es un tema que, bueno, con 15 fármacos debemos revisar, hay pacientes con 15 fármacos y con más fármacos, pero bueno, también es otro sitio donde sacar pacientes para revisar. Y después los que nos deriven otros profesionales, lo que os comentaba antes, ¿no? Pues si el farmacéutico, por lo que sea, capta un paciente polimedicado y quiere que nosotros revisemos la bolsa de medicación y la adherencia y todo, pues lo mismo el médico puede, por lo que sea. En el listado de prácticas seguras del médico, pues a lo mejor hay muchos pacientes que no hace falta que nosotros veamos. Es un problema de pon o quita esta medicación, o que te interfiere con la otra, pues muchas veces no tendrá que llegar a nosotros, pero sí es verdad que va a estar en nuestro listado por un problema de seguridad. Si hay un problema de seguridad, nos va a aparecer para que nos fijemos en ellos, para que sigamos un poquito valorando a ese paciente y sabiendo cómo sigue. El contacto, pues nada, es una llamada telefónica, sea por el C72 o porque nos lo mande otro profesional. Es importante que si el paciente tiene algún cuidador principal,
aunque habitualmente lo haga solo, pero si es gente mayor, mejor es que venga con alguien más. Entre dos personas siempre es más fácil. Si le surgen dudas, si la información que le das se le hace demasiada al llegar a casa, entre dos siempre es más fácil que se queden. Y si, por supuesto, si ya no es válido, obviamente tiene que venir el cuidador, no puede venir el paciente solo. Y el test, si el que se ocupa del paciente es el que se ocupa del paciente para todo, el test es al cuidador, no al paciente, porque el paciente no va a contestar las cosas. Quien realmente va a tener problema o no de darle algo que no sea, va a ser el cuidador, no el paciente, ¿vale? El paciente es que tiene que estar allí, hay que decírselo. Toda la medicación que tiene en casa, la que toma, la que tomó, la que le dio el vecino, la que toma de los herbolarios, toda la medicación que tenga. Si alguna la toma en nevera, especificarle pues, que nos traiga el cartón o el nombre o lo que sea. ¿Con qué herramientas contamos para hacer la revisión? Bueno, pues contamos con Janus, contamos con la plataforma Fisterra, con el informe que nos va a dar información y aparte pues nos va a servir para saber de dónde captar los pacientes, la lista MARC de medicamentos que también la vamos a ver. Dentro del episodio del historial, bueno, A23.01 están los criterios Start-Stop y la propuesta de intervención del farmacéutico y el informe polimedicado del médico. Dependiendo de quién capte y en qué momento podemos tener eso disponible a la hora de la entrevista. A veces no, porque ya lo primero que hacen es venir, o sea, es que nosotros los captemos y vengan, ¿vale? El informe polimédico, nada, los dos últimos, estos que estáis viendo aquí, estos dos puntos, es un cambio que va a haber, ¿vale? Se va a hacer un informe de revisión e intervención de pacientes polimedicados que aún no está operativo. En este informe nos va a incluir toda la información del paciente polimedicado, ¿vale? Va a ser una herramienta muy útil a tener todo centrado y que va a poder verlo tanto hospitalaria como atención primaria y va a ser yo creo que una herramienta muy interesante cuando esté puesta en marcha. En Janus, bueno, supongo que todos trabajáis en primaria y el Janus os lo tenéis masticado, pero bueno, ¿qué miramos en Janus para lo que decíamos antes? Ver la medicación que está tomando el paciente, revisar si esa medicación la está tomando. Si nos vamos a prescripciones y nos vamos aquí clicando en el signo más, nos despliega todas las dispensaciones del paciente. Este paciente tiene una dispensación irregular de un adiro. Si el paciente en la entrevista me dice que sí, que lo toma todos los días religiosamente, yo a lo mejor puedo tener dudas, ¿no? Pues como esto, que es muy claro, pues muchas otras cosas. Puedes ver duplicidades, puedes ver tratamientos que como uno es nombre comercial y el otro es genérico, pues el paciente no se da cuenta de que está tomando, ni el paciente ni nadie antes, de que está tomando un medicamento duplicado. A lo mejor nos parece que hay falta de adherencia y realmente no la hay, porque es un medicamento que alguien, que si buceas en la historia ya se lo suspendió hace años y sigue ahí, ¿vale? Muchas cosas de ese tipo las vemos y para eso es importante que antes nosotros hayamos hecho el trabajo de revisarlo, porque nos va a ser mucho más fácil que en el momento sabemos ya un poquito hacia dónde enfocarlo, ¿no? Es lo que os comentaba antes. Si además de las que aquí tenemos de 6 meses atrás, ¿me equivoco? Hasta 9 meses atrás. De todas formas, aquí abajo en este cuadradito, si queréis ver, aparte de las que están ahora, las que estuvieron, si clicáis aquí, ¿vale? También os sale esto, marcáis todas las opciones, le dais a esta flechita de aquí abajo y entonces sí os salen todas las dispensaciones de medicación que dejó de tomar, antibióticos que tomó durante una temporada y que a veces pues sí puede ser interesante y os puede aportar más información. ¿Qué más cosas? Comentábamos lo de que la información, que cuando tengamos dudas, que cuando tenemos los farmacéuticos, tenemos los médicos y tenemos la plataforma Fisterra, que podemos entrar desde aplicaciones corporativas o que aquí, en este cuadradito de aquí, si le pinchamos te da una ficha del medicamento que también te ayuda mucho porque bueno, en la cabeza pues da para lo que da y a veces las dudas nos surgen, no tenemos el manejo que puede tener un médico o un farmacéutico sobre la medicación y esto puede ser un buen sitio donde buscar información.
las analíticas del paciente, en cuanto a que, bueno, pues si un paciente está tomando hierro teóricamente, no hay dispensaciones y resulta que las cifras están hechas un churro, por mucho me diga que se toma el hierro, pues no, o al menos habrá que revisar. Si no lo toma y si lo toma y está pasando eso, es que a lo mejor hay que revisar al paciente. Importante mirar el filtrado también. Los pacientes que tienen un filtrado bajito, pues hay que tener un poquito más de precaución con ellos, ¿vale? Y determinados medicamentos, eso os lo explicará Rosana fantásticamente bien, tener mucha precaución con ellos. ¿Qué más? Pues si vamos a informes, que está aquí arriba, podemos verlos por aquí, y otros informes podemos verlos también en el árbol principal, en especializada, hospitalización y consultas. Ahí también nos salen los informes. Aquí nos salen también. A mí, bueno, cada uno tendrá, a mí me es más cómodo aquí porque los veo todos juntos y vienen todos por orden y tuve las placas en el momento que fueron y no tengo que andar buceando de otra manera. Pero bueno, es una posibilidad. Tenemos los informes de alta, los de radiología, evolutivos, tenemos un poco mucha información del paciente, a qué servicios está, por qué servicios fue o está siendo tratado, ¿vale? El informe de alta, bueno, uno de los que había ahí, un informe de alta, pues tú te vienes al informe de alta y ves muchas cosas, ¿vale? Sabes la medicación que le dieron. Y si pone resto igual, pues ahí nos tenemos que fijar mucho. Nos tenemos que fijar siempre, pero el resto igual es peligroso, ¿vale? ¿Qué más podemos ver? Lo que os comentaba antes. En caso de que el informe, el episodio A2301, que es el de polimedicados, esté, pues mira, aquí tenemos el informe de enfermería, bueno, no sé si os lo sabéis, si os ponéis encima del informe, os aparece, perdón, bueno, está allí, nada. O sea, si os ponéis encima del informe, os aparece esta pestañita con un cuadradito rojo. Si os ponéis encima, tenéis aquí disponibles todos los informes de enfermería que queráis cubrir, ¿vale? En este momento todavía tenemos el informe del paciente de enfermería del paciente polimedicado. Este sería el que tendríamos que cubrir nosotras. Pero puede ser que alguno de estos, el de criterios STAR, criterios STOP, la valoración de problemas, el informe de... Bueno, todo eso nos puede... Si ya está cubierto, pues porque la farmacéutica ya lo valoró y ya dio una serie de indicaciones, pues nos guían a la hora de preparar la entrevista. Aquí es lo que os decía antes, en la plataforma Fisterra podemos allí, porque a veces que los medicamentos no tienen el cuadradito para poder... Sí, en algunos, bueno, en el HC Pro ya nada, yo ya del HC Pro ya no hablo, estoy hablando de Janus, que realmente sí, pero tenéis Janus en el momento, o sea, vas a Janus y la mayor parte de las cosas que estamos hablando hay que ir a Janus. No tenemos de momento en HC Pro las posibilidades que tenemos en Janus, ¿vale? Entonces, como tenemos la pestaña de volver a Janus, pues tenemos que volver a Janus y buscar la información en Janus. Entonces, la plataforma Fisterra que os decía está en aplicaciones corporativas aquí abajo. En caso de que, bueno, pues que os sea más cómodo buscarlo desde aquí, pues lo buscáis desde aquí. Otra herramienta de las que estábamos hablando es el informe de prácticas seguras en pacientes con medicamento de uso crónico, que comentábamos antes que el año pasado solamente lo había para farmacéuticos y para médicos, pero este año tenemos el informe de enfermería para el paciente polimedicado, ¿vale? Con medicamentos de uso crónico. Para acceder, para tenerlos, ¿dónde tenemos que irnos? Perdón, esto lo vamos a ver después o no. Tenemos que irnos bueno, ¿me saldrá? En perfiles individuales, lo tengo ahí escrito. A perfiles individuales, en perfiles individuales nos piden nuestro usuario y contraseña y aquí al lado, perdón, aquí de al lado tenemos los perfiles. En intranet. En intranet. Te vas a intranet, aquí, va a ver dónde está. Intranet, aquí está. Desde aquí te puedes ir, pero si no desde aquí, desde aplicaciones corporativas y desde Janus también te puedes ir. Intranet está aquí, esta bolita. Es la intranet de nuestra EOXI. Sí. Cada EOXI. Tiene la suya. Pero hay un enlace desde la intranet de Sergas, también a perfiles individuales. Tendríais que buscar ahí
¿Dónde está el enlace a perfiles individuales? El panel del Sergas. Esta de aquí. Esta sería la página, ¿vale? Y aquí en perfiles individuales, si entráis es cuando os piden vuestra contraseña. Ahí teóricamente se encuentra desde hace muchos años la actividad profesional de otras categorías, de los médicos, de farmacéuticos. Entonces, no sé si vosotros teníais ahí información registrada en el perfil individual. Yo no los usaba. Yo hasta ahora no los usaba. Desde internet No. tener un acceso al perfil individual. Y luego el informe de prácticas seguras con más de 6 medicamentos. Sale aquí, es lo que estaba diciendo aquí. Una vez que entráis aquí y os ponen aquí en los perfiles, os aparece esta página y después os aparecen los perfiles individuales de cada uno, ¿vale? Aquí abajo tenéis el de prácticas seguras en pacientes polimedicados. ¿Vale? Os aparecen todo esto, una vez que entráis os aparece todo esto, ¿vale? Toda esta información, que son perfiles vuestros, individuales, perdona. Esta semana tuvo que llevar un correo de soporte informando sobre que en los perfiles hicieron una modificación, ¿vale? Esta aplicación, yo creo que vosotros teníais colgada información sobre estratificación de pacientes. Sí, pero no era algo que se utilizara. Teníamos estratificación en las listas de trabajo, estaba la lista de polimedicamentos. Pero en la lista de trabajo era donde se iba, lo que se utilizaba más. Pero nada más. Entonces, esta semana tuviste, cuando se colgaron los informes, desde soporte sí os informó, pero esta semana, para que identifiquéis el enlace, esta semana os tuvo que llegar un correo informándoos de que se había actualizado esta aplicación. Sí que llegó el correo. Tenéis que acceder por un nuevo enlace. Si lo buscáis, el enlace directo lo tenéis en vuestro correo, porque llegó Sí que llegó esta semana, sí. Sí, llegó a todo el mundo. Sí que llegó. Porque, modificaron la aplicación, la hicieron más accesible, la mejoraron, por lo visto. Sí que llegó. Pues aquí... Sí, pero de todas formas esa comunicación habrá que buscar la forma de... Sí, porque el correo no siempre se puede... Sí. O lo de 3 meses o no, Sí. o no da tiempo. Eso sí es cierto. Entonces, si abres todo el correo, te hace falta media mañana Sí. para... En eso estoy de acuerdo con él. Eso, El correo está muy bien, pero hace falta hacerlo llegar, si es algo que tiene que ser para uso ya, de alguna otra manera, porque no todo el mundo tiene posibilidad de abrir todos los días el correo a última hora de la mañana. A veces sí, a veces no, depende. Y soy de las que intento hacerlo, pero me consta de que a veces no es posible estar revisando continuamente, o revisas el correo o revisas al paciente. Y hay muchas veces que pasa eso. Si en esos 3 días que estuviste desbordado no abriste el correo y te saltaron 3 o 4, es muy fácil que cuando vuelvas a abrirlo 3 o 4 cosas se te pasen, ¿vale? Aparte del correo de soporte, yo no sé lo que ponía el asunto del vuestro, en el nuestro... Lo que dijo... Pone como actualización... Sí, que no te llama la atención, no es algo que te llame la atención de que tienes que revisarlo y que es importante para ti. Yo sí que creo que es algo que tiene que facilitarse de otra manera. Claro. Porque no le ves la utilidad, y eso es verdad, eso es cierto. Bueno, pues lo que os comentaba, si entráis en el informe, lo que os comentaba antes, que cualquiera puede abrir el informe, el episodio, comentaban el otro día en el curso alguien de Orense que ellos no podían abrir el episodio A2301. Bueno, el tiempo que llevamos en Polimedicados, vamos, yo no sé si alguna EOXI dijo no se puede hacer, pero hace tiempo que enfermería puede abrir un episodio A23.01. Una vez teníamos un esquema donde partía de farmacéutico. El último eslabón era la enfermera. Sí. Yo lo vi, cuando lo leí, que hace poco estoy en primaria, cuando lo leí me entró muchísimo la duda. Sí. Yo tengo este paciente que tiene no sé cuánta medicación. Y dije, pero es que no tiene abierto el episodio. Yo no sabía si lo podía abrir, si no lo podía abrir. Bueno, enfermería puede abrir un episodio A23.01, salvo que alguna OSI, por lo que sea, decida que no. Vale, entonces, bueno, sí puede.
que si alguna EOSI en concreto decide que no, pues será cosa particular de una EOSI. Que alguna EOSI de forma concreta quiere hacer otro tipo de... Quiere hacer un circuito. Pues tendrá que decirlo. Outra cosa, Tendrá que decirlo. Outra cosa é que os episodios que tú podes abrir e podes identificar non serán vuestros, serán de siempre. Porque hai cosas que haces tú que quieres registrarlas y las tienes que poner en los hiatos de médicos. Bueno, para eso estamos ahora con el cambio del HC Pro. Se supone que el cambio al HC Pro es un poco para tener los diagnósticos enfermeros, ¿no? Tengo aquí el correo que envió Servicios Centrales y pone V3 nova versión. Sí. Y ese se pone Es eso, sí. W3 nova Lo explica y lo dice, pero bueno, es muy fácil que eso, como ya le mandaron uno hace poco, dices tú es el mismo, es reenviable. Claro, yo creo que hace falta pedir que a lo mejor se Esa información no se lee y es lo mismo. Y este es el informe que os estaba comentando. No sé si alguno de vosotros tuvo acceso ya a él, ¿alguno de vosotros ya lo revisó? Bien, como sabéis que vienen por grupo de enfermería, no por cupo, ¿vale? Si una enfermera trabaja con varios médicos, aquí van a venir los pacientes que tenga la enfermera, es decir, de los médicos que le correspondan. Por niveles de seguridad, te va a decir cuántos pacientes tienes con un nivel de seguridad de alerta alto, de alerta medio, ¿vale? En alerta significa que en algún momento tuvieron un problema de seguridad y en este momento no. Eso no quiere decir que ese tipo de pacientes le tengamos que echar un ojo de vez en cuando porque son más frágiles. ¿Sí? ¿Te abriste este informe? Aquí, sí. Vale. Vale. Y esto es lo que os viene. Bueno, viene más, esta es la parte, ¿vale? Después os viene con cada uno de los ítems, que bueno, si me da tiempo lo revisamos, porque viene estratificado por niveles de seguridad según 15 ítems son ahora, según 15 ítems que os va a explicar muy a fondo después Rosana, que ahora los nombraremos, pero ella os lo va a explicar más a fondo, ¿vale? Y os viene cuántos tenemos con ese tipo en concreto de problema de seguridad. Y aquí os viene con nombre y apellido, os viene si está ya revisado, ¿vale? El nivel de alerta y además en caso de que, porque este informe no es estático a lo largo del año, sino que se va modificando, ¿vale? Entonces si en algún momento salta un paciente nuevo, aquí nos aparecerá novo, ¿vale? No es un informe estático. Unifica los datos de la prescripción de los médicos. ¿Cómo se unifican los datos? Es decir, captura los datos de una prescripción aleatoria o tienes que incluirlos. El informe solo te va a dar la seguridad, te va a dar un listado de pacientes que tienen riesgo un riesgo de tal, pero no le va a decir en qué tiene el riesgo, pero no le va a actualizar al médico nada. Nadie le puede actualizar nada al médico, lo único que puede hacerlo es el médico. Digo, capturar esa información para dar esa lista. Claro, al médico le da su listado con sus pacientes y qué problema tienen que hay que revisar. Muchos de esos ya no hace falta que vayan a enfermería y otros muchos sí. Aún así nos van a saltar porque son problemas de seguridad, con lo cual no está de más que en esos pacientes, si son pacientes que vienen a consulta, les echemos un vistacito, ¿vale? Disculpa, en ese informe, en esa lista, ¿qué te aparecen los enfermos que tienes con el episodio abierto? No tiene nada. Ahí es donde tú vas a poder captar al paciente, ¿vale? Ese listado te da información de qué pacientes son la diana en el programa de seguimiento por seguridad, ¿vale? Y de ahí tú, lo lógico es que si tienes muchísimos y no vas a poder abordarlo todos, que empieces por los que tengan el mayor nivel de alerta, ¿vale? O que tú conozcas, que sepas que son más frágiles porque tú los conoces y a lo mejor te interesa más uno que tiene menos nivel de alerta, pero tú sabes que ese paciente, aunque el riesgo es más bajito, sabes que probablemente esté metiendo la pezuña, ¿vale? Y aquí os decía, en caso de que esté revisado ya aparece como revisado y en caso de que en la actualización aparezca alguno, nos salta aquí la alerta de novo, que también es interesante pues que nos llame la atención de que este lo tenemos sin ver, ¿vale? Y los colorines son por niveles de alerta. Sí, dime. ¿Cuándo aparece como revisado? Cuando tienes el informe de enfermería hecho. O sea, cuando paso el informe aparece sí. como revisado. Sí, una vez tienes el informe de enfermería cubierto. Si algo digo mal, me lo decís, ¿eh? Porque... Esto es el listado de medicamentos de alto riesgo en pacientes crónicos, que es lo que os decía, son medicamentos que en pacientes crónicos pueden provocar muchos más riesgos que en un paciente que no tenga estas características. ¿Cuándo se manejan incorrectamente?
cuando se manejan incorrectamente, obviamente. Pero bueno, que es fácil que el manejo, que en un paciente que no sea tan frágil, no dé tantos, el problema no sea tan grave, ¿vale? ¿Qué tipos? Os los por encima, porque os lo repito, lo de la medicación os lo van a dar muy bien ellas, ¿vale? Los antiagregantes plaquetarios, los anticoagulantes orales, eso ya nos vienen ya a la cabeza de primeros, ¿no? Antiepilépticos, antiinflamatorios no esteroideos, antipsicóticos, benzodiazepinas y análogos, metabloqueantes adrenérgicos, citostáticos orales, corticoides a largo plazo o en altas dosis, diuréticos de ASA, hipoglucemiantes orales, inmunosupresores, insulinas y opioides. Son medicamentos que están en el día a día, ¿vale? Nuestros pacientes, el que no tiene 1 tiene 2, el que no tiene 4, el que no tiene 6, pero es lo que tenemos todos los días en consulta. Aquí abajo, bueno, un poquito más específicos, la amiodarona, digosina, espironolactona y el metotrexato, en pacientes no oncológicos que se utilizan algunas. Aquí tenéis, si desplegabais lo que os comentaba antes, la valoración de los problemas, los criterios STOP, esto es lo que os desplegaría. El informe de actividad este es el del médico, ¿verdad? Sí, del médico. Y bueno, ¿cómo? Sí, ahora os lo voy a comentar. Lo que os comentaba antes, que esto también os lo va los 14, que ya son 15, eran 14, pero ya son 15 criterios en los que en los que nos tenemos que fijar, o sea, los que nos van a venir categorizados por estos tratamientos. Son evitar la prescripción de más de 2 antitrombóticos durante más de 12 meses, que en algunos casos tiene que ser, pero si lo vemos nos tiene que saltar a la vista, ¿vale? Y es importante que nos salte a la vista. El ácido acetilsalicílico crónico a dosis mayores de 150 miligramos día, 2 AINES prescritos en principio no, un AINE crónico, un antitrombótico sin un IBP de mayores de 65 años de lo IDEM, evitar prescripciones de 2 corticoides, bueno, de los inhaladores, de los que llevan 2 corticoides, 2 LAMA o 2 LAVA, evitar la prescripción de IECA, ARA2 o Alisquiren, ¿vale? Más un diurético y un AINE crónico. Es el triple guami que nos saltaban las pantallas en el OXI de Santiago, por lo menos, no sé si lo hicieron en más, que nos saltaban en la pantalla de primaria, y que bueno, es algo que a base de que te salta, pues te van quedando cosas, ¿no? Entonces, y en el caso también, el uso combinado de medicamentos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina, la prescripción de 2 o más medicamentos con alto potencial anticolinérgico, los medicamentos antidemencia con medicamentos con potencial anticolinérgico alto, los bifosfonatos, que por periodos mayores de 5 años, ¿cuántos tenemos con bifosfonatos? 20 años. Muchos, pues eso es algo que hay que revisar, ¿vale? Ese es otro tema, porque por ejemplo, imagínate un paciente crónico, un paciente, por ejemplo, con una esclerosis múltiple, que tiene bifosfonatos y tiene bifosfonatos de por vida. Claro, pero eso es lo que nos tiene que llamar la atención. Algunos sí y otros no. ¿Qué se hace? Saber si la indicación es o no es. Y eso tenemos que saberlo preguntando o informándonos, o buscando la historia o preguntando al farmacéutico y al médico si está indicado, como si son dos AINES. Si el paciente tiene que tener 2 AINES y los tiene que tener, yo no soy nadie para decirle que no vale, pero a nosotros nos tiene que saltar el preguntar, ¿esto es un error o es de verdad? ¿Vale? Y esto es nuestro papel. ¿Qué? Puede no corregirlo nadie si no hay voluntad, o puede ser algo que hay que corregir. ¿Vale? ¿De qué va a depender? Obviamente de quien tengas al lado, muchas veces, pero a veces también al que tienes al lado, el médico. Pues entonces era el que tiene que registrar su prescripción. Hoy prescribe y luego yo remito y digo, oiga, No, vamos a ver, el médico tiene que hacer esta misma labor que estamos hablando de enfermería y de farmacéutico y del médico del hospital, que no tiene menos responsabilidad el médico del hospital que te está viendo un pie, no tiene menos responsabilidad de ver todo esto igual que nosotros, ¿eh? Vale, estamos diciendo que nosotros somos uno más del sistema, ¿vale? Y en cada uno va el considerar que eso es su responsabilidad o no. Mi parte la tengo clara, es nuestra responsabilidad. Cambiarlo no, obviamente, nosotros no somos médicos. Detectarlo sí, preguntarlo también.
Uno más. Somos uno más, no somos enfermería sola. Sí. Sí. Y a veces no lo puedes solucionar. Sí. En un caso particular mío, porque lo llevo a casa. Vamos, pero yo tengo una paciente con esclerosis múltiple de 30 a 40 años de evolución, que sigue con sus problemas de esclerosis múltiple y está dado de alta del servicio de neurología, con una medicación. ¿Quién le cambia la medicación? ¿El médico de cabecera? No. Depende del médico de cabecera, depende de si el paciente tiene revisiones. O sea, no podemos concretar a un caso en particular. Y te vas para casa y no te vuelvas a ver. No te envío porque está la de Si se actúa así en todos los niveles, entonces vamos mal. Estamos hablando, no, le va mal al paciente. Le va mal al paciente, no a nosotros. Nosotros nos vamos para casa. Detectar que tienen necesidad de ser revisadas. Si el médico lo revisa y claro. puede continuar así, nada. Tú hiciste lo que tenías que hacer y a veces te quedas con la sensación de que, jova, esto no puede ser así, pero tú no puedes prescribir ni de prescribir. Lo que pasa que no es tu responsabilidad. Esa no. Hay muchos errores que se producen porque prescribe uno y no quita o lo que sea tal y cual. Y eso es lo que podemos detectar todos. Y es lo que decías, Pues sí, porque estamos. Pero antes, ese trabajo es de los doctores. Bueno, claro, pero si los doctores no hacen en un momento determinado su trabajo, el paciente está corriendo un riesgo. Y lo que estamos hablando es de que alguien detecte ese riesgo. Eso es de lo que se está hablando aquí, no se está hablando de otra cosa. ¿Vale? A ver, lo que pasa con estas veces, yo te digo un poco porque hay médicos que ponen el tratamiento crónico cuando no lo es. Eso también tenemos que preguntar, ¿de verdad quieres que esto sea crónico? Sí, por este... Bueno, pues ya quedó aclarado. ¿Y esto que quedó como agudo y que desapareció? ¿Que también pasa? Sí. Cuando pautan como agudo una cosa que tiene que ser para la vida y de repente desaparece y el señoriño pues no sabía si era para la vida y no le lo dan en farmacia y deja de tomarlo, ¿cuántos? Claro. Y lo dejamos así. Os fijéis exactamente. Claro. Y lo dejamos así. Un paciente que está identificado en riesgo, sobre el que van a intervenir otros profesionales y nosotros en ese somos uno más. Mucho más. No se trata de fijarse solo en el criterio, se trata de ver a ese paciente en su totalidad. Estamos de acuerdo, entendemos perfectamente el concepto del tema y nos interesa, por eso estamos aquí y esto, esta mesa es un tema que me gusta. Ahora bien, ¿de dónde parte el problema? Nosotros intentamos arreglar un problema al final. ¿De dónde parte el problema? El problema parte de pacientes de 80 años o de 70 para arriba, pluripatológicos, que van a 5 especialistas. Y cada 5 especialistas... No hace falta tanto, no hace falta tanto para que haya problemas. No, pero para que nos entendamos. Entonces, llegamos a primaria con 500 medicaciones, que es muy difícil. Una, que el médico de cabecera corrija el tratamiento de... Los médicos de cabecera, gracias a Dios, también hay variedad. No son todos iguales. Es muy difícil. Ni la enfermería es toda igual, gracias a Dios. Ni los farmacéuticos son todos iguales. Pero entonces el problema, yo digo, está bien que nosotros hagamos todo este trabajo. Ahora bien, ¿qué se está haciendo en la raíz del problema? Lo que acabamos de comentar el año pasado, solamente había los dos listados de médico y de farmacéutico y ellos tenían, y de hecho hubo un gran cambio a nivel médico, no sé si lo notaste, yo lo noté, que los médicos que antes notaban que era por número de medicamentos, como que era un plan, saca tratamientos, y ahora no, el listado hablándole de seguridad y de riesgo, los médicos empezaron a mirar mucho más ese tema, mucho más, porque ya no estás hablando de que tenga medicamentos o no, sino que estás hablando de problemas de seguridad. Vale, y el listado es lo que estamos hablando, pero que unos lo hagan mal no significa que nos tengamos que fijar en eso, sino tendremos que intentar hacerlo bien. Para eso estamos. Y creo que lo que se está intentando aquí es llegar a eso, ¿no? Sí, bueno, y es el... Tienes razón en que muchas veces el origen está en el hospital, ¿no? Y que también hay que trabajar en el origen. Y se está trabajando también en el origen. Sí, también se está empezando. Lo que os comentábamos, que es lo que os comentaba antes. Se está empezando a hacer por servicios, poco a poco, el trabajo de conciliar al alta, ¿vale? No está implantado en todos los lados, pero es un trabajo que se está haciendo progresivamente. También en el hospital, muy poquito a poco, pero se está haciendo. Y de hecho, en los servicios donde se está haciendo, se nota.
¿vale? Y prescriben y quitan tratamientos que llevaban 400 años ahí. Eso es lo que se quiere conseguir. Esto no es solamente para enfermería. Aquí estamos hablando de enfermería porque es la parte que nos toca. Pero este programa no habla solo de enfermería. Este programa tiene una parte médica. Este programa tiene una parte de hospital. Este programa tiene muchas cosas. Aquí estamos hablando de enfermería. ¿Vale? O sea, los médicos reciben este mismo informe que recibís vosotros. Ya lo recibían el año pasado, los médicos de primaria. Y hubo un cambio en ellos, yo creo. Bueno, claro, hubo un cambio. Es decir, el año pasado empezamos trabajando con estos mismos criterios, pero el doble de medicaciones que tenemos este año, ¿no? Sí. Entonces, ellos están trabajando en el mismo paciente que vosotros. Eso en primaria. Y la sensación que tenemos es que desde luego son mucho más receptivos a hablar de seguridad que a hablar del número de medicamentos que teníamos por número de tratamientos. Queda mucho camino por andar. Claro. Sí, y en el hospital queda muchísimo camino, pero también está contemplado, ¿vale? Y también se está yendo hacia ahí, porque es que es importante. Y en urgencias, y en consultas, y tiene que ser, bueno, no es fácil de abordar y cambiar las cosas, pero hay que empezar por algún lado. Y nosotros somos parte de algún lado, y aquí estamos hablando de la parte de enfermería. Disculpa, por ejemplo, y a nivel legal, si le ocurre algo a ese paciente, porque estaba tomando pues, dos cosas que... Pues en cada caso de cada paciente, pues habrá que ver. Yo eso no te lo puedo contestar aquí en general, ¿no? El episodio y tú no hiciste el informe como Sí. enfermera y no caíste en eso, ¿qué? es decir, que a nivel legal sí tienes una responsabilidad legal también. Yo creo que eso te acabo de contestar. Eso habrá que ver el caso concreto de cada caso concreto y qué pasó. Pero obviamente, si yo no prescribí ni prescribí nada, vale. Eso es lo que... Vale, pero eso no... Ya, pero me refiero que tú ni prescribes ni prescribes, pero cada caso habrá que verlo. Pues a lo mejor el paciente te dice, es que yo le dije a la enfermera y la enfermera me dijo así, pues que como con esto como con cualquier otra cosa, ¿vale? Bueno, dejamos lo de los tratamientos porque ya os lo dije que os lo van a comentar ellas con mucha más, bueno. Y después, bueno, hablar un poco de la entrevista. La entrevista, una vez preparada, que vosotros tengáis clarito si recoge, si no recoge, qué toma, qué no toma, pues guiar un poco una entrevista que sea semi-estructurada, que decir que no es ni totalmente libre, que el paciente nos cuente y que nos pongamos a hablar de cualquier cosa, sino que tiene que tener un poco de que nosotros tenemos que ir dirigiendo también hacia dónde queremos y qué información queremos sacar del paciente una vez hayamos revisado. Tenemos que valorar la concordancia, lo que comentábamos antes, esto repetido, concordancia, grado de conocimiento, adherencia. Para detectar, hay que cubrir el test de Morisque-Green-Levin de momento, que es lo que tenemos. La detección de reacciones adversas, detección de riesgo social. Si un paciente mayor de 75 años, solo o sin apoyo válido, porque a veces hay gente en casa, pero no es tampoco una persona válida para hacer un seguimiento de tratamiento, con falta de adherencia que demostrada y que pueda precisar un dispensador, bueno, con 2 o 3 de estos puntos, pues a lo mejor nos tenemos que plantear, pues hablar con la trabajadora social y que haga una valoración del paciente y de la situación social del paciente, ¿vale? Y a veces los trabajadores sociales nos derivan también pacientes para que le echemos un vistazo a nosotros, al médico, al equipo, vamos a hablar del equipo, ¿vale? Porque ellos también detectan, ellos están por las casas, ellos van y ven pues muchas veces lo que nosotros no llegamos a ver. Y es un punto importante porque estamos hablando de que muchos de estos pacientes son gente mayor que vive sola o como si viviera sola. Y al final, en la fase resolutiva, pues ahí es donde pues, podemos intentar resolver algunos de esos problemas, dar información al paciente, lo que os comentaba antes, un paciente informado va a tener menos errores a la hora de tomar el tratamiento. La información puede ser escrita, puede ser en dibujos, o sea, lo que nosotros veamos que le pueda, porque hay gente que no lee, por ejemplo, que no sabe leer, pues a lo mejor es poner en las cajitas pues un símbolo o lo que haga falta, ¿vale? Y que sepan para qué la toman, cuándo la tienen que tomar, cómo la tienen que tomar. Bueno, hacer programas, aprovechar pues, para determinados programas de educación para la salud, cómo aplicarse bien un inhalador. Hay gente que no lo sabe aplicar bien y a veces los médicos piensan que no hace efecto y no es que no haga efecto, es que no lo hizo bien, ¿vale? Es importante asegurarnos de que los toman bien. La administración de insulinas, la rotación de zonas, bueno, aprovechar un poco, ver las carencias que puede tener el paciente y qué podemos aportar para que vaya mejor. Y bueno, lo que comentábamos. Tras la entrevista cubriremos el informe donde vimos antes
El test de Maurice Kirien-Levin viene en el informe actual. Está así. Y se hace el registro en Janus. Bueno, podéis escribir una nota SOI, podéis meterlo en el informe, tiene un recuadro donde poner observaciones y caben muchísimas cosas, o las dos cosas. Yo hacía las dos cosas, porque la nota SOI es lo primero que abres y ya te llama la atención, y después, bueno, te queda explicado en la parte de observaciones, que bueno, nunca está de más. Darle información, lo que comentábamos, de la manera que sea más fácil para el paciente, siempre fijándonos en sus características. Darle herramientas para mejorar los problemas que se detecten y derivar a otro profesional, lo que comentábamos antes, si procede. Si nosotros consideramos que tiene que ser valorado por el médico o por el farmacéutico, o a lo mejor en el mismo día, pues se puede hacer, en algunos casos. Y seguimiento en caso de que consideremos que hace falta. Este es en el informe de enfermería actual que tenemos, ¿vale? Nos hacen las preguntas, que esto lo conocéis todos, ¿verdad? Sí. Bueno, es el actual y es lo que os decía. Aquí en esta parte de observaciones podéis escribir, da para muchos caracteres. A veces se nos acaba el espacio, pero da para muchos. Una forma de darle información a una persona que controle y que más o menos tenga capacidad visual y que pueda, pues aquí te pone, pues a lo mejor con ponerle tú aquí a mano alguna indicación más puede servir para qué es. Bueno, gente en este caso pues tienen que tener agudeza visual y saber leer, bueno, vale. Otras posibilidades son estas hojas que después os enseñará los enlaces Carmen, para ayudarles, pues te dice en la cajita del seguril, la tiene que tomar una pastilla entera en el desayuno, vale. Son muy visuales y hay gente a la que puede ser otra escribir en las cajas, como las cajas las trajeron, podemos escribirle con un rotulador rojo, decirles que cuando haya una caja nueva que vuelvan a escribirlo. Y bueno, son ayudas que pueden. Y ya para finalizar, pues os voy a comentar un poco el cuestionario integrado del paciente polimedicado que vamos a tener, que aún no tenemos, ¿vale? Es un soporte que va a integrar y actualizar la información del paciente y es de uso compartido para profesionales, lo que os decía, de atención primaria y de atención hospitalizada. Nos ayuda en la revisión sistémica y va a agrupar la hoja de la preparación de la entrevista. Ya vamos a tener ahí donde preparar cosas, y nos va a dar, lo mejor de todo es que va a darnos un volcado de información. Si ahora tenemos que buscar en Janus y bucear por un montón de sitios, mucha de esa información que ahora nosotros tenemos que bucear para encontrarla, la vamos a tener directamente. En ese sentido va a ser un ahorro de tiempo, ¿no? Aparte de la comodidad de tener toda la información junta para poder, quien quiera, revisar al paciente. Tiene una primera parte que nos da un poco la situación farmacológica oficial, es decir, lo que realmente aparece en Janus y la traducción que podemos hacer de lo que aparece en Janus. Y después en otra parte nos dice la parte real. Esta parte la cumplimentamos durante la entrevista, ¿vale? Y es donde realmente vamos comparando lo que pone en Janus con lo que el paciente nos está aportando. Y bueno, ya os digo, esto simplemente es para que sepáis que es algo que va a aparecer, que os va a dar parte de la información que vosotros tenéis que bucear ahora en Janus. Y bueno, y no sé si os queda alguna duda que me queráis preguntar. A mí me queda una duda. Hay medicación de prescripción hospitalaria y dispensación hospitalaria que se pone ambulatoriamente, los biológicos me refiero, y que no aparecen en la hoja de prescripción habitual. Sin embargo, hay que tenerlos en cuenta. Por eso digo que cuando el paciente venga le tenemos que decir, si es medicación que no nos pueda traer o que no tenga disponible, que nos tiene que traer registrado en algún sitio todo. Pero eso más, ya nos os da esa información ahora. Janus la pone como medicación de dispensación hospitalaria, pero no está incluida en lo que serían las órdenes de prescripción. No. Con lo cual, digamos que o tienes que buscar... Hay que tener en cuenta eso, y hay que tener en cuenta muchas cosas que se toman y que no están en Janus, y eso tiene que constar también. Si el paciente nos dice que está tomando cosas que no están en Janus, eso tiene que aparecer. Y eso tiene que constar que está tomándolo. Y un paciente de síndrome, pues que nos diga que está tomándose determinado tipo de infusiones. Pues todo eso tiene que constar, ¿vale? Bueno. As infusións consideranse como... algún tipo de... a ver, que te tomes una tila o que te tomes una hierba buena un día, no. Pero si es un paciente que de manera se toma determinados preparados o determinado tipo de infusión, a lo mejor sí puede interferir con la medicación. Si lo toman de manera, claro, no aislada, sino de una manera... Que terminaron con trasplante hepático
Que sí, no. Es que por eso insisto en que es importante que todo lo que tengan, porque la medicación que le prestó al vecino, que le va muy bien, esa también nos interesa, porque a lo mejor es la que le está haciendo un daño que no sabemos, ¿vale? Y nada más. Muy bien. Ay, espera. Yo decía, yo pensé que era... Métetelo en el bolsillo. ¿Esto no tiene bolsillo atrás? Mételo dentro, yo lo metí dentro, que tampoco me enganchaba. Bien. Gracias. Empezamos. Hola. Bueno, yo como ya escuchasteis antes en la presentación, pues yo soy farmacéutica de atención primaria y trabajo en el Centro de Salud de Ribeira, aquí en la OXI de Santiago. Bueno, esta presentación de prácticas seguras con medicamentos de alto riesgo en pacientes crónicos, yo voy a intentar hablaros de recomendaciones sobre determinados grupos terapéuticos, de cómo se utilizan determinados medicamentos o cómo no deben utilizarse, ¿vale?, en el contexto de la revisión y la conciliación de la medicación, que es de lo que os estuvo hablando Olga, y todo esto tiene una finalidad, que es la de mejorar la seguridad de los tratamientos, ¿vale? Van a surgir cosas que seguramente acabemos en el mismo punto que hace un rato, sobre si el enfermero debe hacer esto o es una competencia del médico, etcétera, etcétera. Y pues ya antes de que surja eso, pues os cuento un poco cuál es, yo creo que nuestro punto de vista, ¿no? Es decir, yo soy farmacéutica, no puedo prescribir, pero creo que tengo funciones y hago actividades todos los días de revisar técnicamente la medicación, de dar información a los pacientes sobre los tratamientos y de una serie de cosas, ¿no? Yo no puedo ni prescribir ni suprimir ningún tratamiento y por supuesto no lo voy a hacer. Un enfermero, yo creo que un enfermero hace todos los días actividades de educación para la salud en la consulta y en eso también está la información de los medicamentos, ¿vale? Por supuesto no vamos a entrar en si un enfermero puede prescribir o no prescribir, no toca. Y por otra parte, con la información que se le dé a un paciente o detectando determinadas situaciones que vamos a ver aquí, yo creo firmemente en que podéis contribuir a mejorar la efectividad y la seguridad de los tratamientos. Se trata de eso, es decir, somos un conjunto de profesionales muy diferentes en el centro de salud. Tenemos trabajadores sociales, tenemos médicos, tenemos farmacéuticos, odontólogos, higienistas, matronas, enfermeros, un montón de gente, ¿no? Cada uno de nosotros tiene unos conocimientos ni mejores ni peores que el otro. Tiene los conocimientos que académicamente da su titulación. Y cada uno de nosotros tiene una relación con los pacientes que tiene que aprovechar para mejorar también la efectividad y la seguridad de los tratamientos. Porque a veces es lo que va a ser de ayuda para los pacientes, es decir, es el principal recurso que tenemos para mejorar la salud de los pacientes, ¿no? Los medicamentos. Luego, en la medida en la que todos contribuyamos a eso, estaremos atendiendo a nuestros pacientes de la manera que toca, ¿vale? Por otra parte está la variabilidad de las personas, es decir, tenemos enfermeros de unas características, enfermeros de otras, médicos de unas características, médicos de otras. Yo, en mi centro de salud, pues puedo decir que hay médicos muy poco receptivos a trabajar en esta materia y hay médicos altamente receptivos a trabajar en esta materia, ¿no? Que si se dan cuenta de que determinadas prescripciones son un error de un médico del hospital o que realmente ponen en riesgo la seguridad del paciente, lo van a modificar o van a consultar con ese profesional. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Yo creo que la historia electrónica también nos ha dado otra perspectiva. Estamos trabajando de una manera diferente a hace 15 años, ¿no? Yo llegué a atención primaria hace 18 años y la única persona que tenía ordenador en la consulta era el farmacéutico. ¿Vale? En el año 2001. Entonces, algo ha cambiado bastante. Entonces, se trata... Un poco quiero aclarar esto para contaros todo lo que viene a continuación. Yo os voy a hablar de lo mismo que os ha hablado Olga
y de un concepto que yo confío en que la enfermería está capacitada para hacerlo. Por supuesto que depende de que una persona lo quiera hacer o no lo quiera hacer, de que una persona diga, pues yo eso no lo voy a hacer. Perfecto, ¿vale? Porque va a hacer otras cosas y yo ahí no entro a criticar eso ni a cuestionarlo. Pero yo que trabajo con enfermeros como Olga, como otra gente de mi centro de salud que también están aquí, que no están ahora en el centro de salud, pero estuvieron, sé que tenéis capacidad para detectar proactivamente situaciones que ponen en riesgo a los pacientes. Pues yo os digo que creo que debéis hacerlo. Y sin más vamos a empezar con la presentación. Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos dice que los pacientes deben recibir los medicamentos adecuados a sus necesidades clínicas en las dosis acordes a sus requerimientos individuales por un periodo de tiempo adecuado y al menor coste posible para ellos y su comunidad. Es decir, ¿qué nos dice eso? Esta es la definición de uso racional del medicamento. Nos dice que los pacientes tomen los medicamentos que necesitan a las dosis adecuadas, el menor tiempo posible y al menor coste. Bueno, de esta imagen podemos perfectamente darnos cuenta que las necesidades clínicas de un paciente varían con el tiempo, ¿no? Es muy posible que este paciente, o sea, casi con toda seguridad este paciente tiene menos problemas de salud que 40 años más tarde. Y además esos problemas de salud que serán menores en número, también son menos complejos, ¿no? Porque pues a lo mejor una arteriopatía periférica en un paciente de 50 años es menos compleja, está menos evolucionada que en un paciente de 80. Luego, eso hace que pues la medicación que tiene este paciente tengamos que revisarla si resulta que es un tratamiento que se le ha puesto cuando estaba en esta etapa de su vida, ¿no? Es decir, adecuar esa medicación a una situación actual. Eso es revisar, eso es lo que justifica la necesidad de revisar los tratamientos, ¿vale? ¿Y por qué creemos que tenemos que revisar los tratamientos? Bueno, la polimedicación, que es en definitiva una situación muy frecuente, especialmente a medida que envejecemos, bueno, pues es consecuencia de muchas causas, ¿no? Hoy en día la gente va mucho más al médico que hace 30 años. Tenemos pues a veces una hiperfrecuentación de los servicios sanitarios. Tenemos una fragmentación también de las consultas, pues lo que decíamos hace un rato, ¿no? Pues un mismo paciente va a 12 consultas de especializada diferentes. Tenemos bueno, pues una manera de trabajar en este momento muy centrada en problemas de salud. Luego, para cada problema de salud, que se mira así como en una cajita, a un paciente se le dan sus tratamientos. Y un paciente puede tener varios problemas de salud. Tenemos una esperanza de vida cada vez mayor y, por supuesto, también, pues entre otras cosas, la industria nos influye a diario en la prescripción de estos tratamientos, ¿no? Pues, no lo digo desde un punto con una connotación negativa, pero, por ejemplo, pensemos en algún problema de salud que a veces tenemos dudas, ¿no? Si es un problema de salud que existe o realmente es un problema de salud que realmente existe, que hay que tratarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Como si fuese, entre comillas, un problema de salud inventado. Bueno, el resultado es la polimedicación. Y la polimedicación, hablar de polimedicación es hablar de errores, es hablar de interacciones, es hablar de duplicidades, de efectos adversos y, en definitiva, de posibles riesgos de seguridad para el paciente. Lo más importante es pensar que determinadas situaciones que pueden suponer un problema de seguridad son evitables, ¿vale? Y ahí es donde debe estar el foco, en aquellas situaciones que son evitables. Hace un rato Olga os hablaba de que cuantitativamente la definición de polimedicación es la de tomar 6 o más medicamentos, más de 5, ¿no? Es lo que se dice más habitualmente. Pero tenemos otros conceptos que para hablar de la polimedicación desde un punto de vista cualitativo. Podemos tener pacientes que tomen 12 tratamientos y no por eso estamos ante una polimedicación inadecuada. Estamos ante un paciente cuantitativamente polimedicado, pero a lo mejor si le quitamos algo a ese paciente que realmente necesita, pasamos de esta situación a esta y no es deseable, ¿vale? Luego, cualitativamente, digamos que hablamos de polimedicación adecuada cuando tenemos un paciente que está tomando una serie de tratamientos y que la evidencia científica del momento nos dice que son tratamientos adecuados para sus problemas de salud, para su edad, para su función renal, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ahí hablamos de polimedicación adecuada. Luego, nos podemos encontrar con que le hacemos una revisión de medicación a un paciente que toma 15 tratamientos y todo está bien. Y mejor lo dejamos como está, ¿vale?
También nos podemos encontrar con que le hacemos una revisión de la medicación a un paciente y concluimos que es una polimedicación inadecuada. Luego vamos a ver por qué. Nos podemos encontrar con que con una situación de pseudopolimedicación. ¿Y esto qué sería? Bueno, pues imaginaos un paciente que vosotros entráis en su historia porque viene de alta de una intervención, de lo que sea, y le veis que tiene 7 tratamientos, ¿vale? Entonces, bueno, pues entre los tratamientos que tiene prescritos tiene el ibuprofeno, el metamizol, el omeprazol, un antihistamínico, un colirio, pues no sé, un antivertiginoso y un inhalador, eso. Y entonces resulta que vais a desplegar el signo más y no recoge ninguno de ellos, o recoge uno, el inhalador. Eso sería la situación de pseudopolimedicación. ¿Ese es un paciente polimedicado? Si se toma un inhalador, pues no podemos decir que sea un tratamiento a base de varios medicamentos, ¿no? Pero esta situación no está exenta de riesgos. Es una situación que debemos evitar igualmente. Y esto lo vemos muchas veces en las historias de los pacientes, o bien por un problema de falta de adherencia, o bien porque alguien que tiene la responsabilidad de prescribir para un periodo determinado, etcétera, etcétera, pues no lo ha hecho de esa manera, ¿no? O alguien que lo deja, digamos, como a criterio del paciente, que tome o que no tome cuando lo necesite. Pero tenemos que tener muy claro que esta situación tampoco está exenta de riesgos. Y os pongo un ejemplo. Imaginaos un paciente pues que en un momento dado acude a una consulta y tiene dolor y se queja de dolor. Su médico puede pensar, el médico que lo ve puede pensar que está tomando ya ibuprofeno y metamizol. Pues le ponemos un analgésico más fuerte, ¿no? Y un analgésico más fuerte en un paciente pues que a lo mejor no lo necesita, pues a lo mejor tiene algún problema de seguridad. O lo que vosotros estáis acostumbrados a ver en las consultas de enfermería con los antihipertensivos. Imaginaos un paciente que toma que tiene prescrito un antihipertensivo concreto y que no se detecta, o sea, que va a la consulta, tiene mala tensión, pero no se detecta un problema de adherencia. Pues ¿qué se va a hacer en muchos casos? Poner otro principio activo. Pues a lo mejor en el momento que el paciente se tome el nuevo tratamiento que tiene 2 principios activos, pues tiene una bajada de tensión importante, ¿vale? Y que eso puede conllevar una caída, etcétera, etcétera, ¿vale? O lo que sea, o simplemente la hipotensión. Bueno, pues en definitiva, en esos casos hablamos de seguridad del paciente. Luego, hablar de revisión de la medicación es, en definitiva, prevenir, identificar, notificar y resolver, o intentar por lo menos resolverlo, problemas relacionados con la medicación. Yo, como farmacéutica, no tengo capacidad para resolver muchos problemas que me encuentro en el día a día, pero tendré que comunicárselos a quien tiene esa capacidad, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de problemas relacionados con los medicamentos, bueno, pues existe una clasificación, ¿vale?, en determinados documentos que nos habla de a qué nos referimos. En definitiva, quedaos con que son situaciones negativas o situaciones que pueden comprometer la seguridad de los pacientes. Dentro de estos problemas relacionados con los medicamentos, pues hay algunos que vosotros, por vuestra relación asistencial con los pacientes, podéis detectar muchas veces, ¿no? Como puede ser algo que depende de las características de los pacientes. Una administración errónea. Si veis un paciente que se utiliza el Ventolin con la boca abierta, pues la verdad pues es que lo está utilizando mal, ¿no? O imaginaos un cuidador que os comenta en la consulta que tiene muchos problemas para darle los tratamientos a una persona que está utilizando una sonda, ¿no? y que utiliza un mortero o un molinillo para eso. Pues a lo mejor tenemos que hacer algo porque ahí puede haber un problema de efectividad de los tratamientos o incluso de seguridad. Si en un domicilio vosotros detectáis pues que los medicamentos caducados están mezclados con los medicamentos en uso o que realmente aquello está lleno de humedad y tal, pues a lo mejor, no sé, a veces es muy difícil hacer algo, pero bueno, eso suele llevar acompañado otras cosas. Pero bueno, los acúmulos de medicamentos, pues esto, si vosotros en un domicilio o en una persona a la que revisáis el tratamiento os trae estas cajas, esto fue una situación real, todas las recetas estaban dispensadas, como no están aquí, entonces esto nos tiene que poner en una situación de falta de adherencia, ¿vale? Y de posiblemente, o sea, falta de adherencia, seguramente lo que decía Olga, si miramos las analíticas pues estará mal controlada la diabetes, porque aquí había, pues eso, 4 cajas de Amaril que trae 120 comprimidos, o sea, es tratamiento para unos meses, etcétera, ¿no? Podéis detectar duplicidades, es decir, pues
Esto no deja de ser inconvenientes de la receta electrónica, pues que a veces se cronifican determinado tipo de cosas, o el no estar familiarizados con un nombre, una marca comercial, pues hace que tengamos a un paciente tratado con ibuprofeno con marca comercial y a otro con ibuprofeno por principio activo. Esta es una situación que probablemente no ocurra, pero bueno, con otro tipo de medicamentos sí que ocurre, ¿vale? Luego, yo creo que si vosotros identificáis esto y el médico, y sabéis que el médico que tenéis al lado es receptivo con esto, algo se podrá hacer, ¿no? O si no, al paciente, decir, oye, mira, usted, este medicamento y este medicamento tienen exactamente la misma composición y la dosis máxima de este medicamento es esta. Luego yo creo que debería consultar con su médico si tiene que tomar los dos medicamentos o no. Vale, podéis detectar, y podemos detectarlo todos, errores en la dispensación, errores en la prescripción, pues aquí hay muchos, ¿no? Interacciones y, en definitiva, otros problemas que afectan al efecto de los medicamentos y a la seguridad. Luego esto, digamos que es un poco lo que os decía en la introducción, o sea, yo creo que tenemos una formación complementaria, las de todos los trabajadores que estamos en el centro de salud, que tenemos una relación asistencial diferente con los pacientes, porque la del farmacéutico tampoco es la mejor, porque es el mismo profesional que en otro momento le dice pues que no le va a dar un medicamento financiado que el paciente en ese momento quiere, ¿vale? Pero vosotros tenéis una relación de confianza, que la atendéis con otros motivos, que lo conocéis desde hace muchísimo más tiempo, y aún así yo creo que el farmacéutico tiene que aprovechar la relación que tiene en cada momento con el paciente. No digo que el farmacéutico no lo tenga que hacer, pero quiero decir que creo que tenemos una formación y una relación con los pacientes que es la que es, y que entre todos en un momento dado a lo mejor no se consigue nada y en otro momento sí. Bueno, como os decía, a mí me horrorizaba cuando hace unos años, cuando antes del año pasado, pues a lo mejor me encontraba con un médico en el centro de salud y me decía, oye, que ya revisé a fulanito, y ya no tiene 10. Digo, pues el mensaje que estamos dando es erróneo, es decir, o sea, el número de medicamentos, como os decía antes, no puede ser un criterio para pensar que ese paciente tiene una polimedicación adecuada o tiene una polimedicación inadecuada. ¿Por qué? Porque yo en ese momento, cuando hice la revisión de los medicamentos, lo que estaba intentando cuestionarme era, pues, un poco pensar si el paciente que tenía delante tomaba todos los tratamientos que necesitaba o si tenía prescrito algún medicamento que no necesitara, ¿vale? Es decir, yo veo sus medicamentos, veo su lista de problemas, pues tengo que mirar en atención primaria, en atención especializada y bucear por ahí, y entonces pues puedo llegar a la conclusión de que hay tratamientos que ese paciente está tomando que no sé muy bien para qué, ¿vale? Entonces ahí veo que puede haber un problema de necesidad. Pero lo que os decía antes, Olga, imaginaos un paciente que tiene una fibrilación auricular, que en el último ingreso le han hecho una prescripción de un anticoagulante de acción directa de manera aguda y 2 meses más tarde ese anticoagulante no aparece por ningún sitio. Pues también estamos ante un problema de necesidad de un paciente que entiendo, porque no veo otra cosa, que alguien le prescribió un anticoagulante de acción directa. Si no veo que alguien se lo haya retirado, sigo pensando que ese paciente lo necesita y por un error en la receta no está tomando un tratamiento que necesita, ¿vale? Luego, no hablamos de recortar, hablamos de ver que el paciente tome los medicamentos que necesita, ni más ni menos, ¿vale? También hablamos de adecuar. ¿Adecuar a qué? Pues a lo que os decía, a la función renal, ¿cuántas veces no habéis oído? Pues por ejemplo, un paciente que se le quita la metformina porque le bajó mucho la función renal y es un medicamento inadecuado. Pues eso se revisa en el momento que se hace una revisión de medicación. Si el paciente tiene medicamentos que puedan estar contraindicados en esa función renal o que necesiten un ajuste de dosis. Pues por ejemplo, el tramadol no necesita modificar la dosis, pero sí que necesita espaciarlo, ¿vale? Y que no se tome cada 8 horas, sino que se tome cada 12 o cada 24. En un contexto determinado, no digo siempre, digo en un ajuste de función renal. Y también, pues por ejemplo, los criterios Stop-Start, que nos dicen que determinados mayores, o sea, determinados pacientes que tienen más de 65 años, no deberían tomar determinados tratamientos o más bien combinaciones de tratamientos, ¿vale? Esos son los criterios STOP.
Y también nos hablan de que si tenemos un paciente mayor de 65 años que tenga unas medicaciones gastrolesivas, debería comenzar a tomar un IBP, por ejemplo. Eso sería un criterio STAR, ¿vale? Y son criterios de adecuación de la medicación, ¿vale? Es decir, ver si por las características de ese paciente la medicación está adecuada. Luego también hablamos, cuando hacemos una revisión, de efectividad y de seguridad. Bueno, pues en la efectividad, aquí los farmacéuticos que no tenemos el paciente delante, que utilizamos lo que está en la historia clínica, podemos revisar pocas cosas en cuanto a la efectividad. En una analítica, pues sí, podemos ver si la diabetes está bien controlada, si la dislipemia está bien controlada, pero no vamos a saber nada del dolor, por ejemplo, salvo que esté registrado por ahí, pues que el paciente sigue teniendo dolor, ¿no? Pero luego en seguridad sí que tenemos mucho que decir, porque en seguridad vamos a detectar muchas cosas en la historia, pues por ejemplo, duplicidades, interacciones, contraindicaciones, cascadas terapéuticas a veces, es decir, pues imaginaos un paciente que tiene un medicamento determinado, pues no sé, imaginaos una sulpirida, un dogmatil, ¿vale?, para tratar el vértigo, y que a lo mejor ese paciente pues está con una sintomatología de Parkinson. Eso y a lo mejor lleva con una dosis bajita de L-Dopa toda la vida. Pues eso tampoco impresiona de que sea un Parkinson. A veces se le quita la sulpirida y el Parkinson mejora. ¿Qué pasa? Eso sería lo que le llamamos una cascada terapéutica, ¿no? Es decir, tratar un efecto secundario de un medicamento como un nuevo problema de salud. Si eso no se identifica a tiempo, eso a veces tiene un recorrido muy largo, con muchas prescripciones detrás. Luego, lo que intento trasladaros es que la revisión de la medicación parece algo y hay evidencia que respalda que mejora la efectividad y la seguridad de los tratamientos. Y en una revisión de la medicación también hacemos esto, revisar la adherencia, el conocimiento y la concordancia, ¿vale? Normalmente esto es lo que hace el farmacéutico, ¿vale? A base de registros informáticos, pues revisa necesidad, adecuación y seguridad. Y esto es lo que hace el enfermero, entre otras cosas, aparte de cosas que puedan surgir. Es decir, en esa entrevista en la que habéis llamado al paciente a que venga a vuestra consulta con la bolsa de medicamentos, etcétera, etcétera, pues le preguntaréis por todo lo que está tomando, incluidos medicamentos no financiados, fitoterapia, pues por ejemplo, antes lo comentasteis, pues hay casos de interacciones realmente significativas y que aparecen en la ficha técnica y en los prospectos que tienen los pacientes en el domicilio, del hipérico, de la hierba de San Juan. Pues es un medicamento, una planta que tiene pues acciones antidepresivas y que en algún momento llegó a provocar trasplantes, ¿no?, por interacciones con determinados medicamentos que produjeron problemas hepáticos importantes. O por ejemplo el zumo de pomelo. Aquí no se consume mucho el zumo de pomelo, pero el zumo de pomelo tiene muchísimas interacciones. Yo creo que es los calcio antagonistas, el diltiazem, que os lo ponen muchas veces, ¿no?, que puede aumentar mucho los niveles plasmáticos. Luego, tenemos que pensar que muchos medicamentos que utilizamos hoy en día son de origen natural. Luego, el origen natural no es sinónimo de no toxicidad, ¿vale? La digoxina, vamos, os dais cuenta todos de la digitalis, o sea... Entonces, bueno, no están exentos de riesgos, o como vamos a ver después, los estupefacientes, ¿no?, que proceden de una planta, del papaver. Entonces, bueno, no están exentos de riesgo. Vosotros vais a valorar también en esa entrevista la adherencia, ¿no? Y por eso cubrís el test de Morynsky-Green-Levin, es decir, en qué medida el paciente toma los tratamientos que tiene prescritos. Bueno, pues ahí con vuestra mano izquierda y haciendo diferentes preguntas y cotejando con la información que tenéis en la historia, llegaréis a la conclusión de una impresión de si ese paciente os parece que toma la medicación tal y como la tiene prescrita o no. Hablar de adherencia no es solo hablar de medicación, ¿vale? En este caso estamos hablando de adherencia farmacoterapéutica. Hablar de adherencia también es hablar de adherencia a los hábitos que se supone que le han recomendado, ¿no? Es decir, bueno, pues la dieta, el ejercicio físico, etcétera. Pero bueno, en este caso nos estamos refiriendo en una revisión de medicación a la adherencia a los fármacos. Y esto también es importante. Se sabe que en la medida en la que el paciente sea un paciente más activo en el conocimiento de su medicación, pues se implicará más, tendrá menos problemas con la medicación, etcétera, etcétera. Y lo que os decía antes, vosotros luego podéis detectar determinados problemas relacionados con la medicación porque surgen en esa entrevista, etcétera, etcétera, ¿no? O en otro momento, como decía Olga, o en otro momento de que veis a ese paciente que le estáis haciendo una cura, poniéndole una heparina y os dice algo que dices tú, pues esto habrá que echarle un ojo, ¿no?
Bueno, pues esa es un poco la idea. ¿Y a quién se le revisa la medicación? Bueno, pues como ya hemos dicho, durante 6 años hemos estado revisando las medicaciones por número de medicamentos, ¿no? Los farmacéuticos recibíamos un informe donde se nos detallaba qué pacientes tenían estos criterios. En este momento eran más de 15, eso se fue depurando, digamos, luego eran pacientes con más de 12. Aquí hay que tener en cuenta que también estábamos casi en el comienzo de la receta electrónica y había muchos errores y hubo que avanzar mucho en la receta electrónica, ¿vale? Y bueno, luego ya en el año 2017 estábamos trabajando, por lo menos en nuestro servicio, con pacientes que tenían 10 o más medicamentos prescritos. El número de medicamentos está directamente relacionado con los problemas de seguridad que da la medicación, pero éramos conscientes de que muchas veces se nos quedaba, bueno, pues otro tipo de problemas fuera, ¿vale?, sin revisar. Y por eso, bueno, pues aquí en este grupo de trabajo que comentaba antes Silvia, a esto entre todos pues le dimos una vuelta. El año pasado, en el año 2018, pues lo que se empezó a trabajar con esto, ¿no? Es decir, vosotros tenéis en vuestra agenda los pacientes del Conecta 72 y entonces lo que de alguna manera se trasladó es que si veíais pacientes que tuviesen 15 o más medicamentos prescritos, que hubieran estado ingresados 2 veces en los últimos 6 meses o más, o que vierais que realmente había problemas que había que aclarar con algunos tratamientos con el médico, pues esos serían pacientes como candidatos a incluir en el programa de paciente polimedicado. Es decir, en ese momento que vosotros hacéis la llamada del Conecta 72 para decirle pues que sabes que ha estado ingresado, que le dieron el alta, le vais a preguntar por la continuidad de cuidados, si ese paciente tiene alguno de estos criterios, pues casi que tendríais que darle una cita para que venga en los siguientes días a vuestra consulta con la bolsa de medicación, ¿vale? ¿Qué planteábamos aquí? Bueno, pues en los centros donde hay farmacéutico, pues que el enfermero contacte con el farmacéutico, le avise, mira, me va a venir este paciente, si me lo revisas tú antes, pues también yo así ya veo alguna cosa, etcétera, etcétera, y donde no tenéis un farmacéutico tan accesible, pues directamente con el médico, si el médico está receptivo en esto. Es decir, yo sé que los pacientes del Conecta 72 los recibís vosotros en la agenda y supongo que hay médicos que no quieren saber nada de eso, pero por ejemplo en mi centro de salud hay médicos que dicen, es que yo agradezco que el enfermero me diga, este paciente estuvo ingresado por esto y tal y cual, ¿no? O sea, pues especialmente un paciente que estuvo ingresado por una circunstancia que sabes que al alta es especialmente vulnerable, como puede ser una cardiopatía isquémica, ¿no?, un infarto o algo así. Bueno. También esto fue algo en lo que se empezó a trabajar el año pasado y, como os decía Olga, seguimos trabajando en esto. Y también está el criterio de prácticas seguras. Vamos a ver, el año pasado todos los médicos y todos los farmacéuticos recibimos en el mes de marzo o abril estos informes que os decía Olga, ¿vale? Es decir, este año vosotros estáis recibiendo el mismo informe que recibe el médico con el que trabajáis, con un filtro. Vosotros recibís ese informe, pero solo os aparecen pacientes que tengan 6 o más medicamentos. Se aplica a ese informe del médico ese criterio de polimedicación cuantitativa, ¿vale? Pero los médicos el año pasado ya han estado trabajando con esto. Luego este año aparecen menos pacientes en esos informes. Y nosotros los farmacéuticos también hemos estado trabajando con eso. Digamos que hasta ese momento teníamos como una estructura más rígida de quién empezaba el proceso, quién terminaba el proceso, lo que decíais hace un momento, ¿no? En la EOXI de Santiago no estábamos haciendo eso, yo creo, de que el enfermero no pudiese decidir si un paciente se le revisaba la medicación o no, no. Pero bueno, no sé lo que pasa en otras EOXIs o en otros centros. Entonces, realmente el año pasado, pues la enfermería se quedó como un poco apartada y digamos de trabajar con los informes, ¿no? Y empezó a trabajar con esto. El año pasado, digamos que el hecho de que los médicos ya tuvieran los informes con esos pacientes, digamos a los farmacéuticos nos situó en otro escenario, es decir, trabajamos mucho más dando las sesiones en los centros, elaborando información sobre medicamentos, pues por ejemplo en la EOXI de Santiago los farmacéuticos de primaria junto con los de hospital elaboramos las infografías, esos pantallazos que veis de la triple WAMI, etcétera, etcétera, que nos pareció que era una herramienta para concienciar de determinadas combinaciones a evitar. Es decir, cuando yo hice la sesión de polimedicados en mi centro, los médicos no sabían lo que era la triple WAMI.
es decir, es un concepto muy conocido para nosotros los farmacéuticos y los médicos no lo conocían, ¿no? Y por otra parte, notábamos que nos faltaba la parte de especializada. Entonces, digamos que el trabajar con esas infografías que aparecen también en las consultas de especializada, pues digamos que nos puso en el escenario de que hubiera mucho más difusión de lo que estábamos haciendo en atención primaria y que todos trabajásemos en lo mismo, ¿no? Entonces, este año se decidió que enfermería también trabajaría con esos informes, ¿vale? Que, como digo, son los mismos. Por otra parte, estamos con unos pilotajes de conciliación de medicación. ¿Y eso qué es? Bueno, pues que determinadas altas os llegan a vosotros y nos llegan a los farmacéuticos, ¿vale? En este momento, pues en el área de Santiago, pues estamos haciendo que los farmacéuticos recibimos unas listas de trabajo de las altas de cardiología. Pues, por ejemplo, el antes de ayer, yo no sé por qué razón, yo lo recibí antes que el Conecta que la agenda del Conecta, ¿no? Y bueno, yo antes de revisar a este paciente decía, pues la verdad, estoy revisando pacientes que están bien, que no me parece que encuentre nada, pero este era un alta del día 15 y 4 días más tarde, un alta de un infarto, y 4 días más tarde el paciente no había recogido 2 antiagregantes plaquetarios en la farmacia. Yo no daba crédito. Entonces, nos encontramos con situaciones en las que realmente detectamos que pues hay algún problema, ¿no? No fueron conscientes de que le habían cambiado la medicación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese paciente yo lo revisé previamente, hablé con la enfermera para que ya la enfermera, en el momento que llamó al domicilio, hablase con el paciente para que viniera a su consulta con la bolsa de medicamentos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta es una manera más de hacer este tipo de cosas. Con esto lo que quiero deciros es que antes del año 2018 teníamos como un circuito muy bien definido y ahora digamos que lo que se pretende es que cada uno de nosotros incluya pacientes en la medida en la que considere que deben ser revisados y que colabore con el profesional que tenga al lado en lo que ese profesional le pueda ayudar, ¿vale? Pues por ejemplo, el farmacéutico puede ser un profesional que puede ayudar a la enfermería cuando vosotros necesitáis darle información escrita a un paciente, por ejemplo, ¿no? O para aclarar vuestras dudas o lo que sea, ¿vale? O si queréis que el farmacéutico lo revise antes de que venga a vuestra consulta, ¿vale? Bueno, como os decía antes Olga, este listado de medicamentos son como medicamentos que en el momento en el que ocurre un incidente con ellos son incidentes que pueden poner en riesgo la vida del paciente, ¿vale? Y aquí nos encontramos con 2 grupos de medicamentos que son los únicos de los que vamos a hablar hoy y en los que yo creo que vosotros podríais centrar este año vuestra actividad, bueno, los que creemos, la organización del curso y nosotros, en los que creemos que podéis centrar vuestra actividad porque digamos que son grupos terapéuticos con los que podéis familiarizaros más fácilmente, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos y los opioides, ambos medicamentos utilizados para tratar el dolor, ¿vale? Un poco en esa línea de que de los criterios de los medicamentos de alto riesgo de la lista MARC que se elaboró en el Ministerio en el año 2013, pues el año pasado, bueno, pues en el año 2017 la subdirección elaboró como nuestra propia lista, ¿no? Es decir, aquí se recogen 14 criterios, ¿vale? Que son como situaciones que veníamos observando con muchísima frecuencia cada vez que revisábamos la medicación de pacientes crónicos y polimedicados. Luego, es decir, antes lo que hacíamos era, pues en muchísimos pacientes poner paciente con AINE y anticoagulante, riesgo de sangrado, paciente con AINE y no sé qué. Bueno, pues en la subdirección se diseñó una herramienta que permitió identificar ¿qué pacientes tenemos con estas combinaciones? Luego eso lo que nos llevó fue a identificar 14 situaciones diferentes que básicamente son combinaciones de fármacos a evitar y luego intentar buscar qué pacientes tenemos con esos medicamentos, ¿vale? Los pacientes que tenemos con esos medicamentos pues son los que se van a revisar, ¿vale? Esa es un poco la idea de los criterios de prácticas seguras con medicamentos de uso crónico. ¿Y cuál se cree que podría ser el papel de enfermería en todo esto? Como digo, hemos empezado a trabajar en esto el año pasado, ¿vale? Y bueno, pues estamos todos adaptándonos. El papel de enfermería pues sería el de revisar pacientes incluidos en esta lista que vosotros tenéis en vuestros perfiles, ¿vale?
Yo confío en esto, en la detección proactiva de criterios de prácticas seguras que vamos a ver ahora. Es decir, vosotros en ese informe tenéis pacientes que en los últimos 6 meses han recogido determinados medicamentos, ¿vale? Pero también podéis en los conectas, en las transiciones asistenciales, pues eso, lo que os decía Olga, es que vengo de tal consulta, vamos a ver lo que le dio. Pues podéis detectar duplicidades, errores, etcétera, etcétera. Eso sería la detección proactiva, ¿vale? Es decir, no hace falta que ese paciente os llegue a aparecer en un listado. Aquí, pues a lo mejor en esta detección proactiva no tenéis que revisar al paciente, pero sí detectar ese tipo de situaciones solo porque lo hemos contado, se quedó ahí grabado que este es un poco una cosa en la que tenemos que poner nuestra atención y lo detectáis, genial. ¿Vale? Es decir, que a lo mejor esta es una situación en la que el paciente no llega a recoger una medicación, ¿vale? Que junto con otra le puede dar un problema de seguridad porque vosotros lo habéis detectado. Esa es la idea también, ¿vale? Pero no se incluiría, por ejemplo, si un paciente tú detectas ese error, pero no se incluye en el polimedicado ya que no cumple criterios, ¿no? ¿O sí? Pues depende. Es decir, puede cumplir criterios. Es decir, a lo mejor, vamos a ver una situación aquí, porque traje así algunos ejemplos. Si este paciente tú detectas un criterio, una situación que te parece de riesgo, en el contexto de lo que tiene él más importante que en otro tipo de paciente, pues a lo mejor sí, ¿vale? Pues a lo mejor sí. Si resulta que es un paciente que tiene poca medicación, que te parece que la conoce, imagínate que es un paciente que tú conoces de la consulta, que te parece que tiene poca medicación, que la conoce, que no tiene ningún problema, pues a lo mejor no. Yo creo que eso puede quedar a vuestro criterio, ¿no, Silvia? A ver, no sé si entendí bien tu pregunta. Mi pregunta es, tú, por ejemplo, pues el paciente se fue a una consulta y le pautaron una duplicidad, digamos, de medicación y demás, que tú lo detectas en la consulta, pero no tendrías que incluirlo digamos, no tendrías que crearle un episodio de paciente polimedicado, pues ya que no cumple criterios, a lo mejor. Claro. Mira, yo aquí os traigo un ejemplo y a ver lo que haríais. Mira, este es un paciente de 70 años que toma a diario un enalapril 2 veces al día, medicamento para la tensión, un amlodipino, un calcio antagonista también para la tensión o para la tensión, una vez al día, una metformina, un antidiabético oral 2 veces al día y un celecosib, ¿vale? Que es un antiinflamatorio, una vez al día. Toma 4 medicamentos. Imaginaos que vosotros es un paciente que conocéis porque va a vuestra consulta y sabéis que es una persona, pues no sé, rigurosa en la toma de medicación y que ya le habéis preguntado más veces por los tratamientos, etcétera, etcétera. Este mismo paciente os aparece en vuestra agenda porque le han hecho una intervención quirúrgica de cadera y os aparece como un Coneta 72, ¿vale? Y en el informe de alta os ponen una enoxaparina, una inyección subcutánea durante 30 días, un paracetamol de 500, un comprimido cada 8 horas, desquetoprofeno de 25, aquí, bueno, esto lo daríamos antes, es un antiinflamatorio, uno cada 8 horas si tiene dolor, alterno con paracetamol, y continuar con tratamiento que tomaba antes del ingreso. ¿Qué os parece? El celecosib es otro antiinflamatorio distinto, pero es que además es decir, este paciente se os queda... Aparte que te está tomando el enanto y te lo va a subir la presión. Con lo cual había que mirar también los antihipertensivos. Y lo citaríais. Tiene dolor, ¿no? Tiene dolor. Claro, claro. A ver, este es un paciente que... La última prescripción y la primera tendrá parada hasta que se revise y se establezca el... Pero no totalmente, no totalmente. Lo referente a los antiinflamatorios, porque no va a tomar paracetamol, el nolotil alternado con no sé qué, y luego el que es muy fuerte, porque el celecosib ya no se da normalmente. Igual, yo creo que el tema está en el paciente
y ahora saben los tratamientos como normal. Yo estoy de acuerdo. Es decir, habéis detectado una duplicidad, ¿no?, en el celecoxib y en el desquetoprofeno, ¿vale? Diferentes, sí, son diferentes, pero es una duplicidad, ¿vale? Es decir, esta diapositiva es que venía después de un grupo de diapositivas, que ahora volvemos para atrás, pero como salió el tema del ejemplo, pues por eso os lo quise poner. Porque no es un paciente que tenga 15 fármacos, no ha estado ingresado 2 veces en los últimos meses. Entonces, yo creo que un poco, pues si vosotros imaginaos que veis esta historia, ¿no?, y veis que este paciente salió ayer del hospital, ya fue a la farmacia y cogió el Clexane, la enoxaparina, perdón, cogió el paracetamol y no cogió el desquetoprofeno. Es una situación. Podéis estar ante una situación diferente en la que este paciente fue a la farmacia ayer y cogió la enoxaparina, el paracetamol y el desquetoprofeno. ¿Vale? Os pone en un escenario distinto a la hora de llamar al paciente. Luego, a la hora de llamar al paciente, vosotros le preguntáis qué tal está, bueno, por todas las cosas que tenéis que preguntarle en el contexto del Conecta. Y en relación con los tratamientos, vosotros ya habéis detectado que este señor tiene en casa el celecoxib y el desquetoprofeno. A mí una buena pregunta me parece preguntarle si tiene dolor, qué está necesitando, ¿vale?, para el dolor, qué tomó ayer al llegar a casa, por ejemplo, ¿vale? Y a ver lo que os contesta. Pues a lo mejor este paciente, como aquí le pone sí dolor, tiene muy claro que no tiene dolor y que este no lo va a tomar. Lo cogió, pero no lo va a tomar. Perfecto. ¿Vale? Estamos ante una duplicidad a nivel de la receta, pero no es un problema de seguridad en el paciente si no lo va a tomar, ¿vale? Luego, bajo mi punto de vista, es importante que vosotros le expliquéis que el celecoxib y el desquetoprofeno son 2 antiinflamatorios, ¿vale?, que la utilidad que tienen es calmar el dolor y la inflamación, ¿vale?, que se lo pautan sí dolor. Y en el caso de que tenga dolor y vaya a tomar el desquetoprofeno, pues no debería tomarlo con el celecoxib. Entonces ahí, pues a lo mejor procede una consulta con el médico y que el médico decida qué va a tomar. Pero esto es una duplicidad, ¿vale? Y no debería tomar 2 antiinflamatorios juntos. Deberíamos consultarlo ya antes de llamarle al médico, ¿sabes?, para saber qué decirle con respecto al desquetoprofeno. Pues eso, claro, es que no sabes si tiene dolor. Claro, pero ¿cómo me volverá otra vez a llamarle? Porque si tengo que consultar con pues no está de más, o sea, yo creo que también depende de la persona que tengas al lado, ¿vale? Yo creo que también depende muchísimo de la persona que tengas al lado. Entonces, no está de más y decirle, mira, yo voy a hablar con este paciente y le voy a decir que si toma uno no tome el otro. Yo creo que es más, que sería mejor, vamos, primero decirle, mira, tiene esto y esto, yo le voy a preguntar si lo toma, pero en el caso de que lo tenga que tomar, o sea, ¿tú qué le indico? ¿Vale? Entonces, yo creo que lo de incluirlo, es decir, pacientes como altas como estas tenéis todos los días. Entonces, yo creo que lo de incluirlo para citarlo con la bolsa de medicación o no, cada uno tendrá que hacer según pueda, ¿no? Claro. El paciente te está diciendo que lo está tomando, pero tú le explicas que el médico te acaba de decir que no tome el otro, o sea, depende de lo que claro. te en el momento. Si ves un problema y no tienes claro lo que te está diciendo el paciente, o el paciente no tiene claro lo que está tomando y lo que no, vean, mándalo venir, si no, no tiene... Claro, yo creo que sistemáticamente decidir si sí o si no... a lo mejor no sois capaces de asumirlo, quiero decir... Sí. Que tenga que venir el señor con el recordar. No, le he dicho que antes de saberlo se le voy a decir al paciente que a lo mejor tengo que consultar claro. al médico, ¿qué le digo en cuanto a esa claro, eso depende del profesional y de la interacción que tengan los dos. Claro, o sea, yo, pues la verdad no te digo que no, porque el que va a tener la última palabra es el médico y estos medicamentos están prescritos, ¿eh? Claro, porque o sea, le digo una cosa y él no está de acuerdo. Ya. Pero, vamos a ver, el celecoxib, ¿por qué lo toma? Tenía dolor. A ver, el celecoxib... Si se me quita el dolor, supuestamente la inflamación en la cadera semicircular, eso es un medicamento con el que seguimos tomando. Bueno, ese sería otro problema a evaluar, efectivamente. Vamos a ver. Claro, ese sería... A mí me parece muy buena observación.
tomatoterapia es el esquizofreno porque tendría dolor. No es si dolor, porque tomo para la cadera izquierda que me duele, para la derecha no lo tomo, que me duele, que me duele. Por eso te digo, es que depende. Claro. Yo creo que ahí hay varios matices, claro. Claro. Porque si no toma el que solamente es si dolor, quiere decirse que el otro no lo necesita. Vamos a ver, puede interpretarse como que la persona que hizo esta prescripción no tuvo en cuenta lo que el paciente ya tenía en casa. No tiene casi nada, ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, claro, ahora, yo mi opinión es que viene con esa alta, con ese informe, que se tome ese, y el otro que lo deje. Luego ya se cita para es una posibilidad. Yo creo que no debe tomar. Te da igual, yo en ese momento yo no voy al médico a decirle, mira, pasa esto, porque igual me echa con cosas dispensables, porque claro, no, claro, es verdad, si lo hago yo, le tengo que preguntarle al otro, mira, quítamelo aquí, si se trata de utilizar, Y aquí dijo ya. es que lo que decía yo antes, o lo hago y es mío, o no lo hago a él. Ya. Bueno, pues este era un ejemplo, pero volvemos atrás porque realmente aquí me adelanté, ¿vale? Lo que quería contaros es eso, que realmente el papel de la enfermería pues va a ser el de revisar, el de, si podéis, si os encontráis cómodos en esa situación, detectar proactivamente criterios de prácticas seguras, el de informar a los pacientes sobre uso adecuado, pues en este caso de analgésicos, y de proporcionar recursos de información, que es lo que os va a comentar luego mi compañera Carmen. Bueno, como os decía, el Sergas, la subdirección el año pasado puso en funcionamiento 14 criterios, ¿vale? Y hoy vamos a ver 3 criterios que afectan a los antiinflamatorios no esteroideos y 4 criterios que afectan a los opioides, ¿vale? Y lo que se pretende es eso, que os llevéis así como nociones muy sencillas, ¿vale? Para poder aplicar en esto que decimos. Y luego pues ya nos contaréis en otro momento qué tal os fue. Vale, bueno, son los AINES y los opioides son analgésicos, ¿vale? Y en ese contexto, pues deciros que el dolor crónico es un trastorno crónico que aparece, son datos de la Encuesta Nacional de Salud del año 2017 y como veis, bueno, pues aquí nos aparecen diferentes problemas que se consideran trastornos crónicos prevalentes en adultos y, bueno, pues nos aparece la hipertensión arterial con un 20%, pero nos aparecen también como trastornos crónicos prevalentes el dolor de espalda crónico, la artrosis, el dolor de espalda crónico de tipo cervical, la migraña o el dolor de cabeza. Más en mujeres que en hombres. Más en mujeres que en hombres, es decir, y por otra parte, bueno, pues otro dato que nos encontramos publicado también en el Ministerio en el año 2015 nos dice que 1 de cada 6 adultos padecen dolor crónico. Luego, no es algo que podemos apartar y pensar que no existe, ¿no? También en estas mismas encuestas del año 2017 lo que vemos es que a medida que, bueno, cuando somos jóvenes pues tenemos un porcentaje importante de pacientes sin dolor, ¿vale? Y a medida que envejecemos este porcentaje se reduce, es decir, cada vez son menos los pacientes que no tienen dolor y que están en esta franja, ¿vale? Que tienen ya un dolor, bueno, muy leve o moderado o severo o extremo, ¿vale? Y efectivamente en las mujeres se mantiene eso de la edad, pero siempre estamos como un poquito más por encima, es decir, la franja amarilla es más baja que la de los hombres, hay menos mujeres sin dolor y luego aquí pues ya nos movemos en otro dato, ¿no? Distinto, es decir, hay más mujeres con dolor, pues el moderado que empezaría aquí, ¿vale? Y los hombres pues estaría aquí. Vale, en general el dolor nociceptivo, que es el que se debe pues eso, a traumatismos, etcétera, etcétera, se trata según la escalera analgésica de la OMS, ¿vale? Como sabéis, para dolores de tipo leve se utilizarían los fármacos de primer escalón y ahí tenemos los antiinflamatorios no esteroideos, el paracetamol y el metamizol. En el segundo escalón, que ya sería para dolor de tipo moderado, utilizaríamos los opioides débiles. Aquí tenemos el tramadol y la codeína y sus asociaciones, ¿vale? Como sabéis, hay asociaciones de tramadol con paracetamol, ibuprofeno, con tramadol comercializadas, ¿vale? Y luego aquí tenemos ya para dolores más severos
Los opioides potentes. Bueno, existen una serie de medicamentos que básicamente tienen una acción principal de anticonvulsivos, antidepresivos, os sonarán gabapentina, pregabalina, lírica, ¿vale?, que se utilizan en este contexto. Pero realmente, y estos realmente serían los fármacos de primer escalón en el dolor de tipo neuropático, ¿vale? Es decir, aquí tenéis la amitriptilina, el nombre comercial es el triptizol. La gabapentina, que lo hay genérico y neurontin, pregabalina, pues eso, genérico y lírica, duloxetina, bueno, hay más marcas comerciales. Aquí estarían los opioides débiles en el segundo escalón y los opioides potentes, ¿vale? Entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora inmediatamente en relación con los AINE? Bueno, pues vamos a hablar de evitar la prescripción de 2 AINE. No deberíamos tener pacientes con 2 AINE. Vamos a hablar de evitar la prescripción crónica de AINE en pacientes anticoagulados y antiagregados. Vamos a hablar de evitar la prescripción de AINE en la triple guami, ¿vale? ¿Y a qué nos referimos con el concepto de AINE? Bueno, el fármaco prototipo es el ácido fetilsalicílico, el AS. Sabéis que a dosis de 100 miligramos se utiliza como antiagregante plaquetario y a dosis de 500 con acción analgésica y antiinflamatoria. Todos los AINE comparten esta acción analgésica, antiinflamatoria y antipirética. Vale. Cuando hablamos de los AINE nos referimos a este grupo de medicamentos, ¿vale? Se dice que no hay AINES que tengan más potencia unos que otros. Lo que sí que hay son AINES de vida media más larga, estos de vida media más corta, ¿vale? Y sí que parece que hay, bueno, pues un efecto individual. Hasta un 60% de los pacientes parece que van a responder bien al primer AINE que se le prescriba, ¿vale? Y hay pacientes que, aun prescribiéndole un AINE a dosis plena, pueden necesitar un cambio de AINE. Se cree, aunque eso no es la sensación que tenemos en la consulta, que no son más efectivos unos AINE que otros, ¿vale? Y ahí lo que tenemos, bueno, pues digamos que para que vosotros os centréis un poco en los principios activos y en los nombres comerciales, pues tenemos AINES de vida media corta que se toman cada 6 u 8 horas, que son los del tipo ibuprofeno, terminan en eno, naproxeno, ibuprofeno, desquetoprofeno, ¿vale? Desibuprofeno, nombres comerciales, Antalgin, Spidifen, Orudis, Atriscal, Enantium, terminan en eno, naproxeno, ibuprofeno, ketoprofeno, flurbiprofeno, dexibuprofeno y desquetoprofeno, ¿vale? Luego tenemos otro tipo de compuestos que son los que del tipo diclofenaco, ¿vale? Que se toman cada 8 o 12 horas. El aceclofenaco, por ejemplo, se toma cada 12 horas, diclofenaco cada 8 o 12 horas. El ketorolaco es un medicamento que se utilizó muchísimo en atención primaria y que por efectos secundarios pasó a ser de uso hospitalario precisamente por la gastrolesividad que tenía, ¿vale? Luego, esto nos pone en el escenario de que son medicamentos que nos pueden dar un problema, ¿vale? Este medicamento ya no lo tenemos en primaria, se llamaba Droal, efectivamente, sí, efectivamente, Droal. Pues este está en el hospital, pero ya no está en primaria. Y Toradol, sí. Y aquí tenemos la indometacina, ¿vale? Entonces, estos medicamentos, de nombres muy conocidos, también serían antiinflamatorios. Luego tenemos los oxicans, ¿vale? Tenemos el meloxicam, piroxicam, tenoxicam y lornoxicam. El piroxicam, que es el Feldene, todavía existe, es un medicamento que también, por problemas de seguridad, pasó a unas condiciones de prescripción muy restringidas, por ser un medicamento muy gastrolesivo, ¿vale? Y luego tenemos los COSIF, ¿vale? Que se administran cada 12 o 24 horas y tenemos el Celebrex, el Artilog, el Arcoxia, el Acoxel, el Exip, ¿vale? Aquí deciros, bueno, estos prácticamente son de una prescripción residual, y deciros que el paracetamol y el metamizol, aunque en algunos libros, en algunos textos aparecen como AINE, realmente no se consideran ni a efectos terapéuticos ni a efectos de seguridad, ¿vale? Sino más bien que hablamos del paracetamol como una alternativa más segura si tenemos problemas de gastrointestinales, renales o cardiovasculares, ¿vale? Bueno, ¿y cuál es el mecanismo de acción de los AINE? Bueno, los AINE inhiben la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa es un enzima que transforma el ácido araquidónico en prostaglandinas, ¿vale? Entonces, las prostaglandinas son sustancias protectoras a nivel de la mucosa digestiva.
Como los AINE inhiben la formación de prostaglandinas, tenemos toxicidad gastrointestinal. También son sustancias que se encuentran a nivel renal y son sustancias con un efecto protector. Como se inhibe la síntesis de prostaglandinas, tenemos toxicidad renal. Y las prostaglandinas también tienen un efecto sobre la agregación plaquetaria. Como se inhibe esta síntesis, tenemos toxicidad cardiovascular, ¿vale? Es decir, que por un lado el mecanismo por el cual funcionan los AINE, que sería el mismo, la inhibición de la ciclooxigenasa, nos da los efectos terapéuticos y por otro lado la toxicidad. ¿Por qué los efectos terapéuticos? Porque cuando se produce una lesión o un golpe, una inflamación y otras características, digamos que en la zona afectada se produce esto, la formación de prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. Si administramos un AINE, el AINE va a actuar aquí, en el lugar donde hay dolor e inflamación, inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, ¿vale? Entonces, digamos que tenemos dos tipos de AINE, volviendo a la pantalla anterior. Tenemos lo que se llaman los inhibidores selectivos de la COSIF2 y tenemos los otros que tienen una selectividad diferente según el principio activo que estemos considerando, ¿vale? Entonces, los COSIF, sí es verdad que a corto plazo, a menos de 6 meses, producirían menos riesgo gastrointestinal, porque no actúan sobre inhibiendo la producción de prostaglandinas que hay en la mucosa digestiva, ¿vale? Y de hecho son los únicos recomendados en inflamatorio intestinal. Efectivamente. Los COSIF. El celecosif y el etoricosif, ¿vale? Pero aquí también hay como una información a saber, cuando se comercializaron los COSIF, pues digamos que se creía que eran medicamentos muchísimo más seguros. Con el tiempo se supo que esa seguridad de que producen menos hemorragias digestivas se mantiene solo durante los 6 primeros meses. En tratamientos más largos se pierde ese beneficio y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y de hecho hay pacientes que tienen alto riesgo de sangrado en los que se le da, o moderado riesgo de sangrado en los que se le da igualmente un IVP, ¿vale? Porque ese riesgo no desaparece del todo. Vale, entonces, bueno, que tengamos muy claro que los AINE son medicamentos con un papel claramente establecido para tratar el dolor, pero son medicamentos que nos pueden dar problemas. ¿Vale? No en todos los pacientes, pero sí en determinados pacientes. Nos pueden dar problemas a nivel cardiovascular, a nivel digestivo o a nivel renal. Bueno, este es uno de los criterios que os decía, que es un criterio de prácticas seguras, que no debemos utilizar 2 o más AINE juntos, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen techo analgésico. Los únicos analgésicos que no tienen techo analgésico son los opioides potentes. Podemos subir la dosis y con eso estamos aumentando el efecto analgésico. Pero con los AINE, no. ¿Vale? Es decir, con los AINE, bueno, pues si decimos que la dosis máxima de un desibuprofeno, de un Enantium, es 75 miligramos al día, si a un paciente se le dan 150 no va a tener más efecto analgésico, ¿vale? Y eso es lo que es tener techo analgésico. Ese es un poco el argumento por el que decimos que 2 prescripciones de AINES juntos no tienen más efecto, pero sí más toxicidad. Si tenemos un paciente con, en esta gráfica, en esta tabla de aquí tenéis las dosis que se utilizan, cómo se utilizan y las dosis máximas. Luego, si tenemos un paciente que está a tratamiento con una dosis máxima de un AINE, de nada vale darle otro AINE, ¿vale? Es preferible, es decir, y si tenemos un paciente que no esté tomando un AINE a dosis máxima, es preferible aumentar ese AINE a dosis máxima que combinarlo con otro AINE distinto, ¿vale? Y esto, lo de dar 2 medicamentos para lo mismo, con el mismo mecanismo, etcétera, etcétera, lo tenemos definido en lo que se llaman criterios STOP, es decir, esa situación hay que pararla, ¿vale? Especialmente en mayores de 65 años. Pero ahí no incluimos al paracetamol no. Ni el metamizol. No. Esos son los que normalmente alternamos. Efectivamente, esa sería, digamos, la alternativa a esto, a dar 2 AINE juntos, ¿vale? El paracetamol hay que respetar la dosis máxima de 4 gramos al día y el metamizol, bueno, como sabéis, el año pasado salió una nota informativa recordando un poco las condiciones de uso. En esa nota informativa no se decía nada que no supiéramos, es decir, es un medicamento que tiene un efecto secundario descrito, que todos lo estudiamos en la carrera, que era la granulocitosis,
Y esa es una reacción que no se sabe en qué pacientes va a aparecer, ¿vale? Se cree que suele aparecer en la segunda semana de tratamiento y es por eso que no se suele recomendar que el tratamiento con metamizol dure más de una semana. Tenemos pacientes con tratamientos crónicos de metamizol, ¿vale? Y es una reacción adversa que suena un poco a la de la metformina. Cuando nosotros le decimos a los médicos hay que ajustar esta dosis de metformina, y dice, bueno, non vi unha acidosis láctica na miña vida. Entonces, lo del metamizol pasa un poco lo mismo, es decir, salió una nota informativa y, hombre, yo creo que en general se está teniendo un poco la precaución de no utilizarla especialmente en gente muy mayor, en gente que esté a tratamiento con determinados fármacos como son metotrexatos o quimioterapéuticos, ¿vale? Es decir, de tener unas recomendaciones en determinados pacientes. Pero bueno, es que el tema del dolor es muy controvertido, porque hablamos de eso del metamizol, hablamos de no hacer un abuso de AINES y luego os voy a hablar del abuso de los opioides. Entonces, ¿qué le damos? Entonces, aquí yo creo que se trata mucho de individualizar cada caso, tener una serie de cosas claras y priorizar en un paciente concreto si AINE no o opioide no. Estamos hablando de crónicos, no de agudos. Claro. Aquí vengo. Es decir, tenéis que diferenciar eso cuando estáis revisando un paciente polimedicado, si está tomando un AINE para un dolor crónico o para un dolor agudo, ¿vale? Tomar un AINE de manera puntual, a demanda, digamos que es una situación menos preocupante que un tratamiento crónico, porque la toxicidad y los efectos secundarios de los AINE se relacionan claramente con la dosis y el tiempo. Luego, en la medida en la que seáis capaces de minimizar el consumo de AINE, aunque no desaparezca de la receta, ¿vale?, estaréis trabajando en la seguridad de esos pacientes. Y en procesos agudos siempre se dice que mínima dosis y mínimo tiempo, y en el caso de que una dosis prescrita no sea suficiente, aumentar hasta la dosis máxima si es necesario, ¿vale?, durante unos días y parar. A mí aquí me parece que es fundamental el papel de la información al paciente, cuánto tiempo tiene que tomar el tratamiento, ¿vale? Antes salió si el Celecoxib es para el dolor. El Celecoxib es para el dolor y yo tengo la sensación de que es un antiinflamatorio y un analgésico, de que muchos pacientes que toman un Cosib no lo saben. Es decir, es un medicamento que se lo dio el traumatólogo en muchísimos casos, pero para la artrosis, para la artrosis, que será lo que sea. Entonces, yo tengo la sensación de que el paciente no sabe que no es un medicamento que le vaya a modificar el tema de la articulación. Vale, entonces, aquí, en la medida en la que vosotros cuando veis una duplicidad, le expliquéis que ya está tomando un analgésico, porque el Celebrex o el Celecoxib o el Toricosib son analgésicos, ¿vale? Que es mejor que lo tome el mínimo tiempo posible, que el paciente sepa para qué es ese medicamento y sepa cuándo tiene que recurrir a él. Si tenéis un paciente con un AINE y un paracetamol y resulta que toma más el AINE que el paracetamol, pues a lo mejor tenéis que fomentar que tome el paracetamol más a menudo. Vamos a ver, los pacientes te dicen es que el paracetamol no me hace nada. Claro, si comparamos un Celecoxib con un paracetamol, en la tabla que os ponía antes veis que el Celecoxib es un medicamento de acción larga, de administrar cada 24 horas. Entonces, claro, el paciente puede notar que tomó el paracetamol por la mañana y después de comer ya tiene dolor. Con el Celecoxib no le pasa, ¿vale? Es un medicamento que está pensado para tomar cada 8 horas. Entonces, esa es una información que tenéis que darle, pero para muchos pacientes el paracetamol es una alternativa más segura que un antiinflamatorio o que un opioide. Y luego aquí, por ejemplo, pues también podéis hacer trabajo de información y de educación. Podéis tener pacientes, por ejemplo, de esos que veis en la triple WAMI, que tengan un proceso crónico, pues un tipo artritis, una espondilitis, es decir, medicamentos, patologías que no van a poder prescindir fácilmente de un AINE. Es decir, el tema no es siempre AINE, no. Primero hay que ver qué problema tiene ese paciente. Entonces estos pacientes a lo mejor pues es una espondilitis, una artritis, no pueden prescindir de un AINE, necesitan el efecto antiinflamatorio de un AINE y a lo mejor también están tomando un corticoide, ¿vale? Y entonces en esos pacientes, es decir, todos los efectos secundarios que pueden tener por el AINE se minimizan si toma la mínima dosis que le calme los síntomas, y eso también es un objetivo, ¿vale? No va a ser el mismo objetivo en todos los pacientes que no tomen AINE, no. El cambio en el tipo de antihipertensivo, por ejemplo, sí, es otra alternativa.
Es otra alternativa, es decir, la combinación del antihipertensivo pues a lo mejor se puede cambiar, es decir, el año pasado pues esto se trató de manera que pues lo revisamos, se relacionan claramente los diuréticos de la ASA, los más potentes, la furosemida, la torasemida, con más riesgo de triple WAMI. Luego, si son pacientes que tienen un diurético del ASA, pues tendrán más riesgo que los que tienen una tiacida, una dosis de 12,5, ¿vale? En algunos pacientes se hizo el cambio del diurético por un calcio antagonista y entonces se utilizó la combinación IECA o ARA2 con un calcio antagonista. Depende un poco del paciente que esté ahí y del médico. Claro, porque a lo mejor... Sí, eso es un tema médico, claro. O dejan el aire o si no, claro, tiene que modificar. Claro, y luego, como vamos a ver después, la triple WAMI, bueno, pues también tiene muchos más riesgos en pacientes de determinadas características que en otros pacientes, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver después. Yo creo que la idea es que hay que individualizar y que hay determinado tipo de cosas que no pueden ocurrir, ¿vale? Y que se pueden detectar y sobre las que se puede actuar. Es decir, lo que decía Olga, si tenemos esto en la cabeza, lo vamos a ver, ¿vale? Lo vamos a ver. Entonces, bueno, esta es la pestaña que os aparecería. Este es un paciente de vuestros listados, ¿vale? Un paciente que tiene un arcoxia y un naproxeno. Esto es, como veis, la pestaña esta de Fisterra. Bueno, este es un medicamento, este es un paciente a revisar y ver lo que os cuenta en la consulta. Yo, viendo esto, pues lo que deduzco es que le han puesto el mismo día dos AINE. Y esto, bueno, pues es un tema que a lo mejor no tenemos nada que hacer, porque es casi un tema de prescripción, pero aún así habrá que ver por qué motivo le han puesto esto, ¿no? Es decir, pues a lo mejor resulta que este es un paciente que quiere tener el arcoxia y el naproxeno porque el arcoxia lo toma cuando no sé qué y el naproxeno cuando no sé qué. Bueno, cuestionable, pero habrá que ver en qué contexto se produce eso y según eso revisar esa situación. Eso lo vemos. No sé cuándo lo toma, pero cogerlo coge sí. Sí. Bueno, aquí suena mal decirlo, pero todavía tenemos pacientes que un medicamento lo toma un paciente y otro medicamento lo toma otro paciente. Entonces, bueno, no estaríamos ante un problema de seguridad, estaríamos ante un problema de otro tipo. Sí. Efectivamente. No digo de seguridad en cuanto a una duplicidad de AINES, sino problemas de otro tipo que podemos investigar. Entonces, bueno, esto sería un poco al hilo de lo que venía después de este ejemplo, ¿no? ¿Qué haríais vosotros? Una posible situación práctica. Se entiende que vosotros, pues eso, antes de tener a un paciente citado o como un coneto para la revisión, prepararíais la entrevista, le llamáis por teléfono, concertáis una cita con la bolsa de medicamentos, preguntáis en esa cita por todo lo que está utilizando. Se trata de que vosotros intentéis a toda costa saber si ese paciente toma bien el tratamiento, si todo lo que está tomando coincide con lo que está en Janus y con lo que debería tomar, si toma más cosas de las que no se tiene conocimiento y que pueden suponer un problema. Y si conoce los tratamientos, ¿para qué son? O sea, generalidades, ¿vale? ¿Para qué son las dosis, los horarios, la importancia de tomar el tratamiento? Porque eso yo creo que es algo que tiene que saber el paciente, ¿no? Porque eso sin duda va a hacer que a lo mejor haya días que ese paciente no se tome el tratamiento. Pues por ejemplo, en un viaje. Es distinto que el paciente sepa que es un medicamento que no puede dejar de tomar y entonces el día que se va a Portugal por la mañana y vuelve por la noche, que sepa que la pastilla del mediodía la tiene que llevar. Vale, entonces la importancia de tomar el tratamiento es algo que debe formar parte de la entrevista, ¿vale? Que no es lo mismo la importancia de tomar un analgésico que la importancia de tomar un antiagregante plaquetario, ¿no? Comentar con el médico farmacéutico la situación tratada, registrar en notas SOIP y hacer el informe de enfermería y, bueno, lo que os decía Olga, ¿no? La posibilidad de segunda cita de una fase resolutiva. Si detectáis un problema de falta de adherencia, pues digamos que lo detectáis, habrá que investigar por qué se produce esa falta de adherencia. Sabéis que hay faltas de adherencia voluntarias y faltas de adherencia involuntarias y las decisiones que vamos a tomar para ayudar a ese paciente son diferentes, ¿vale? Si es una falta de adherencia voluntaria, pues ahí
básicamente lo que tenemos es que utilizar la información, la motivación, la ayuda de otros familiares en ocasiones, depende de por qué sea, etcétera, etcétera. Si es involuntaria, pues tenemos que recurrir a otro tipo de métodos, ¿no? Pues por ejemplo, contar con un familiar, cuidador que le recuerde, que le ayude, alarmas, pastilleros, depende de cada situación. No podemos pensar que para todas las situaciones tenemos la misma solución, ¿vale? Ante una falta de adherencia. Entonces esa es la parte que vosotros también tenéis que averiguar. ¿Por qué este paciente no toma el tratamiento? No tiene dinero para pagarlo, ¿vale? Es decir, es que puede haber muchos motivos. Podéis encontrar un paciente con una cardiopatía isquémica recién salido del hospital y que te dice que no toma la estatina porque le dijeron que era muy fuerte para el hígado. Entonces hay muchos motivos, entonces ahí tenéis que explorar por qué ese paciente no toma el tratamiento, llegar a la conclusión de si la falta de adherencia es voluntaria o involuntaria, ¿vale? Y ver en qué medida se le podría ayudar y cómo. Hay pacientes que no se dejan ayudar tan fácilmente, ya lo sabéis, pero bueno. Después, aquí venimos con otro criterio, evitar la prescripción de AINE y antitrombóticos. ¿Por qué? Porque tenemos una combinación que nos va a aumentar el riesgo de sangrado. Y aquí normalmente pensamos en el riesgo de sangrado digestivo, para lo cual utilizamos un protector gástrico, ¿vale? Un omeprazol, por ejemplo. Pero otros sangrados, como puede ser una hemorragia intracraneal, no la podemos proteger, ¿vale? Entonces, es importante detectar la prescripción de un antitrombótico y un AINE crónico. También porque los AINE, lo vamos a ver ahora, se entiende que aumentan el riesgo cardiovascular, especialmente en pacientes que ya tienen un riesgo moderado o alto, ¿vale? Esos pacientes no deberían tener un AINE crónico. Esto es un criterio stop, es decir, no es nada que nos hayamos inventado en el grupo de trabajo cuando estuvimos tratando sobre esto, ¿no? Esto está publicado como que es una combinación a evitar, especialmente en mayores de 65 años. Entonces la recomendación es evitar tratamientos crónicos. Si son tratamientos agudos, mínimo tiempo, mínima dosis, ¿vale? Y el paciente puede no saber cuando le hacen una receta de, pues yo qué sé, de un naproxeno porque tiene una crisis de gota. La caja tiene 30 o 40 comprimidos y el paciente no ve en el Janus que su médico le puso para 3 días o para 5 días y eso a veces no queda suficientemente claro. Luego, si veis esta situación, aseguraos de que el paciente sabe cuánto tiempo tiene que tomar ese tratamiento. Porque a medida que aumenta el tiempo, aumentan los riesgos, ¿vale? Y siempre, bueno, esto es casi un criterio muy clínico, ¿no? Pero valorar la necesidad de gastroprotección, que lo vamos a ver ahora también. Entonces, ¿a qué nos referimos con estas combinaciones? Bueno, pues nos referimos a AINE y anticoagulantes. Los anticoagulantes vosotros los conocéis bien, los anticumarínicos, el acenocumarol y la warfarina, y los de acción directa, ¿vale? Tenemos 4 principios activos de anticoagulantes de acción directa, que serían el dabigatran, el nombre comercial es Pradaxa, el rivaroxaban, Xarelto, el apixaban, el Iquis y el edoxaban, Lisiana. Y luego tenemos las heparinas. Digamos que las heparinas no aumentarían el mismo riesgo, las heparinas nos preocupan menos en el sentido de que generalmente no son tratamientos de tan larga duración, ¿no? Y además, muchas heparinas que tenemos pautadas no están a dosis de tratamiento anticoagulante, sino que están a una dosis mucho más baja. El anoxaparina de 40 es una dosis muy baja para un paciente de 120 kilos o de 80. ¿No? O de 100 los tenéis, ¿no? Entonces, en principio, digamos que estas combinaciones, pensemos sobre todo en los orales, qué riesgo tiene esta interacción y por eso es un criterio, digamos, una combinación a evitar. Riesgo de sangrado, ya digo, digestivo y otro tipo de sangrados, ¿vale? Yo el otro día vi un alta por una hemorragia intracraneal de una señora de 80 y no sé cuántos años a tratamiento con Sintrom y con un inhibidor de la COX-2. De la COX-2, un COSIF, sí. Con el Eliquis y AINES también se está matando. Es que es un anticoagulante, es que vamos a ver, es que aquí digamos que con estos medicamentos en este momento, bueno, digamos que no podemos financiarlos para todos los pacientes y tienen una financiación selectiva, como sabéis, ¿no?
Hay pacientes que digamos que los solicitan, hay médicos que creen que hay muchos pacientes candidatos a cambiar a estos anticoagulantes. Estos anticoagulantes tienen quizás unas ventajas muy claras en el sentido de que no necesitan una dosis individualizada, eso es importante, no tienen interacciones con los alimentos y también es muy importante en el día a día, ¿vale? Pero tienen interacciones con otro tipo de medicamentos, ¿vale? En cuanto a efectividad, pues han demostrado que no son inferiores a los anticoagulantes cumarínicos y que no tienen esa labilidad de que el INR ande para arriba y para abajo, ¿no? Que los pacientes, si tienen buena adherencia, están siempre bien anticoagulados. Pero son medicamentos que pueden producir sangrados, como cualquier anticoagulante, ¿vale? Y siempre que se dan esos tratamientos deberíamos hacer una buena educación al paciente, igual que se le dan en una consulta de inicio de síndrome. Es decir, el paciente sigue estando anticoagulado, puede tener los mismos problemas en cuanto a contraindicaciones de procedimientos o precauciones más bien, ¿no? En procedimientos, las hemorragias existen en estos medicamentos, y por ahora tampoco tenemos tanta evidencia para pensar que son muy inferiores a los cumarínicos. Lo que ocurre es que en los cumarínicos, si tenemos una labilidad de INR y el paciente tiene un INR mucho más alto, pues puede sangrar más de otra manera, ¿no? Pero digamos que con estos medicamentos tenemos que tener la precaución de que los pacientes pueden tener una hemorragia. O sea, es el principal efecto secundario que tienen estos tratamientos, es un anticoagulante, ¿vale? Luego, esta interacción existe, y existe en este sentido. Por otra parte, cuando un paciente toma un anticoagulante, tiene una patología que normalmente es una fibrilación auricular, ¿vale? O una trombosis venosa. Luego aquí también tenemos cierto riesgo cardiovascular que estamos aumentando con el AINE. Y hay una situación en la que nunca, y esto lo podéis detectar en los Conecta, nunca un paciente debería tomar un AINE, que sería un paciente al que le prescriben 2 antiagregantes, imaginaos un Adiro y un clopidogrel, y un anticoagulante. Yo creo que estos no los vemos, pero bueno. Es decir, un paciente que sale del hospital con un síndrome coronario agudo y que además toma Sintrom por una fibrilación auricular, durante un tiempo corto, a lo mejor son 1 mes o 3 meses, puede estar tomando 2 antiagregantes y un anticoagulante. Esos pacientes tienen un riesgo altísimo de sangrar, como para que le metamos un AINE. Claro, efectivamente, también. Uno y uno, efectivamente. Sí, claro, efectivamente, las plaquetas y los factores de la coagulación, efectivamente. Entonces, un poco porque vosotros os situéis, ¿qué fármacos son antiagregantes? Bueno, pues el AAS, la ticlopidina ya no se utiliza muchísimo, pero podéis tener pacientes con ticlopidina, el triflusal, el ticagrelor, que es el brilique, el clopidogrel y el prasugrel, ¿vale? Estos 2 medicamentos, el ticagrelor y el prasugrel, son antiagregantes plaquetarios que se utilizan en un síndrome coronario agudo en combinación con el Adiro, ¿vale? En esa situación se utilizan preferiblemente el AAS y el clopidogrel, y en pacientes que tienen un riesgo trombótico alto se utilizan el ticagrelor y el prasugrel. Pero ¿qué pasa? Estos pacientes, estos medicamentos se supone que tienen un efecto antitrombótico mayor, pero también un efecto de hemorragias mayor, ¿vale? Un riesgo de sangrado mayor. Luego, en pacientes que estén tomando 2 medicamentos de estos, no deberían tomar AINES. Un poco por lo mismo que dijimos antes, se aumenta el riesgo de sangrado y el riesgo cardiovascular. Y lo mismo en la situación que decías tú, es decir, ese será un paciente que tiene una enfermedad arterial periférica o tuvo un infarto hace más de 12 meses y por eso toma el antiagregante, y además tiene el anticoagulante por la fibrilación auricular. Bueno, pues las patologías cardíacas ya casi contraindican el AINE por el riesgo cardiovascular, porque sabemos que todos los AINE aumentan el riesgo de síndrome coronario agudo y de tener otros episodios trombóticos, ¿vale? Los estudios que nos indican este resultado no fueron diseñados para ver exactamente en qué medida los AINE producían estos problemas, pero sí que se sabe, es decir, los resultados de esos estudios, de algún metaanálisis, nos indica esto. Luego, hay documentos de consenso que nos dicen que un paciente con riesgo cardiovascular moderado o alto no debería tomar un AINE de manera crónica, ¿vale?
La recomendación es siempre, en el caso de que sea imprescindible, mínimo tiempo y mínima dosis. Todos los AINE elevan la presión arterial, lo decíais vosotros hace un momento, ¿no? Aquí esta es una situación, supongo que difícil de manejar, el paciente con dolor y tal, y eso, ¿no? De hecho, mira, el año pasado teníamos muchísimos pacientes, yo creo que en la OXI de Santiago teníamos del orden de 1000, bueno, no, tantos no, sobre 800 pacientes con la triple guami. Y teníamos alguno tratado con una combinación de IECA y tiacida y con un AINE, porque tenía algún tipo de dolor o mariscador o lo que sea, que bueno, son situaciones difíciles de manejar. Ahí en muchos casos se recurrió al cambio de antihipertensivo. Todos los AINE descompensan la insuficiencia cardíaca, producen descompensaciones de insuficiencia cardíaca, luego pacientes con insuficiencia cardíaca no deberían de tomar AINES, y lo que os decía antes, los efectos secundarios de los AINE se relacionan con la dosis y con el tiempo. Y esto es algo que veis estos días mucho en los medios de comunicación, lo del ibuprofeno, mucho o poco ibuprofeno, la receta del ibuprofeno. Bueno, pues hay datos que nos hacen pensar que el ibuprofeno a dosis de 1200 miligramos al día es más seguro que la dosis de 2400, ¿vale? Entonces, digamos que con esto nos pasa un poco como con el paracetamol. Y eso es probablemente algo derivado de determinadas presentaciones que salieron al mercado recientemente, es decir, que ya nos hemos acostumbrado a manejar para muchos pacientes el paracetamol de 1 gramo, el ibuprofeno de 600, cuando dosis más bajas son suficientes, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que se dice es que la dosis de 2400 miligramos al día se relaciona con mayor riesgo cardiovascular. Entonces, en ese sentido sería preferible utilizar dosis más bajas, ¿vale? Y bueno, esto, como os decía, está saliendo en los medios de comunicación últimamente, que si el ibuprofeno de 600 necesita receta o no necesita receta. El ibuprofeno de 600 es un medicamento que necesita receta médica, precisamente porque, bueno, en principio se considera más segura una dosis más baja, y el ibuprofeno de 400 no necesitaría receta médica, ¿vale? Pero el ibuprofeno de 600 sí que la necesita. A mí ya me pidieron, me dicen que ahora todos los AINES precisan receta. No es de estos días, es que parece que hubo un cambio de normativa, no es de estos días, yo no sé por qué salió a la prensa, pero tanto el ibuprofeno de 600 como el paracetamol de 1 gramo necesitan receta desde hace tiempo. De paracetamol de 1 gramo, por ejemplo, hay algunas presentaciones de 10 comprimidos que se pueden dispensar sin receta. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que el medicamento no es solo la composición, el medicamento es la composición y todo lo que lo acompaña. Un medicamento que se puede dispensar sin receta tiene un prospecto y una información dirigida al paciente que es distinta a la de un medicamento que se prescribe con receta. ¿Por qué? Porque se entiende que en un medicamento que se prescribe con receta pues hay un profesional que indica la dosis, la duración del tratamiento, etcétera, etcétera. El paracetamol de 1 gramo, hay presentaciones de 10 o 12 comprimidos que se venden sin receta, ¿vale? Que está establecido y autorizado para vender sin receta. Sin embargo, las cajas de 40 comprimidos son de venta con receta, ¿vale? Eso pasa también con el omeprazol y pasa también, pues yo creo que de ibuprofeno 600 no hay ninguna que se venda sin receta, creo que no, ¿no? Y de ibuprofeno 400, pues hay medicamentos que se financian y hay medicamentos que están destinados a publicidad y que no son financiados, ¿vale? Sí, sí, cualquier medicamento que en la caja tenga un circulito, es un medicamento que requiere receta para su dispensación. Entonces digamos que bueno, pues en eso, bueno, pues tendremos que adaptarnos a la normativa, efectivamente. Es decir, ahí hay un trabajo que hacer hacia la población, pues que nos aparecerán pacientes que nos dirán, pues ahora me piden receta y nunca me la pidieron. Bueno, pues como con los antibióticos, es decir, hace unos años se daban antibióticos más alegremente en todos los entornos, en primaria también, y ahora pues estamos haciendo mucho más trabajo de concienciar que mejor si no los utilizamos tanto, ¿no? Y en las farmacias yo creo que ya no ocurre que nos den antibióticos sin receta de uso sistémico, o sea, y costó. Entonces, en esto pues pasará un poco lo mismo, de ir avanzando hacia ahí. Si es un medicamento que está establecido que requiere receta, es por alguna razón. Lo que pasa que también luego paradójicamente hay cosas que dificultan esto, ¿no? Un ibuprofeno
de 400 que es publicitario es más caro que el que se puede dar con receta. Y entonces eso no ayuda, pero bueno. Bueno, este es un caso, por ejemplo, que vosotros podríais detectar en un paciente que estaba tomando. Es el mismo de antes, ¿vale? Bueno, antes creo que había puesto 70 años, es que no es un paciente real. Bueno, 75 años, que estaba tomando un enalapril de 5 2 veces al día, metformina 2 veces al día y celecoxib, ¿vale? Resulta que este señor tuvo un síndrome coronario agudo y os aparece citado en vuestra agenda como un Conecta 72. Y en los tratamientos, bueno, os aparece citado en vuestra agenda, o resulta que esto le pasó en el mes de febrero y os actualizan el informe de polimedicados de ahora, pues no sé, en abril, y ya sale, porque recogió una receta de esto en los últimos 6 meses. Cualquiera de las dos situaciones, me da igual. Entonces este señor le dicen en el hospital que tome el tratamiento en las recetas es enalapril de 5, 101, metformina 850, 101, celecoxib 1, bisoprolol de 5, 101, atorvastatina 1 por la noche, AAS 1 al mediodía, clopidogrel 1 al mediodía y omeprazol. ¿Qué veis ahí? Dos antiagregantes y más el AINE, claro. Entonces, en este caso concreto, este es un caso, bueno, esta es la medicación que por protocolo, por guía, se pondría después de un infarto, es decir, el DIECA, el bisoprolol, el betabloqueante, la estatina, 2 antiagregantes, y por tener más de 60 años se le pone el omeprazol o el pantoprazol o lo que sea. Digamos que el celecoxib es un medicamento que no aparece en el informe de este paciente. Vale, pero en las recetas está. Luego yo creo que si se ve hay que hacer algo, ¿no? Porque estamos diciendo que es un medicamento que le puede aumentar el riesgo de sangrado, el riesgo cardiovascular, especialmente en el primer mes de tratamiento, ¿vale? Luego vosotros, si cuando vais a llamar a este paciente veis esto aquí, pues yo creo que hay que decírselo al médico, ¿no? Porque a lo mejor eso no está en el informe final de medicación, pero ya lo tenía puesto y lo sigue claro. Las recetas ahí y lo sigue tomando. Claro, o sea, en el informe no está activamente y tampoco pone nada de que se suspenda. Claro, es que no lo suspende. Ese es el problema, ¿vale? Entonces, yo en este caso creo que es algo que se puede detectar. Y que además el médico de primaria no tiene conocimiento de esto, es decir, lo tenéis vosotros, es decir, imaginaos este paciente que sale ayer del hospital, que hoy os aparece en vuestra agenda y el médico de primaria no lo ve hasta que le llegue a la consulta, ¿vale? Bueno, en relación con los AINE, pues sabemos que esto sí que es conocido, ¿no? Que producen erosiones digestivas, úlceras, hemorragias e incluso perforaciones. También cuando se administran por vía parenteral y por vía rectal, porque os decía, el mecanismo no es de contacto, es de inhibir la síntesis de prostaglandinas, ¿vale? Entonces, poner diclofenacos por vía intramuscular o supositorios de Inacid no elimina el riesgo de una úlcera digestiva, ¿vale? El riesgo es mayor con dosis mayores y el tiempo de toma de AINES, ¿vale? Por eso, una vez más, decimos mínimo tiempo, mínima dosis. Y aquí, digamos que los pacientes que toman más... el riesgo gastrointestinal aumenta con la edad y con tomar otros fármacos gastrolesivos, ¿vale? Entonces este riesgo va a ser más alto en pacientes que tengan más de 60 años y o que combinemos pues con un antiagregante plaquetario porque lo tiene que tomar para la arteriopatía periférica, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego en estas combinaciones hay pacientes que deberían utilizar un IBP, ¿vale? Esto ya lo sabéis, que todos los AINE son potencialmente nefrotóxicos, que los pacientes que tienen un filtrado entre 30 y 59 no deberían tomar AINE y mucho menos de manera crónica, ¿vale? Pues a lo mejor un uso puntual porque hay una crisis de gota, porque hay una inflamación, pero un uso muy concreto, ¿vale? Ahora que se ha quitado el diclofenaco de los centros de salud y le está dando mucho anti, ¿no habría que mirar antes la función renal por lo que estás diciendo ahora? Lo mismo. A ver, el tema de la medicación en el centro de salud, dices los parenterales. En este momento, ¿O parenteral o oral? Oral. A ver, nosotros... ¿Estás trabajando en la OXI de Santiago?
Sí, vale. En este momento hay un desabastecimiento de diclofenaco en ampollas, ¿no? Entonces ya hace unos meses es un desabastecimiento de muchos. Entonces en los últimos meses nos mandan el Enantium, ¿no? El desquetoprofeno. Entonces, a ver, digamos que el riesgo, la seguridad renal, ni la gastrointestinal, ni la cardiovascular no se van a ver afectadas por ese cambio. Primero, porque no es un uso crónico, el uso que puedas hacer de un tratamiento parenteral, ¿vale? Y luego porque concretamente con esos medicamentos no hablamos de grandes diferencias a nivel de que uno tenga un riesgo cardiovascular mayor y otro tenga un riesgo de gastrolesividad mayor, ¿vale? Entonces, no le veo diferencias, y luego vía oral tenemos el diclofenaco oral, que no se cambió, y tampoco la medicación que está en el centro de salud sería nunca sería orientada a un uso crónico, sería un uso puntual. Yo la verdad no le veo problema, no sé, no lo había pensado, pero no le veo problema, porque a nivel de riesgos... No, lo digo porque ahora se está recetando muchísimo. Sí, eso es otra cosa. Es decir, la medicación que salga por receta y que esté pensada en uso crónico es de lo que estamos hablando, sea desquetoprofeno, que es el Enantio, ibuprofeno, Voltaren, Airtal, vale, os hablo nombres comerciales porque sé que vosotros a lo mejor lo relacionáis mejor. Eso es de lo que estamos hablando, ¿vale? De que cuanto menos tiempo y menos dosis esté un paciente tomando esos medicamentos a menos tiempo y menos dosis, más seguro es el tratamiento, ¿vale? Pero claro, es que sí que hay una causa, tanto en los AINE como en los opioides, de subestimar el riesgo detrás de todo esto de lo que estamos hablando. O sea, bueno... es tan común que yo no entiendo. Claro. Entonces, yo creo que estos recordatorios vienen bien, ¿vale? Es decir, un AINE en un paciente como el que veíamos hace un rato, recién salido del hospital, con 2 antiagregantes y posinfartado, es un medicamento contraindicado. Vale. Un AINE en cualquier viejecito de 80 años que tenga un filtrado de menos de 30 es un medicamento contraindicado. Y tenemos pacientes en estas condiciones, tenemos algunos que nos salen en estas revisiones de medicación. Cuando vas a ver el AINE crónico, vale, te encuentras con que la función renal está aquí, en 30, en 35. Entonces ese es un medicamento que ese paciente hay que por lo menos revisarlo y valorar si otras alternativas son más adecuadas o no. Ese es el mensaje, ¿vale? Porque pues a lo mejor si tenemos un paciente con una edad avanzada y con este filtrado glomerular, pues también nos encontramos con que otros medicamentos nos dan problemas. Pero habrá que ver si realmente el que tiene es el más adecuado. Ese es el objetivo de la revisión, ¿vale? Y de fijarse en este tipo de cosas. Mayor riesgo en relación con la función renal pues tienen los ancianos, los pacientes que tienen cirrosis, los que tienen insuficiencia cardíaca, ¿vale? O los que están a tratamiento con diuréticos. Entonces, tanto para el riesgo cardiovascular como digestivo como renal, mínimo tiempo, mínima dosis. Y esta es la infografía que nos ha salido durante algún tiempo en la OXI de Santiago en relación con evitar la triple guami. Es decir, la triple guami, luego volvemos aquí, pues es la combinación de esto, ¿no? Pacientes que estén tomando un IECA, los que terminan en PRIL, ¿vale? O un ARA2, los que terminan en sartán, o alisquiren más un diurético y más un AINE. Esto es la triple guami, ¿vale? ¿Y qué puede pasar? Bueno, pues que son medicamentos, se dice triple guami porque es como si fueran medicamentos que producen por triplicado, ¿vale?, daño en el riñón, ¿sí? Entonces, aquí en esta infografía, pues decíamos, después de revisar un poco la bibliografía, que se aumenta hasta un 31% el riesgo de fracaso renal agudo. Y esto puede ser mucho más relevante en pacientes de edad avanzada, ¿vale? O pacientes, es que se ve fatal aquí, pacientes con determinados síntomas de alerta, como pueden ser edemas, pacientes que tengan náuseas, pacientes que tengan diarreas
de varios días porque están en una situación de deshidratación, ¿vale? Y en esos casos tienen un riesgo de fracaso renal agudo. Y en las olas de calor. En las olas de calor esta combinación es especialmente peligrosa, tanto en activos como, o sea, tanto en pacientes mayores como en pacientes más jóvenes, pero que a lo mejor trabajan en unas condiciones de estar muy expuestos a temperaturas altas, ¿vale? Entonces, una recomendación sencilla en estos pacientes, pues que a lo mejor están con esta combinación, que no hay la posibilidad de quitarles, de modificarles el tratamiento, etcétera, etcétera, pues a lo mejor es cuando están con una diarrea que ya dura unos días, o eso lo que os digo, o una ola de calor, o náuseas y vómitos, pues a lo mejor decirle que no tome Laine, porque de esa manera estamos evitando la triple guami, ¿vale? Entonces, en relación con esto, deciros, no es objeto de este curso, pero deciros que tampoco deberíamos tener pacientes que estén con un medicamento, un IECA, más un ARA2 o más un alisquirén. Estos medicamentos no se combinan entre sí, ¿vale? Es poco frecuente verlos, ¿vale? Pero no deberíais tener pacientes que estén a seguimiento en vuestra consulta de enfermería con antihipertensivos que sean un IECA más un ARA2. Entonces, bueno, lo que os decía antes, que también vosotros podéis informar a los pacientes sobre los AINE. ¿Cuáles serían puntos básicos a introducir en esa información? Pues que son medicamentos para el alivio de la fiebre, del dolor y de la inflamación. Que se recomienda tomar la menor dosis posible que alivie el dolor, ¿vale? Que no se recomiendan asociar diferentes AINE. Que no son tratamientos crónicos en general, salvo que estemos hablando de enfermedades con un componente inflamatorio muy claro, y que se recomienda tomar el menor tiempo posible, y que es especialmente importante tomar mínimo tiempo y mínima dosis en estos casos: pacientes que tengan problemas cardíacos, insuficiencia cardíaca, situación de cardiopatía isquémica, hipertensos, función renal alterada, antecedentes de úlcera digestiva, enfermedad inflamatoria intestinal, pacientes de edad avanzada y pacientes que reciben tratamiento con antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, antihipertensivos y o corticoides, ¿vale? Y esta es una infografía que nos aparecía, que hicimos en la EOXI de Santiago, que también estuvo apareciendo durante 15 días o 20 días, que resume todo lo de los AINE. Aquí no se aprecia, pero que resume todo lo de los AINE, ¿vale? Pues incluso aquí, bueno, en relación con algo que comentabais, pues lo que dice es que si tienes que utilizar un AINE en un paciente que tenga un riesgo cardiovascular moderado o alto, siempre mínimo tiempo, mínima dosis y preferiblemente el naproxeno. Y no utilizar un COSIF en pacientes con riesgo cardiovascular. Sin embargo, si lo que tienes es un paciente con riesgo gastrointestinal, con mayor riesgo de gastrolesividad, utiliza un COSIF y no utilices un pirosicam o un ketoprofeno, y también aparece aquí como de más riesgo que los COSIF el naproxeno, ¿vale? Bueno, nada, y ahora os voy a hablar un poquito de los opioides, de 3 o 4 criterios que tenemos de prácticas seguras con opioides. Bueno, en las dos últimas décadas, pues digamos que todos somos conscientes que hemos pasado de una situación en la que el dolor estaba como infratratado y teníamos muchísimo miedo a la prescripción con opioides, ¿no? Y pues determinados pacientes a los que se le prescribía morfina o fentanilo ni siquiera se les contaba que ya estaban con morfina o fentanilo, a una situación en la que, bueno, quizás tenemos un uso de opioides mayor de lo que correspondiera, ¿no? Una situación de opiofobia a opiofilia. Y aquí, bueno, pues tenemos muchas circunstancias, ¿no?, que justifican esta situación. Se dice, pues la literatura dice, pues que, bueno, subestimamos los riesgos, es decir, que ya no nos parece tan problemático aquello que nos parecía que tratar a un paciente con opioides pues íbamos a generar un problema de adicción. Pues entramos en una época en la que parecía que la adicción se puede evitar. Pues hay la aparición de nuevas moléculas, también fue fomentando el uso de estupefacientes. Pues hace unos años, yo creo que cuando yo empecé a trabajar en atención primaria, pues no sé en qué momento apareció el fentanilo, pero había la morfina. Y no sé en qué momento apareció el fentanilo, no recuerdo de qué época es el fentanilo, pero por los 90.
La oxicodona vino después, el tapentadol, la hidromorfona, ¿vale? Las combinaciones de oxicodona y naloxona, el tramadol, pues se generalizó muchísimo en los últimos años. Entonces, la aparición de nuevas moléculas, el hecho de que hubiera consultas especializadas para tratar el dolor, muchos factores, ¿no? Llevaron a que, bueno, pues digamos, estuviésemos demasiado preocupados por utilizar opioides y no los usábamos, a que ahora utilizamos demasiados opioides, quizás, y no estamos preocupados, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que la situación ideal sería aquella situación en la que realmente seamos capaces de garantizar que los pacientes que necesitan estos tratamientos, que no se cuestionan en absoluto en el dolor crónico oncológico, pero sí en el dolor crónico no oncológico, ¿vale? Dispongan de estos tratamientos, pero que al mismo tiempo garanticemos que no se está haciendo un uso inadecuado, ¿vale? Y por eso se dice que la prescripción de opioides ha de ser adecuada, segura, prudente y controlada. Vale. Como os decía, en este contexto de la opiofobia y de la opiofilia, bueno, pues aquí tenemos que en los últimos años las dosis aumentaron considerablemente, ¿no? Se habla de una dosis diaria definida por cada 1000 habitantes y día, pues que en 8 años, en 10 años pasó de 4 a casi el triple, ¿no? Y los principios activos que más se utilizan pues son el tramadol en sus combinaciones y el fentanilo. Bueno, las consecuencias en Estados Unidos de este consumo pues hace años que se vienen viendo, ¿no? Y digamos que en una década se habla de que han aumentado las muertes por el consumo legal. Es decir, esto no son muertes por heroína, es muertes de sobredosis por un consumo inadecuado de oxicodona, que se cree que es el opioide que se consume muchísimo en Estados Unidos y que tiene un potencial adictivo tremendo, ¿no? Y entonces, pues este es un titular del país: se consumen tantos opioides en Estados Unidos que estos mejillones han dado positivo en oxicodona. Y esto lo vimos, ¿no? En la serie. Claro, porque no podemos olvidarnos de que este tipo de medicamentos, este hombre no lo tomaba para un dolor crónico oncológico, no, en ningún momento creo que salió eso, ¿no? Y de hecho, por lo del bastón y tal, es probable que tuviera alguna neuropatía, ¿no? Neuromuscular, vale. De rodilla, vale, o sea, era un dolor crónico no oncológico, ¿no? Y en este momento, bueno, pues se está hablando de que no hay evidencia para utilizar los opioides potentes en dolor crónico no oncológico durante más de 12 meses. O sea, lo que vemos no tiene nada que ver con eso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que los opioides potentes, los opioides en general van a producir un fenómeno de tolerancia. La tolerancia, que es que cada vez se necesitan más dosis para tratar un dolor, ¿vale? Esto genera dependencia física, ¿vale? La dependencia física lleva a consumos aberrantes, bueno, pues de utilizar dosis mayores de las que están prescritas, digamos demanda de recetas a mayores, etcétera, etcétera, y finalmente podemos llegar a tener un problema de adicción, ¿vale? Y la adicción es un problema de salud nuevo, es un problema de salud más. Es una nueva enfermedad, ¿vale? En estos pacientes. Entonces, esto no podemos perderlo de vista. Se sabe que hay pacientes que tienen un riesgo de adicción mayor, ¿vale?, a los estupefacientes. Esto ya es una cosa de índole de la prescripción, es decir, pacientes que hayan tenido, pacientes con antecedentes de alcoholismo, de adicciones a otras sustancias, tienen un riesgo muchísimo mayor, o de alteraciones de comportamiento, tienen un riesgo muchísimo mayor de adicción a este tipo de medicamentos. Entonces, en el dolor crónico oncológico está claro que el objetivo del tratamiento es tratar el dolor. Pero si hablamos de un paciente con dolor crónico no oncológico, ¿vale?, pues el objetivo del tratamiento es disminuir el dolor en más de un 30%. Aumentar la funcionalidad, es decir, no vale que ese paciente no tenga dolor pero que esté todo el día durmiendo y en cama, ¿vale? Minimizar los efectos adversos, que los vamos a ver ahora, y que no haya conductas aberrantes, ¿vale?
Es decir, pacientes que demandan opioides con mayor frecuencia que la que tenían pautada, etcétera, etcétera. Esos serían los objetivos. Y cuando hablamos de opioides, ¿a qué nos referimos? Bueno, la codeína es como un principio activo que aparece en combinación con otros analgésicos, pues por ejemplo con el paracetamol. No hay presentaciones de codeína solas para utilizar como analgésico, sí como antitusivo, los jarabes de codeína, el Codeisan, ¿vale? El tramadol es un opioide débil que se utiliza a dosis entre 25 y 400 miligramos al día. Bueno, conocéis las presentaciones, ¿no? Hay combinaciones de tramadol con paracetamol, en genérico, de marca, hay presentaciones de tramadol solas, presentaciones retar, presentaciones de ibuprofeno con tramadol, ¿vale? Es decir... El tramadol sí baja la tensión. Sí, sí. Entonces, el tramadol se utiliza a dosis desde 25 miligramos, que se utilizaría dosificado en gotas, porque el principal efecto secundario que tiene cuando se empieza con dosis altas son náuseas, vómitos, hipotensión, ¿vale? Y estos efectos también los podéis ver en los incrementos de dosis, ¿vale? Los pacientes a veces empiezan con presentaciones de 37,5 cada 12 horas o cada 8, la dosis máxima sería de 400, pero muchos pacientes no llegan a tomar una dosis máxima porque no la toleran. ¿Vale? Podéis detectar agitaciones, ansiedad, temblor, insomnio en pacientes en los que iniciaron tratamiento o se les sube la dosis, ¿vale? Y aquí tenemos los opioides potentes, lo que serían, decíamos, débiles, tramadol y codeína, potentes. La morfina, sabéis que hay presentaciones retardadas que se utilizan cada 12 horas y cada 4. La oxicodona, también presentaciones retardadas cada 12 horas y cada 4. Y esta es una presentación de oxicodona naloxona, ¿vale? El Targin. Es decir, son presentaciones que llevan oxicodona y una pequeña dosis de naloxona para contrarrestar determinados efectos secundarios. Tenemos la hidromorfona y el tapentadol. Digamos que estos 4 principios activos, tapentadol, el nombre comercial es el Palexia. Estos 4 principios activos serían opioides potentes, ¿vale?, utilizados por vía oral. Y por vía transdérmica tenemos el fentanilo y la buprenorfina, ¿vale? El fentanilo, que se utiliza un parche cada 72 horas, y la buprenorfina, pues hay el Feliben, que se utiliza cada 72 horas, y el Transtec cada 96. Bueno, el mecanismo de acción de los opioides pues es que activan a nivel central, espinal y periférico unos receptores muy concretos, ¿vale? Y eso lo que va a producir es efectos terapéuticos, la analgesia, y efectos adversos, que los conocéis, ¿no? Náuseas, vómitos, estreñimiento y sequedad de boca. Que sepáis que las náuseas y los vómitos son efectos adversos en los que se desarrolla tolerancia. Entre 3 y 5 días, bueno, se puede prevenir que aparezcan, ¿no? Pero si el paciente sigue tomando el estupefaciente, ese efecto desaparece. El estreñimiento no va a desaparecer con el tiempo. Habría que hacer, bueno, pues habría que prevenir la aparición del estreñimiento con la prescripción de laxantes, y esa prescripción hay que mantenerla, ¿vale? Producen sequedad de boca, depresión respiratoria, como sabéis, lo que ya dijimos, tolerancia, dependencia física, abuso, adicción, hiperalgesia. Es decir, estas conductas de abuso lo que llevan es a consumir cantidades altas de opioides, y ahí podemos entrar en una situación que es un poco paradójica, es decir, la situación de hiperalgesia, que cualquier estímulo pequeño desencadena dolor en ese paciente, ¿vale? Y esto como hay que recordarlo. Yo recuerdo que lo estudié y lo escuché recientemente y me llamó mucho la atención, la verdad. Producen sonolencia, sedación, deterioro cognitivo, alucinaciones, agitación. Estos efectos secundarios, salvo en pacientes oncológicos, se deben evitar. Debemos evitar utilizar dosis de opioides para dolor crónico no oncológico en los que lleguemos a tener esta situación. Luego, si vosotros detectáis esto en un paciente al que se le acaba de prescribir un opioide, al que se le acaba de subir la dosis, quizás se puede hacer algo, ¿no? Vale, este es el primer criterio del que os voy a hablar en relación con los criterios de prácticas seguras. No deberíamos tener pacientes que utilicen tramadol o codeína, que son opioides débiles, en combinación con un opioide mayor, ¿vale?
Es decir, antes os decía que el tramadol tiene una dosis máxima de 400 miligramos y que hay pacientes que no toleran el incremento de dosis. Bueno, pues en el momento que se les pasa a un opioide potente, porque el tramadol no calma el dolor a la dosis tolerada, pues hay que hay que suprimir el tramadol, ¿vale? Entonces, estos son pacientes que os van a aparecer en vuestros listados, ¿vale? Un poco la recomendación sería utilizar este medicamento como analgésico y no utilizar este, ¿vale? Es decir, sería un efecto... A ver, utilizar este medicamento como analgésico porque se da por hecho que se llegó... que se siguió la escalera analgésica de la OMS y que el escalón anterior no era suficiente. A lo mejor hay que empezar preguntando por el dolor. No lo sé. También os vais a encontrar pacientes que, por ejemplo, estos medicamentos los toman a veces, ¿eh? Eso lo vemos. En caso, por ejemplo, del tratamiento de dolor no oncológico. No oncológico, ¿qué es mejor? El tratamiento crónico a mayor dosis o mejor usar más el rescate. ¿Me entiendes? A ver, sí. Tú puedes usar una dosis de morfina de cada 24 horas, pues en vez de dar X miligramos doy X más 2, o usar eso X y luego rescate. En principio, ¿cuál sí. es lo aconsejable? A ver, en principio, sí. Mira, si vamos para atrás, vamos a ver, aquí os pongo la diapositiva, esta, de que en el dolor depende de lo que tengamos un dolor nociceptivo o que tengamos un dolor de tipo neuropático, ¿vale? En el dolor de tipo neuropático, por ejemplo, salvo que sea un dolor mixto, que tenga características como de los dos tipos de dolores, los opioides potentes no son la mejor opción. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, lo que serían las dosis de rescate, yo creo que tiene que estar muy claramente establecido que no pueden superar de un número de dosis al día, porque si no lo que podemos tener es un problema, es decir, es una conducta que nos lleve a un abuso, incluso con la morfina de acción rápida, ¿eh? Es decir, eso ya lo estamos viendo con el fentanilo de acción rápida, que es lo que os iba a contar, pero incluso yo creo que con la morfina de acción rápida. Las presentaciones de acción rápida yo creo que no tienen indicación en eso, es decir, están pensadas para titular... Había un porcentaje, yo no sé si estoy pero había un porcentaje de rescate con respecto a... En dolor crónico no oncológico. Sí. El tratamiento en el dolor crónico no oncológico, en principio partimos de la base de que no hay dolor irruptivo, ¿vale? Si no hay dolor irruptivo, no hay necesidad de tratamiento de rescate. Independientemente de esto, el tratamiento de rescate siempre hay que ir evaluándolo, porque cuando nos pasamos de unas determinadas dosis al día, cuando tiramos mucho del rescate, significa que el tratamiento de base, que siempre es obligatorio, nunca podemos dar un rescate solo, ¿no? Que el tratamiento de base, que siempre es obligatorio, hay que reevaluarlo. Es decir, no es que la dosis de rescate no nos esté llegando, es que es el tratamiento de base el que no está bien. Y hay una proporción, efectivamente. El tratamiento de rescate nunca debe de ser superior a un 15% de la dosis de base. Entonces, el tratamiento de rescate es el peligro que tenemos, porque el paciente tira el tratamiento de rescate, es un alivio muy rápido del dolor, y es a lo que él realmente tenemos el riesgo de que sea adicto, no un tratamiento de base bien controlado, que tampoco puede ser ni eterno, ni superior a un año, porque además lo que hay que manejar muy bien cuando llegamos a estos fármacos es las expectativas del paciente. Llega un momento que el paciente tiene que asumir que no va a estar sin dolor. Eso por un lado. Posiblemente nunca vaya a estar con dolor cerebral. Y de hecho los objetivos que puso Rosana es, ¿estamos cumpliendo objetivos? Sí, aliviamos el 30%. Es que está pasando con el fibromialgia, por ejemplo. Bueno, no hay ninguna evidencia de utilizar opioides en fibromialgia.
Nosotros en nuestro servicio tuvimos, que yo sepa, 2 casos de pacientes con fibromialgia tratadas con uno de los criterios que os voy a poner a continuación, que acabaron en la unidad de drogodependencias. ¿Sabes? Entonces, no hay evidencia para utilizar concretamente los opioides potentes en la fibromialgia, pero se cree que no es la opción tampoco más efectiva en otros tipos de dolor crónico no oncológico, ¿vale? Y entonces, lo que os decía aquí es que, o sea, las presentaciones estas de morfina y oxicodona, en principio, están pensadas para titular, es decir, algo que desde que conocemos el fentanilo yo creo que cada vez se hace menos, pero teóricamente un inicio de opioides potentes debería ser con una presentación de acción corta, ¿vale? Viendo qué necesidades tiene ese paciente cada 24 horas y una vez que se sabe qué necesidades tiene ese paciente, pasar a la presentación retardada. Entonces, la indicación de estas 2 presentaciones sería utilizar las presentaciones para titular y para los rescates. Es decir, cuando se inicia el tratamiento, poner una dosis de 5 o 10 miligramos cada 4 horas y ver lo que se necesita al final del día, ¿vale? Y eso después de 3 días, pues se pone la dosis correspondiente, la suma de la dosis a las 24 horas cada 12 horas. Aún así, como las necesidades analgésicas de ese paciente pueden variar, a este paciente se le puede indicar, cuando ya le has pasado a una MST cada 12 horas, se le puede indicar que cuando tenga dolor se tome una dosis, la dosis que el 15%, ¿no?, de la dosis total como rescate. Y si tiene más de 2 episodios, si necesita tomar más de 2 veces los rescates, debe acudir al médico para ajustar la basal. Entonces, yo la verdad no sé responderte a esa pregunta. Si me parece que puede tener más riesgos, ¿vale?, de un consumo que te dé problemas, pero no sé responderte si en ese caso es preferible un opioide potente o un opioide a demanda. Yo creo que estos no están indicados para esa situación. Vale, ¿no? Yo creo que no, hoy yo veía en el centro de salud un paciente que viene de Estados Unidos que me llamó mucho la atención. Traía una prescripción de oxicodona rápida con paracetamol. Yo dije, bien, Estados Unidos, house. Y además tenía un paracetamol con codeína. Entonces, nosotros lo que hicimos allí fue cambiárselo a una se lo cambiamos a una retardada, un poco con el convencimiento de que es un medicamento que no necesita, ¿vale?, pero para evaluarlo, y se le puso cada 24 horas, porque es un paciente que tiene un dolor neuropático clarísimo. Entonces es que no va a estar mejor probablemente tomando esa oxicodona, ¿no? Pero bueno, la oxicodona con paracetamol pautada cada 6 horas si necesita no me gustó nada. Entonces, pero bueno, no sé responderte. Un reportaje hace poquito en la 2 sobre el abuso de la oxicodona. Sí, sí. Y los mórficos en Estados Unidos. Claro. Y las muertes. Claro. Sí, sí, es de lo que estamos hablando, es de lo que estamos hablando. Y nosotros no hemos llegado a esa situación, pero un estudio hecho a nivel europeo en el que participaba Dinamarca, Alemania, Reino Unido, España y yo no sé si era Suecia, salíamos pues peor parados, claro. Es decir, como que estamos en riesgo de tener un consumo un consumo inadecuado. O sea, tenemos un consumo inadecuado y estamos en riesgo de que nos dé problemas, ¿no? Bueno, seguimos. Este es el segundo criterio. Bueno, resumiendo, aquí tenéis lo que son agonistas puros de opioides y luego hablaros de la buprenorfina. La buprenorfina es un medicamento que tiene muchísima afinidad por los receptores opioides. Sin embargo, es un medicamento que tiene menor efecto analgésico. Es como si fuera un agonista parcial y estos son agonistas puros. Pero ¿qué pasa? Que no debemos utilizar la buprenorfina con agonistas puros, porque corremos el riesgo de que pongo la imagen esta del imán porque me parece que para que os quedéis con esta idea. Cuando la buprenorfina llega a los opioides potentes tiene muchísima más afinidad
que otros opioides. Luego, si utilizamos la buprenorfina en combinación con una oxicodona, con un tapentadol, etcétera, etcétera, el tapentadol va a hacer mucho menos efecto, pero a lo mejor ese paciente no está exento de producir algún efecto secundario, ¿vale? Entonces, esta combinación tampoco deberíamos tenerla. Buprenorfina más morfina, oxicodona. Bueno, fentanilo no va a estar con 2 parches, ¿no? Supongo que no lo veremos. Tapentadol, hidromorfona, ¿vale? Y ni siquiera con tramadol. No se deben usar simultáneamente. Y el último criterio es el fentanilo de liberación rápida, sin un opioide de acción prolongada, ¿vale? Este dice que el fentanilo le ha robado su alma. Es decir, que el uso de fentanilo de liberación rápida, me refiero a este medicamento que es el fentanilo oral transmucoso, que los pacientes le llaman el chupachus. Bueno, ese es el primer error, no es un chupachus. El medicamento debería utilizarse como frotando el dispositivo contra la mejilla, ¿vale? Porque la absorción es a nivel transmucosa. Entonces, si no hacen eso, existe una mayor absorción a nivel digestivo, pero eso no significa un mayor efecto del medicamento, porque tiene mucho metabolismo hepático de la dosis que se traga, ¿vale? Entonces, realmente este es un medicamento que tendría indicación en el dolor irruptivo. El dolor irruptivo no es la aparición del dolor en un paciente que utiliza opioides de manera crónica. El dolor irruptivo es un dolor de gran intensidad. En la escala EVA sería un dolor de más de 7, que aparece de forma súbita y transitoria y que tiene una corta duración, inferior a 20 o 30 minutos. Luego, el efecto del medicamento está pensado para este tipo de dolor irruptivo oncológico, ¿vale? O isquémico, por ejemplo. Oncológico. La indicación es oncológico. Luego hay usos en pacientes paliativos fuera de ficha técnica, pero yo no digo que eso no sea una indicación que desde un punto de vista práctico y paliativa no tenga sentido, ¿no? Por ejemplo, para movilizar a determinados pacientes, a veces lo veis prescrito, ¿no? Pero a lo mejor eso, curas muy dolorosas o pacientes con metástasis, bueno, lo que sea, y que movilizarlos es muy doloroso. Y entonces a veces sí que se utiliza de esa manera, el fentanilo, pero en el contexto de un paciente oncológico. La indicación, y salió una alerta hace poco, es del 2018, es que tenemos que recordar que es para dolor irruptivo de origen oncológico, tratado con un opioide de base, ¿vale? Entonces, primero la indicación y segundo, que no debe utilizarse sin un opioide de base. ¿Por qué? Porque, como digo, tiene un efecto de aparición muy rápida y que dura muy poco tiempo. Luego, si tenemos un paciente que realmente tiene dolor todo el día y no tenemos otro tipo de medicamento pautado para que controle el dolor durante todo el día, lo que vamos a estar incitando es a un consumo cada 4 horas. ¿Vale? Entonces, ese no es el papel de este medicamento, ¿vale? Este medicamento se prescribiría en el contexto de dolor irruptivo y hay varias aplicaciones. El fentanilo transmucosa, los comprimidos bucales de Fentora, que también se colocan entre molar y mejilla hasta su disolución, ¿vale? No son comprimidos que se traguen, que se mastiquen o que se chupen. Y es importante que el paciente no tenga la boca muy seca, ¿vale? Y los sprays intranasal, el Pecfen y el Instanil. Insisto, este es un medicamento que ya nos está dando problemas de adicciones por utilizarlo en una indicación diferente a la autorizada y porque no haya un analgésico de base prescrito, ¿vale? Porque eso lleva a que haya un consumo de más de 2 veces al día, que es lo que, bueno, en principio, si tenemos un paciente con un fentanilo de acción prolongada, esto sería para utilizar muy puntualmente. Luego, un consumo diario tal, pues que no sea una cosa así programada, tiene que hacernos pensar que puede haber un consumo inadecuado. El consumo alto de este tipo de fentanilo lleva también a lo que os decía antes, ¿no? Problemas de tolerancia, escalada de dosis, abuso, adicciones, hiperalgesia inducido por opioides. Y aquí deciros que esto lo leo ahora y se interpreta mal. Nunca deberían utilizarse pautados, se utilizarían a demanda cuando aparezca ese dolor irruptivo. ¿Vale? Falta la coma. Falta la coma. No, falta la coma, ya lo modifico. Me di cuenta el otro día y no me acordé de modificarlo.
Y ya está. El último criterio es que no os van a aparecer en el listado que vosotros vais a tener de prácticas seguras pacientes que tengan una dosis equivalente a morfina diaria de más de 90 miligramos al día, ¿vale? Esto también es un criterio que se relaciona con más probabilidad de sobredosificación, de muertes, etcétera, etcétera. Bueno, que sepáis que tenemos tablas para conocer la intercambiabilidad de unos opioides a otros, pero bueno, yo creo que sí que este criterio, simplemente os lo cuento para que lo conozcáis, pero creo que sí que es un criterio de manejo en la consulta del médico. ¿Y posibles causas de sobredosificación por fentanilo? Bueno, vosotros aquí podéis detectar si veis pacientes que se cambian el parche mucho antes de las 72 horas, ¿vale? Podéis encontrar pacientes que se cambien el parche a las 48 horas, porque hay como, pacientes en los que en las últimas 12-24 horas está descrito no tienen la analgesia cubierta. A lo mejor no les ocurre siempre, les ocurre en algún momento en concreto, está descrito que eso puede ocurrir. Pacientes que se cambien el parche antes de que transcurran las 72 horas, pero no antes de que transcurran las 48 horas. No deberíamos tener pacientes que utilicen varios parches al mismo tiempo y que esto no responda a una prescripción, ¿no? Pues por ejemplo, podemos tener un paciente que utilice el fentanilo de 100 más el de 12, pero no 2 parches de 100 y que esto no haya sido prescrito de esta manera. Que no retire el anterior. Claro, que no retire el anterior. En ese sentido hay casos de sobredosificación también. Si en algún momento detectáis que los pacientes utilizan calor encima del parche en forma de manta eléctrica, bolsas de agua, eso puede ser una causa de sobredosificación por fentanilo, ¿vale? Puede haber un abuso intencionado, que lo podéis detectar, y la exposición accidental en niños, bueno, pues esto es algo que pasó, alguna alerta que hubo en relación, pues por ejemplo, creo que eran casos de que, claro, sí, y luego personas que dormían en la misma cama que un usuario de parches, pues también que puede acabar el parche pegado pues en un niño. Y luego había también un caso de una intoxicación en Estados Unidos de que un parche se le había cambiado a un paciente de sitio y había acabado pegado en una zona de máxima absorción y también yo creo que había fallecido. Y esta es una infografía que, tuvimos nosotros en la EOXI de Santiago en relación a recordar todas estas situaciones, ¿no? Bueno, y para terminar, deciros que en principio la actuación de la enfermería en prácticas seguras de opioides sería la de detectar errores de medicación con opioides en transiciones asistenciales, detectar la falta de adherencia a opioides, y la falta de adherencia, os recuerdo que es tomar menos o más. Tomar más también es falta de adherencia, ¿vale? Detectar criterios de prácticas seguras en pacientes de la consulta, detectar el uso inadecuado de opioides y la revisión de medicación en determinados pacientes e informarles adecuadamente. Bueno, aquí traía un vídeo, pero no lo voy a poner porque no quiero pasarme de tiempo y aquí lo dejo, ¿vale? Cualquier cosa, pues aquí tenéis mi correo electrónico y bueno. Nos vais a pasar las proyecciones. Está colgada, ¿no? Está colgada ya, ¿no? Has tenido un apartado para colgar la documentación de los cursos, de todas las formas, gratis, que os envíe un mensaje, el enlace al vídeo, y también os hemos pedido que el enlace a donde está la documentación, porque a veces... Ya se envió, lo envío yo esta mañana. Sí. Vale, ya está. Los que hicieron la semana pasada lo tienen esta mañana. Y vosotros, pues, antes del jueves que viene, pues también espero que lo tengáis. Sí, hoy tengo el la web, a veces es un poco complicado, metiendo el código del curso, sí, no, es decir, en pacientes oncológicos, a ver, no tendría sentido tampoco tener buprenorfina. Sí, 5 minutitos, así, sí. No te entiendo, espera. Sí, en la guía anterior. Es mejor, Silvia. Es mejor que miren el código de la semana pasada porque está cargado seguro. Sí, es lo que le estoy diciendo. En la anterior edición está colgado seguro. En esta, a lo mejor solo lo colgaron en uno que vamos a revisar. Pero vamos, estará en las dos. Pero seguro está en el anterior.
marcharme, no sé, Teresa, quiero hacerme alguna consulta, me voy a quedar 15 minutos más o así, no voy a marchar. ¿Me acuerdo? Sí, hombre, sí. Sí, yo estoy todo. Voy a esperar un minuto que vengan las chicas que salieron al baño. Por si alguien quiere anotarlo, el código anterior es el 197513 y ya está subida la documentación, ¿vale? Que acabo de comprobarlo. 197513. Porque 12 es el de hoy y el de la semana pasada es el 13, el que termina en 13. De todas formas, mi presentación varía un pelín de la semana pasada porque en vista de que nos retrasamos así un poco y al final se lió todo y no hicisteis descanso ni nada, pues yo, bueno, la parte de en donde buscar información para medicamentos, o sea, dirigida a pacientes, pues entraba en internet, en todas las páginas y esto se hace un poquito más lento, ¿no? Entonces hoy lo que he hecho es mejor pantallazos y os voy enseñando los pantallazos y también os quedan así en la presentación. O sea que por eso digo que la presentación varía un pelín, la de hoy con la de respecto de la semana pasada. Falta una chica. No sé si falta una chica, creo, ¿no? Que fue al baño. Bueno, voy empezando porque si no se hace muy tarde. Bueno, yo soy Carmen Casal, estoy en la subdirección de farmacia, pero yo he estado también como farmacéutica de atención primaria durante varios años en los centros de salud, ¿no? En la práctica asistencial. Estuve 10 años en el centro de salud de Villagarcía y luego 2 años en Coruña, en el Ventorrillo, y luego ya me fui para la subdirección de farmacia, ¿no? Entonces, yo os voy a hablar como 3 partes, ¿no? La primera parte es un poco de educación de pacientes y prevención de errores de medicación, siguiendo como todo lo que hemos visto esta tarde, para evitar las prácticas seguras, estrategias, iniciativas que hay para prevenir los errores de medicación, la seguridad del paciente y sobre todo, fundamentalmente, la información a pacientes, porque muchas veces los errores de medicación son consecuencia de que el paciente no ha sido informado, no está informado, no comprende la información que recibe de los profesionales sanitarios. La otra parte está más dirigida a fuentes de información de medicamentos dirigida a pacientes para que vosotros podáis acceder a ellas o poder incluso descargar, sobre todo algunas infografías que son dirigidas a pacientes o información a pacientes o indicarle a los pacientes que donde pueden tener información adecuada, ¿no? Y la otra parte, la tercera parte es que deben de saber los pacientes que toman AINES y opioides, un poco en base a todo lo que nos ha enseñado Rosana esta tarde de este grupo de medicamentos, ¿no? Entonces, los medicamentos constituyen los recursos terapéuticos más utilizados fundamentalmente en todos los países desarrollados.
Se estima que en 5 años las ventas mundiales de fármacos desde el 2017 alcanzarán para el 2022, bueno, un 44%, alcanzarán unas ventas mundiales de 1,06 billones de dólares. Entonces, esto no es de extrañar que los medicamentos constituyan el recurso terapéutico más utilizado en los países que constituyan el recurso terapéutico que más errores de medicación ocurran en los pacientes, sobre todo en los pacientes o cuidadores, que son los encargados de la administración y seguimiento de los medicamentos en los domicilios de los mismos, ¿no? Y los errores de medicación son los efectos adversos, los eventos adversos más derivados de la asistencia sanitaria. Bueno, pues desde el año 2017, en estos momentos nos encontramos en el tercer reto de seguridad del paciente de la OMS, que es el medicación sin daño. En los dos retos anteriores eran una atención más limpia con todas las campañas de lavado de manos y cirugías seguras salvavidas. Entonces, este tercer reto de la OMS tiene 3 objetivos fundamentales: proporcionar soluciones a los diferentes obstáculos para asegurar prácticas seguras con medicamentos, sobre todo centrado en 3 áreas específicas que afectan fundamentalmente a los pacientes, que son aquellos pacientes que están tomando medicamentos de alto riesgo, que ya se habló durante toda esta tarde, los pacientes polimedicados y en las diferentes transiciones asistenciales. El otro de los objetivos es disminuir en 5 años en un 50% de los daños evitables asociados a los medicamentos. Y el tercer objetivo es implicar a todos los profesionales sanitarios a nivel mundial en el reducir todos los daños asociados a los medicamentos. El paciente es el último eslabón en la cadena de la utilización de los medicamentos. Entonces, no es de extrañar que tenga un papel esencial en la detección y prevención de los errores de medicación. Los errores de medicación pueden ser debidos a que por una inadecuada práctica profesional o bien por una mala utilización de los medicamentos por parte de los pacientes. Desde el año 2005 se han hecho diferentes estudios a nivel nacional para ver la evidencia de los eventos adversos asociados a la asistencia sanitaria. Uno de los primeros, en diferentes ámbitos asistenciales. Uno de los primeros fue el estudio ENEAS, que es a nivel del ámbito hospitalario. Y en él se vio que los eventos adversos más frecuentes eran, bueno, básicamente son en todos, ¿no? Pues por medicación, por infecciones o por procedimientos. Y se vio que en el ENEAS que un 37,4% era debido a la medicación. En el APEAS, que es en el ámbito de la atención primaria, también se vio que los eventos adversos más frecuentes asociados a la medicación se encontraron en un 47,8% de los pacientes. El EARCAS es en residencias o centros sociosanitarios. Aquí no te dan el cómputo global del porcentaje, pero sí que es verdad que cuando te muestran los efectos relacionados con la medicación por diferentes tipos, pues porque se ha administrado medicamentos a un paciente equivocado, por errores de administración de dosis, etc. En el SIREC también es en pacientes en el ámbito de la UCI y también se ve que los eventos adversos asociados a medicación se vieron en un 12% de los pacientes. El EVADUR es en los servicios de urgencia y aquí también los eventos adversos más frecuentes asociados a medicación se vieron en un 24,1% de los pacientes.
Y a nivel en el ámbito del domicilio de los pacientes, pues hay últimamente una reciente revisión sistemática nos indica que la frecuencia de eventos adversos asociados a los errores de la administración por parte de los pacientes se encontró con una frecuencia entre el 19 y el 59%, dependiendo de los estudios los que se evaluaban. Sí que es verdad que la mayoría de los eventos adversos no causaron consecuencias negativas en los pacientes, pero en un 26% se observó que sí que habían los pacientes sufrido algún daño. Y los errores más comúnmente detectados, pues por omitir una dosis o utilizar las dosis a intervalos terapéuticos diferentes, no tomarla regularmente, con la frecuencia prescrita no era la adecuada, no recordar porque, como el médico le había dicho que tomase medicamento, confundir diferentes medicamentos y no tomar el adecuado. También se vio que otras causas eran por la diferencia de que los pacientes no sabían la técnica de administración del medicamento correcta, pues como por ejemplo los inhaladores, o a la hora de las soluciones, a lo mejor a la hora de las jeringas o de administrar el medicamento, etcétera. Otros estudios también a nivel del ámbito del domicilio dicen que solo el 30% de los pacientes mayores de 65 años se acuerdan o son capaces de recordar las instrucciones que le dan los profesionales sanitarios. ¿Qué le pasa a usted? Que me toma un sobre para de lavado vagina. ¿Cómo? Que me toma un sobre de lavado vagina. Un momento, ¿se ha lavado o se lo ha tomado? Me la ha bebido. ¿Se lo ha bebido? Enterito, aunque parezca mentira. Tiene con la cosa. Señora. Que lo suelo leer todo, ¿sabes? Pero bueno, ese día me cogió a mí. Rocío, ¿está ahí todavía el doctor Calzado? Dile que no se vaya, por favor. Ábreme un poquito más. Está un poquito de fatiga, ¿no? ¿Qué más tomaste después? Un Bacardi con cola. Y después me tomé una orfida, porque como me pongo muy nerviosa, me tomé una orfida. Váyatela, Carmina. Te digo una cosa, la Coca-Cola yo creo que la ha hecho hasta bien. Y el ron la ha puesto tranquilita. Pues está estupenda, Carmina. Yo no sé, lo que se ha tomado como para lavacayo, pero usted está estupenda. Vale, antibiótico, nolotil, que era el otro. El ingerido, lo del lavado vaginal, ¿no, Carmina? Y un orfidal. Y el Bacardi-Cola. Y el Bacardi-Cola, vaya. Vamos, está vacunada para ir a la India. Bueno, esto es una película, ¿no? Pero bueno, realmente puede ocurrir, ¿no? No sé si a lo mejor algunos de vosotros trabajasteis en urgencias o en un PAC y puede haber situaciones así, ¿no? Que a lo mejor no son tan como estas, pero bueno, sí que es verdad, ¿no? Si no te dan la información correcta, claro, si no te dan la información correcta y no te acuerdas, pues eso, un sobre para lavado vaginal, pues te lo ingieres, ¿no? Como... Esta mano que pone 24 barras y el dedo se confunde con una barra y pues, parte cada 4 horas. Sí, eso también puede ocurrir. Bueno, pues en los sistemas de notificación por el SYNAPS, pues hay diferentes casos. Esto es como la película, ¿no? Pero estos casos son reales, ¿no? Que han sido notificados en SYNAPS. Por ejemplo, relacionados con los opioides, ¿no? Pues mira, pues este paciente a tratamiento con morfina por un dolor crónico no oncológico deja de tomar el analgésico pues de forma brusca. Entonces acude al servicio de urgencias por un intenso malestar que no podría con ella. Refiere que no haber recibido información de los efectos que tiene la deprivación brusca de este medicamento. Otro de los casos notificados también en SYNAPS, relacionados por ejemplo con los opioides, es que, sí que es también con los opioides, pues es un aviso a un domicilio por la que la paciente tiene muchos mareos y vómitos bastante importantes. Tras una anamnesis detallada, pregunta si podría ser por unos parches de buprenorfina que había empezado a ponérselos el día anterior cada 8 horas. Los parches estaban indicados cada 3 días, ¿no? Cada 72, pero la paciente no había comprendido la información que se le había dado. Por ejemplo, yo un ejemplo que me acuerdo siempre de cuando estaba en Villa García, pues es cuando
nos llegaban a nosotros cuando empezamos con el Sintrón, desde el programa nuevo, los imprimíamos nosotras y los revisábamos, ¿no? Y luego pues se repartían pues, al celador, al médico, a la enfermera, como fuese. Y me acuerdo que me vino uno de los que revisé, pues estaba un NR de 7 y pico, casi 8. Pues nada, de llamar a la señora, nada, llamamos al médico para que también intentase localizar a la señora, a la familia, y resulta que no sé si estaba con Sintrón y le habían cambiado al Documar, o al Documar y luego le pasaron al Sintrón. La cuestión es que o se despistó o nadie le informó y tomaba los dos. En ese momento, cuando se llamó la paciente, estaba en casa y no tenía ningún problema, pero luego sí que es verdad que luego entró a urgencias por la tarde con una hemorragia. Es decir, se podía haber evitado, evidentemente, o un poco más de información o comprensión por parte del paciente de las indicaciones. Sí, bueno, me supongo que le habrá dado, entiendo que el médico hubiese ido, que fue yo luego ya, el médico ya me dijo, ya me encargo, pero me imagino que el médico habría ido al domicilio con el Conaquión, pero luego aún así la paciente tuvo que ingresar en urgencias. Entiendo que la praxis fue así, porque además el Conaquión está en el centro de salud para... Cuando lo hacemos ya lo llamáis en un momento. Sí. Claro, sí. Bueno, pues para evitar todos estos posibles efectos adversos derivados de la no comprensión o tal, bueno, pues hay diferentes, tanto la Organización Mundial de Salud como las autoridades sanitarias de ciertos países, el Instituto para el Uso Seguro del Medicamento canadiense, la Delegación Española, diferentes asociaciones para pacientes y todos pues han realizado diferentes iniciativas y estrategias para implicar al paciente en la toma de sus medicamentos. Para eso es fundamental que los profesionales sanitarios le faciliten información apropiada a los pacientes y que el paciente se implique y asuma un papel activo en toda su medicación. Todas estas iniciativas tienen 3 puntos estratégicos para reducir estos riesgos fundamentales, que son que el paciente reciba la información continuada de los profesionales sanitarios, animar a que los pacientes consulten y resuelvan todas sus dudas acerca de la medicación, y que mantengan una lista de medicamentos que toma y la lleve consigo siempre que vaya a una asistencia sanitaria. En este sentido, el Instituto para el Uso Seguro de Medicamentos canadiense, el Instituto para la Seguridad del Paciente canadiense y otras asociaciones canadienses han realizado esta herramienta que constituye 5 preguntas que debe de hacerse el paciente para reducir estos errores de medicación. Esta es una traducción que ha hecho la Delegación Española del Instituto para el Uso Seguro del Medicamento. Y estas 5 preguntas pretenden ayudar a mantener una comunicación eficaz entre el paciente y los profesionales sanitarios, siempre que vayan a una consulta, a un hospital, a atención primaria, etc. Por lo tanto, las preguntas que debería hacerse los pacientes son: ¿hay algún cambio? ¿Me han recomendado algún medicamento nuevo? ¿Me han quitado alguno? ¿Me han cambiado por otro? ¿Y por qué? ¿Cuáles debo continuar? ¿Qué medicamentos debo seguir tomando y por qué? ¿Cómo se utilizan correctamente? ¿Qué debo controlar? ¿Cómo saber si el medicamento funciona? ¿Qué efectos secundarios tengo que tener, estar pendientes de ellos, etcétera? Y si necesito hacer revisiones, si necesito algún control, cuándo devolver a la consulta, etcétera. Y como no, siempre... También una de las recomendaciones es... es que me confundo con las... Mantener siempre actualizada la lista con sus medicamentos. En este sentido, también la Organización Mundial de la Salud, debido a este tercer reto mundial de la seguridad del paciente, medicación sin daño, ha elaborado esta otra herramienta que la denominan 5 momentos para la medicación segura, que es una batería de preguntas que el paciente debe de realizarse y, si no las comprende, preguntar a los profesionales sanitarios de referencia. Estos 5 momentos serían, para realizarse las preguntas: cuando se inicia la medicación,
cuando se está tomando la medicación, cuando le añaden un nuevo medicamento, cuando se revisa la medicación y cuando se finaliza un tratamiento. Y debe de realizarse siempre en los diferentes, cuando cambian, van a una consulta médica, cuando van a la farmacia, cuando van al hospital, etc. A nivel de Estados Unidos también han realizado diferentes estrategias en cuanto a la seguridad del paciente para disminuir errores asociados a la medicación. Y la FDA en su página también tiene un checklist para el uso seguro de la medicación para los pacientes. También se basa en 5 preguntas. Estas 5 preguntas son 5 preguntas o recomendaciones. Es que lleven la bolsa de medicación con todos sus medicamentos, incluyendo, como había dicho Olga y Rosana, pues medicamentos a base de plantas medicinales, complementos alimenticios, etcétera. Todo lo que estén tomando. A cualquier consulta, cuando vayan a una consulta médica, a una consulta de hospital, bueno, lo de siempre. Que realicen preguntas acerca de su medicación, para conocer sus medicamentos. Que se aseguren de cuando se dispensa un medicamento en la farmacia, sea el que le han prescrito el médico. Que pregunte de cómo debe tomar los medicamentos de forma correcta. Y que sepa o pregunte sobre los posibles efectos adversos. O sea, todas las estrategias a nivel mundial son similares, ¿no?, en cuanto a la seguridad. Y aquí en España lo que tenemos a través de la página de Stop Errores de Medicación, han hecho una traducción a los 5 momentos para el uso seguro de medicación de la OMS, para que el paciente también se haga las preguntas, ¿no? Pues lo mismo, al inicio del tratamiento, cuál es el nombre del medicamento, para qué sirve, cuáles son los riesgos y posibles efectos adversos que tengo que tener en cuenta. Cuando estoy tomando medicamento, cuándo tengo que tomar el medicamento, qué cantidad debo de tomar, qué debo de hacer en caso de un efecto secundario. En la adición, por lo mismo, ¿por qué necesito otro medicamento? He informado esto a los profesionales sanitarios. ¿Debo esperar algún tipo de interacción? En la revisión, ¿hasta cuándo? ¿Estoy tomando algún medicamento que ya no necesito? Etcétera. Y en la finalización, pues cuando tengo que dejar de tomar. Alguno de ellos debo de hacerlo poco a poco o lo puedo dejar de forma brusca, etcétera. ¿Qué hago si me quedo sin medicación? El Instituto para el Uso Seguro del Medicamento hace unas recomendaciones para la prevención de todos los errores de medicación para que las lleve a cabo el personal sanitario, todos los personales sanitarios que atienden al paciente. Uno de ellos es, la primera, proporcionar al paciente o ayudarles a mantener siempre la lista de medicación. Instalarles a que lleven consigo esta siempre lista de medicación, que soliciten asistencia sanitaria. Nosotros tenemos una herramienta muy buena que es IANUS, en la que podemos imprimir la hoja de medicación activa. Siempre que, claro, esté bien el árbol de prescripción y esté limpio, ¿no?, y adecuado al tratamiento que está tomando el paciente. No nos valdría, estos son reales, una hoja de medicación realizada por el paciente, ni el pastillero que traen los pacientes a veces. Por ejemplo, en este caso el paciente incluso había escrito en la misma pastilla que toma medio comprimido. Estos son fotos reales. Otra de las recomendaciones es sensibilizar a los pacientes y familiares y cuidadores sobre los riesgos de confusiones que tienen los nombres de bases o de medicamentos. Advertirles que se deben de fijar siempre bien en la apariencia de los envases, porque muchas veces, por ejemplo, si el paciente tiene dificultades visuales, pues es fácil que vaya a coger uno u otro y pueda dar lugar podría ser un error evitable. También, otra de las recomendaciones, explicar a los pacientes detalladamente y hacer posible por escrito la forma de utilizar correctamente los medicamentos que comportan algún grado de complejidad en su administración. Pues tenemos un montón de folletos, pues los diferentes tipos de inhaladores, cómo deben utilizarlos, pues cómo autoadministrarse las heparinas de forma subcutánea. Son diferentes infografías que podéis tener en la consulta para dar a los pacientes, cómo deben de administrar el metotrexate oral,
porque en el metotrexato oral han salido muchas alertas y siguen saliendo alertas continuamente de los errores que hay en administrar el metotrexato oral, que se confunden uno a la semana con uno al día, y siguen saliendo alertas. Y es un error muy evitable que sigue existiendo. Proporcionar información a los pacientes o familiares o cuidadores sobre herramientas que pueden ayudar a mantener la adherencia al tratamiento, pues como ya hemos visto antes, pues los pastilleros, poner alarmas en los móviles o bien descargarse programas, apps de móvil en los que te van indicando cuando tienes que tomar, tú metes los medicamentos que tomas con la pauta y te va indicando cómo tienes que poner una alarma cuando tienes que tomar. O bien unos calendarios que tengan, por ejemplo, pegados en la nevera o en cualquier sitio para que vayan tachando cuando han tomado la medicación. Son herramientas que pueden utilizarse. Por lo tanto, las claves fundamentales para reducir estos errores de medicación es hacer al paciente que esté informado y conozca todos los medicamentos que utiliza, animarle a que pregunte cualquier duda sobre su medicación y que tome parte activa de su tratamiento, y que el paciente debe tener siempre la lista de los medicamentos que está tomando y que la lleve siempre consigo cuando acude a la consulta o al hospital. Ahora pasamos a la segunda parte, que serían las fuentes de información de medicamentos dirigida a pacientes. Voy a intentar que hice diferentes pantallazos porque el ordenador va bastante lento el otro día, entonces se lentecía bastante. Entonces hoy he hecho pantallazos para ver a ver si lo podéis ver, ¿no? Entonces, un enfermo informado siempre es un enfermo más cumplidor y con mayor adherencia al tratamiento. Es verdad, últimamente la información que hay a nivel global es enorme. La facilidad que tienen los pacientes para acceder a ella es muy rápida. Internet es rápido, sencillo, la facilidad que tienes, ¿no?, de acceder a ella. Ya simplemente poniendo medicamentos en Google te aparece aproximadamente 127 millones de resultados, y solo a nivel en lenguaje español, ¿no?, en medicamentos. Si pones medicamento igual te aparece otros tantos, y ya no, si pones en inglés pues aparecerán miles de tal. Por lo tanto, la información, los recursos de calidad para pacientes y ciudadanos son fundamentales para que el paciente tenga conocimientos adecuados de su medicación y sea partícipe de ella. ¿Qué fuentes de información dirigida a pacientes hay de organismos oficiales en distintas comunidades autónomas y la agencia? Pues, por ejemplo, tenemos este caso en el Servicio Vasco de Salud. Está Ibotica. Aquí os pongo la dirección, ya entras directamente a Ibotica. Tiene varios apartados. Aquí, por ejemplo, información de ciudadanos para medicamentos prácticamente no dice nada. Luego estaríamos aquí, enlaces útiles para la ciudadanía. Y hay diferentes apartados, sus medicamentos, administración de medicamentos, etc. Por ejemplo, vamos a medicamentos, pues sobre medicamentos. Coges, pinchas y haces un despliegue sobre medicamentos, pues te dice qué significa un prospecto de medicamentos, qué es una reacción adversa sobre medicamentos, pero todo ello en lenguaje para pacientes, un lenguaje comprensible. ¿Qué son los medicamentos genéricos? Bueno, y hay diferentes tipos, porque son las interacciones, saber lo que tomas, medicamentos y conducción. Aquí, por ejemplo, en el caso de medicamentos y conducción, pues te lleva a una infografía sobre de la DGT y te dice pues qué medicamentos tienes mayor riesgo o no de conducción. Luego, por ejemplo, en la administración de medicamentos, pues aquí tienes diferentes infografías o PDFs que vas desplegando y te va diciendo, pues por ejemplo, los inhaladores, pues dependiendo del que el paciente le quieras dar, por ejemplo, bajarte la infografía de la Aqualer, pues le das, pinchas y te sale el PDF de la Aqualer, lo podrías imprimir. Otras infografías, pues por ejemplo, cómo leer una jeringa de las jeringas de insulina, que a veces los pacientes pues también a lo mejor pueden tener errores. Otra de las partes de que tiene Ibotica, pues fichas de información sobre medicamentos. Pues tienes por ejemplo, información básica. Aquí encontrarías pues que es
te pone, por ejemplo, los cartonajes y te va diciendo que esto, lo que quiere decir cada cosa del cartonaje. Por ejemplo, aquí pues esto es el principio activo y su nombre es el principio activo. Fíjate en el principio activo. Bueno, diferentes temas relacionados con los medicamentos y todo siempre en el lenguaje para pacientes. Luego, por ejemplo, uso correcto de los medicamentos. Pues dentro del uso correcto de los medicamentos pues hay varios temas. Pues el estreñimiento, por ejemplo, en este caso, omeprazol y los justos. Pues aquí, aparte de tener, te va diciendo un poco, pues están indicados para tratar problemas estomacales, tal, a nivel tal. Y tú puedes bajar el PDF donde se lo puedes imprimir. Luego tienen otra parte que es todas las fichas, todas nuestras fichas. Y aquí también en función del tema, diferentes temas, estreñimiento. Bueno, aquí mucho de medicamentos no hay, pero dependiendo del tema en que entres, pues bueno, por ejemplo, el de la artrosis. Pues aquí te ayuda un poco a mejorar los síntomas, muévete, ayúdate de un bastón, y si no es suficiente, pues los antiinflamatorios orales, la dosis más baja y duración del menos tiempo posible. Bueno, todo lo que hemos visto durante esta tarde, ¿no? Los antiprotan en crema son los más adecuados, bueno, y esto también se puede imprimir y también se puede dar a los pacientes, por ejemplo. Otra de las comunidades que también tienen información dirigida a pacientes, pues la de Castilla y León. Tienen un apartado en concreto que se llama SACIL-LIPE y tiene, la verdad es que no tiene mucho, pero tiene unos cuantos boletines, bueno, en PDF, en el que también te habla pues un poco de medicamentos y fotosensibilidad, el botiquín, tratamiento con insulina, gastroprotección, por ejemplo. Este caso sería gastroprotección. Tú pinchas y te salen estos PDFs. Sin embargo, sí que es verdad que aunque está en un lenguaje, bueno, aquí se ve un poco borroso, pero aunque está en un lenguaje para pacientes, como que la información es bastante larga, densa, y a lo mejor ya le echa para atrás, ¿sabes? Ya no es como las otras que eran más detalladas, más concretas, más tal. A mí estas me gustan quizá menos, pero bueno, está dirigida para pacientes, eso es verdad. Luego también tienen otra parte de ciudadanía en la página web de Castilla y León, en la que sí que tienen un poquito de medicamentos, ¿no? Y aquí, bueno, un par de ellos. Aquí, por ejemplo, también la ficha de Dabigatran. ¿Para qué se utiliza Dabigatran? ¿Qué es Dabigatran? Pero bueno, lo mismo. Esta información está bien, está dirigida para pacientes, en el lenguaje para pacientes, pero también la veo un poco densa. Muchas gracias. Sí. Sí. Y yo creo que ya al paciente igual ya no. Luego, otra de las comunidades que también tiene es Extremadura. Lo que pasa es que Extremadura aquí, para información dirigida a pacientes, solo tiene en esta zona que es un poco para paliativos. Y aquí sí que te explica un poco del uso seguro de los medicamentos, pero en los pacientes paliativos, en cuidados paliativos. Lo que pasa es que sí que tiene unas infografías bastante adecuadas y curiosas para los cuidadores y pacientes, sobre todo cuidadores, más que pacientes. Por eso también la puse, porque me parecieron bastante interesantes. Y además vienen un poco a los temas de opioides, ¿no? Que estuvimos hablando toda la tarde. Pues por ejemplo, aquí, un decálogo para el uso seguro de los medicamentos en el domicilio. Compruebe que el medicamento es el indicado por el médico. Prepare la dosis adecuada. Compruebe la fecha de caducidad. Bueno, son recomendaciones pequeñas. Estos son más gráficos, más visuales, más directos, más cortos los mensajes. Otro, por ejemplo, morfina y sus derivados o similares, efectos secundarios de los opiáceos. No, pues ¿qué tienen que tener en cuenta, qué deben de saber, qué deben de vigilar de los efectos adversos de los opiáceos? Bueno, pues como lo que nos contó Rosana. Pues qué hacer si tienen el estreñimiento, si tienen la boca seca, ¿no? Pues unas pequeñas recomendaciones de qué hacer. Pues los náuseas, los vómitos. Otros, pues muchas veces difícil, pues para evitar errores de medicamentos con apariencia similar. Medicación de rescate, definición de uso, bueno, varias infografías que son bastante llamativas y cortas con mensajes cortos. Otra de las información de medicamentos dirigida a pacientes que a mí me gusta mucho y es muy completa, es lo más completo que hay, es el CEDINCAT, el Centro de Información del Servicio Catalán de Salud, ¿no? Y aquí tenemos una parte para ciudadanía,
que tienen diferentes apartados, ¿no? Hojas informativas, por ejemplo. En el caso de hojas informativas, pues, por ejemplo, conceptos básicos de medicamentos. ¿Qué pasa si tomo un medicamento caducato? Bueno, diferentes informaciones básicas sobre todos los medicamentos, ¿no? ¿Qué es un placebo? Tú pinchas, despliegas y te dice, pues los excipientes, por ejemplo, ¿qué son los excipientes? Los excipientes son los componentes. Bueno, está todo en lenguaje para pacientes y son mensajes cortos, algunos con imágenes. Esta está bastante completa. Luego tendrías información sobre tus tratamientos, ¿no? Que le llaman ellos. Y aquí son PDFs también, como lo que vimos antes, con diferentes PDFs, por ejemplo, dispositivos de inhalación, uno para cada uno. Aspectos sobre seguridad. Pues mira, lo mismo. ¿Qué riesgos tienen los medicamentos opioides? Pues también el lenguaje para pacientes, y esto se puede imprimir. Todo esto se puede imprimir. Uso de medicamentos en situaciones especiales. Pues nada, pues en casos de medicamentos sin lactancia, para uso de medicamentos en niños, bueno, todo pequeñas recomendaciones. Y un apartado para vacunas, pues también, vacuna del virus, que son las vacunas, bueno, lo mismo, toda información. Luego hay otro apartado que es buscador de medicamentos. Aquí pueden buscar el medicamento, pones un nombre comercial o por principio activo o por código nacional y te aparecería pues el nombre y con una pequeña descripción en forma bastante sencilla de lo que es, ¿no? Pues medicamento que disminuye la cantidad grasa de colesterol en la sangre, hipolipemiante, bueno, y así con todos. Son sencillos. Incluso aquí podrías añadir a la otra parte que tienen arriba del plan de dispensación, añadir al plan de dispensación, que es lo que vamos a ver ahora. El plan de dispensación es lo que nos enseñó Olga al principio, que es como un calendario con todas las cajas, los dibujos de las cajas, y que tú puedes ir haciendo, pues poniendo en función la posología que tomas, incluso poner observaciones y todo eso. Y eso también se puede imprimir y se puede dar para el paciente o mismo los pacientes pueden utilizarlo. Y hay una página con enlaces de interés, con información, también con información dirigida a pacientes. Pues, por ejemplo, contacto con otros pacientes sobre medicamentos o salud y bienestar. Luego, otra de las comunidades autónomas, Navarra. Esto solo tiene sobre medicamentos, información de medicamentos, solo tiene un par de folletos, que es el uso de ibuprofeno y de paracetamol y el uso de protectores de estómago. También hay una pequeña descripción en lenguaje sencillo, dirigida a pacientes, y también se podía imprimir. Y también lo hay en forma de tipo de cartelería. La Comunidad Valenciana también tiene una parte de recomendaciones de utilización de medicamentos para pacientes, y aquí también pues tienen varias preguntas, ¿no? Pues, que se pueden hacer los pacientes. ¿Qué precauciones debe tomar? ¿Qué pasa si tomo un medicamento por mi cuenta? ¿Qué tengo que utilizar medicamentos orales? Son contestaciones a diferentes preguntas sencillas. En el caso de la Comunidad de Madrid solo tienen en su página dedicada a pacientes, solo hay una especie de calendario como había en el CEDINCAT, para elaborar también en función de lo que tú quieres poner. Pues eliges el medicamento y le pones la pauta y te dice un poquito para qué sirve, la dosis habitual, etcétera. Solo tiene esto para que o bien le puedas hacer tú o lo saque el paciente. La Agencia Española del Medicamento. La Agencia Española del Medicamento lo que tiene es, aparte de las fichas técnicas, tiene los prospectos que están dirigidos al paciente. Pero bueno, los prospectos son como son, enormes y tal. Tiene un apartado aquí que es para aquellos con discapacidad auditiva, en la que tienen unos vídeos en lenguaje de signos que explican pues lo que son los medicamentos, qué es un medicamento, qué necesitas saber antes de tomar el medicamento, cómo tomar los medicamentos, pero de forma general. Luego también la tiene aplicación de móvil, que también esto mismo se podría hacer a través del móvil. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí tenemos en Galicia la Escola Saúde para Ciudadanos. En esta
lo que tenemos son, o bien a nivel de información para pacientes, tenemos algo de información online y algo de publicaciones. En el caso de publicaciones, pues en caso de publicaciones lo que tenemos fundamentalmente dirigido a pacientes son unos folletos, y básicamente son, pues en el caso de la información asociada a inhaladores, que te aparece un folleto por cada tipo de inhalador, como vimos antes en otras comunidades, y estarían disponibles para imprimir y para tener en la consulta y dar a los pacientes. Y cómo utilizar sus medicamentos de forma segura. Estas son unas recomendaciones que se hizo el Instituto para el Uso Seguro de Medicamentos con la OCU y el Ministerio. Y son unas recomendaciones básicas para que tienen que llevar a cabo los medicamentos. Pues mantener los medicamentos separados de los medicamentos para los animales si los hubiese. Guardar los medicamentos en sus envases originales, etc. Y a nivel de la formación online, pues son, a nivel de la formación online, son vídeos cortos, pequeños, en los que hay para diferentes, sobre todo para diferentes enfermedades, y dentro de las diferentes enfermedades sí que es verdad que algunas veces tratan el tema de los medicamentos. Pero dentro de los que es más específico de medicamentos, pues tendríamos vídeos para terapia inhalatoria, con las pautas para uso correcto de los inhaladores, dependiendo del tipo de inhalador. Pues todos los inhaladores son vídeos que han hecho enfermeras, y el uso adecuado de los medicamentos. Esto es lo que tenemos para información de medicamentos. Otra de las información para pacientes, sí que, bueno, aparte de que el Consejo Oficial de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en su página web tiene un apartado de Tu farmacéutico te informa, ha elaborado junto con Vodafone y la Fundación 11 una aplicación para móvil, sobre todo para aquellos pacientes que tienen una discapacidad visual, fundamentalmente. O de manipulación, pero fundamentalmente es para visual, porque en ella puedes buscar el medicamento, o si no, escanear, y esto, si lo escaneas, la información puede ser reproducida como un audio, y te escanea el prospecto, la ficha técnica de los medicamentos, básicamente el prospecto de los medicamentos. Otra de las páginas que tiene información pues es la del Servicio de Farmacia del Hospital de la Fe de Valencia, que tiene bastantes recursos digitales. Aquí, pues Saber de Farma, pues también tiene un apartado de conceptos básicos que debes de conocer: la medicación, elaboración y administración de medicamentos. Son también el lenguaje sencillo, lo mismo, que te va describiendo un poco el medicamento, fórmulas magistrales, etcétera. Luego, por ejemplo, en el caso de enfermería, pues enfermería creativa, esto me supongo que lo conoceréis, pues aquí tiene varias infografías, aunque no son muchas, pero bueno, relacionado con medicamentos, pues también los diferentes tipos de inhaladores, la adrenalina, etcétera. Y hay una también, la Teresa Pérez.net, que es también de una enfermera, y tiene también diferentes recursos para pacientes en su blog. De información, de medicamentos, de páginas de salud, etcétera. Bueno, la del Instituto Seguro para Medicamentos solo tiene dirigido a pacientes las recomendaciones que hizo, ¿no?, que ya vimos antes. Y Stop Errores de Medicación. También es el blog de los de Stop de Errores de Medicación. Estos básicamente, fundamentalmente, hacen hincapié en la información para pacientes de metotrexato. Fundamentalmente se basan en metotrexato, porque el resto son sobre todo medicamentos para vía intravenosa o así, pero a nivel oral y tal, sobre todo en el metotrexato. Y hay diferentes infografías en diferentes dosis de la dosis de metotrexato. Y en Fisterra es verdad que hay información para medicamentos, pero ya es un lenguaje de profesionales, dirigida a profesionales. Sin embargo, hay una zona dirigida a pacientes, pero básicamente solo tiene en cuenta, pues habla un poco de las vacunas. Luego es todo dietas, consejos de salud, etcétera. No está muy específico para medicamentos, las diferentes vacunas. Entonces, después de todo esto y después de todo lo que nos contó Rosana, nos contó Olga, ¿qué debe saber el paciente que toma AINES y opioides? ¿No? Entonces, ¿por qué
estos grupos? Bueno, pues ya lo contó Rosana también, ¿no? Pues y Olga, pues son medicamentos que pertenecen a la lista MARC, de medicamentos de alto riesgo en pacientes crónicos. Es verdad, los AINES y los opioides constituyen unos grupos de medicamentos más utilizados a nivel mundial. En España se encuentran los 15 primeros. Es verdad, ya nos contó Rosana, pero los opioides, el consumo ha ido aumentando considerablemente, llegando en el 2016 a 94 millones de euros a nivel nacional. Por eso se han elegido, ¿no?, a comenzar con estos medicamentos. Entonces, diferentes estudios demuestran y evidencian que hasta un 50% de la información oral que se transmite durante la visita médica es olvidada por el paciente tras la consulta. Y además, la mayoría de los pacientes crónicos refieren no identificar puntos claves de la información que su médico o su enfermero le transmite. Un estudio reciente que publicado en el 2013, en el 2013 a nivel nacional del itinerario del paciente que tenía como objetivos averiguar cuáles eran las debilidades y las barreras que tenía el paciente crónico en España. Uno de las barreras que encontraron es que los materiales informativos disponibles en los centros sanitarios se encontraban escritos en un lenguaje técnico bastante complejo, demasiado denso y poco centrado en la realidad y las necesidades que tenían los pacientes. Si vemos un prospecto y el prospecto nos dice lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento porque tiene información importante para usted, si vemos esto y le damos la vuelta, que es exactamente lo mismo, pues los pacientes y yo mismo ya prácticamente no lo leo, aunque hay alguno que sí, que lo lee entero, todo, y entonces no se lo toma o te dice que le pasa todo lo que aparece ahí, que a mí me ha ocurrido también. Entonces, hay varios estudios en el que indican que los materiales que utilizan colores, dibujos o símbolos en el texto pueden resultar más fáciles de comprender. También que el material debe ser corto, que los mensajes deben ser claves y destacados. El lenguaje cotidiano, cercano y que evite la máxima utilización de terminología técnica o jerga médica, ¿no? Y existe evidencia de que los materiales educativos que se han elaborado con la colaboración de los pacientes están más adaptados a su contexto y promueven cambios más positivos para la salud. Entonces, como veníamos diciendo, un enfermo informado es un enfermo más cumplidor, con mayor adherencia. ¿Qué necesita saber? ¿No? Pues vamos a, sobre todo, actuar en 3 dimensiones del conocimiento del paciente. Pues el objetivo terapéutico, pues para qué lo tomo, por qué lo tomo, el proceso pues, de uso, ¿no?, del medicamento, pues cómo debo tomarlo, cuánto tiempo debo de tomarlo, y en la seguridad, a qué debo prestar atención, cuáles son los efectos adversos, etc. Entonces, en este sentido estamos intentando trabajar para hacer alguna información, elaborar alguna información dedicada hacia los pacientes para que se tengan las consultas y sea fácil de entender por parte de los pacientes, en referencia a los AINES y a los opioides, en base a estas preguntas de estos dominios de conocimientos que debe de saber el paciente. Entonces, aquí he puesto en base a estas preguntas, unas posibles, información que debe contener, y también un poco para que comentéis si os parece también adecuada desde el punto de vista vuestro o si nos ponemos como si fuésemos pacientes, ¿no? Entonces, en el caso de los AINES, ¿para qué lo tomo? Pues lo tomo para el tratamiento de la fiebre, el alivio del dolor o de la inflamación. ¿Cómo lo debo tomar? Pues tomar siempre con los alimentos, para minimizar las molestias digestivas, limitar el consumo de alcohol, tragar los comprimidos y las cápsulas enteras, y las pomadas, pues aplicar solamente en la zona afectada. Hay que lavar las manos después de cada aplicación y evitar el contacto con los ojos y no vendar la zona afectada. Yo creo que esto se entiende. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que es entendible, ¿no? ¿Por cuánto tiempo lo tomo? Pues el mínimo tiempo necesario para controlar el dolor y durante el tiempo indicado por el médico. Y en general no son tratamientos crónicos. ¿Cuándo lo debo tomar? Pues en el momento que aparece el dolor o la fiebre o según la pauta establecida por el médico o por el farmacéutico. Yo creo que también es bastante entendible y un poco... ¿Cuánto tengo que tomar? Pues tomar la dosis y la pauta indicada por el médico o el farmacéutico. En caso de que no haya un alivio del dolor, consultar al médico o farmacéutico la dosis máxima que puedo tomar. Consultar el prospecto
y no deben asociarse dos AINES. ¿Y cuáles son los posibles efectos adversos? Después de todo lo que hemos visto, pues aquellos que están relacionados con la dosis, duración del tratamiento y son más frecuentes en ancianos, ¿no? Y serían las molestias gastrointestinales, reacciones cutáneas, insuficiencia renal, retención de líquidos e hipertensión arterial. Para los opioides, pues también las mismas preguntas. ¿Para qué lo tomo? Pues lo tomo para aliviar mi dolor y que los medicamentos prescritos hasta ahora, ya que los medicamentos prescritos hasta ahora no son suficientes, es decir, que no es un medicamento de primer escalón, ¿no?, de dolor. ¿Cómo lo debo tomar? Lo debo tomar exactamente como me ha indicado el médico. Los comprimidos no se deben partir, los partes hay que seguir las instrucciones precisas y no tomar el alcohol ni medicamentos sedantes. Yo creo que también se entiende. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo necesario, siempre dependiendo de mi enfermedad y siempre bajo la indicación del médico. ¿Y cuánto? Tomar exactamente la dosis y pauta indicada, ni por su médico, ni más ni menos. Y si no nos alivia el dolor o notamos excesiva somnolencia, debemos consultar al médico. ¿Cuándo tengo que dejar de tomarlo? El médico nos indicará cuándo. No lo podemos dejar de forma brusca. Si pensamos que no lo necesitamos o tomamos efectos adversos, el médico nos indicará cómo hacerlo. No se puede dejar de golpe, tiene que dejarse de forma gradual para evitar posibles reacciones adversas. Y no usar opioides de otro paciente ni dar estos medicamentos a otras personas. Y ojo con la conducción. ¿Cuáles son los posibles efectos adversos? Pues también relacionados con la dosis, la duración y son más frecuentes en ancianos. Pues los vómitos, los estreñimientos, el sentir sueño, la somnolencia, sentirse mareado, la sensación de falta de aire, dificultad respiratoria. Yo creo que se entiende. O a lo mejor aquí lo veis un poco más. Entonces, para concluir ya, proporcionar la información verbal y escrita a pacientes sobre su tratamiento. La información por sí sola no produce un cambio en los pacientes. Y la comunicación entre los profesionales sanitarios y el paciente continúa siendo uno de los eslabones esenciales en el acto clínico y la fuente de mayor información para el paciente. My asthma. They said they'd fix it, but it didn't make any difference at all. Well, sometimes doctors make mistakes, Anna, and we have to try twice as hard to fix them. Are you using your inhaler? All the time. Go through one a week. You sure you're using it right? Do I look like an idiot? No. Why don't you show me how your inhaler works? Bueno, esto no queremos que ocurra, la verdad. El paciente tiene que recibir la información adecuada de cómo debe administrar los medicamentos y evitar los posibles errores de medicación, ¿no? Y todos tenemos un papel importante que desempeñar en la seguridad del paciente. Y nada más, que ya es muy tarde. Que ya y quiero apurar y